partir y no tienen con qué robar, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. No hay quien que me roba, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Robar. Yeah, yeah. Ahí voy. Tú me dices que no sientes nada y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de la ropa. Después de haber bailado tanto estamos agotados. ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Me erizas la piel, me envuelves. Así que yo tengo la cabeza. Un domingo ahí en tu cama. Mira. Ella se va en su viaje, bailando con el coraje. Mata la liga con su traje. La veo modo espionaje y termino ese trago y me voy para el medio del party. Le digo mami, vamos a quedarnos aquí. Y prendí, no se pone tímida. Escucha la música y se comienza a pegar. Tengo la necesidad porque ella es única y sola. No la voy a dejar. No, sola no te voy a dejar. No, sé que puede ser un problema, pero me ciego cuando te pegas. Lo disfrutas y lo veo en tu mirada. Tienes toda mi atención que tú deseas. Hay la confianza que hay, tienes mucha toca. Si se acaba la botella pido otra. Mujeres como tú he visto pocas, vacilándose la nota. Let's go. Le digo mami, vamos a quedarnos aquí. Y prendí, no se pone tímida. Escucha la música y se comienza a pegar. Tengo la necesidad porque ella es única y sola. No la voy a dejar. No, sola no te voy a dejar. No, yo sé que tú estás decidida. Que recordemos este día. Revisad el equipo. Empezamos en breve. Soldado enemigo. Fin del calentamiento. Listos para despliegue en la zona de guerra. Me ha tocado el John Gonpo. Ay. Anda, vamos. Yo siempre dejo que marquen ellos. Ahora, si son de todo con poco nivel, ¿no? Coloca un punto de despliegue. Le dan por culo. ¿Sabes, huevones? El gas se acerca rápidamente. Llegad a la zona segura. No dicen nada. Ah, Cambiando de posición. Hay más gente y el Cali. mira lo que pasa. Enemigo descompuesto sobre la zona. Uno. Dale. ¡No! Métele, métele, métele. Otro.
Buah. ¡Ellos soplapollas! Chico, y el otro, tío. El otro... El otro chupeta. Lucha para poder redesplegarte. Madre mía, tío. Vale. Aún ha entrado por el otro lado, al que casi matamos entre los dos. Y nos ha matado, tío. Hostia, este sabe dónde estaba. Han aplastado a vuestro compañero. Ya no está con nosotros. ¡Hijo de su coco! ¿Han morido, perdón? Ya te digo. Contrato de casa aquí. Hostia. Objetivos de recompensa identificados. Atacad. Ortopédico el juego, Tenemos dinero ya. Iré por aquí. El otro está en el cementerio, nomás. Aquí. Estos tienen dinero, le marca la tienda. ¿Te piensan sacar? No. Está el bounty ahí. Pues da igual, vamos. Pero, Ya, Alberto no van. Cambiando de posición. nos Iré ha por ido ya. aquí. Ese va en coche por lo menos. ¿No? Sí, se va para arriba. Tío, pero estos notas yo no sé. Hay uno en el cementerio. Me van a sacar, creo, en el cementerio. Quien llegue antes te sacará. Sí, me sacan. ¿Te saca ya? Joder, macho. El tío Ansel. Pues nada, tío. Nos vamos a entrar en la primera. De momento bien. Ya hemos salido del gulag y todo. Necesito lana. Necesito lana. Entrega de armamento en camino. Oh. Estoy por irme a por la arma, me dan por culo mientras que llegan estos. ¿No? Tanto un UAV y vamos, ¿no? Sí. Terminamos. Toma, píllate el correo. No, 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 Pelotón no, no. enemigo te busca. Evítalo. El gas se acerca. Trasladando zona segura. Es que vaya unos... Aún llegamos y se come la zona, acuérdate. Seguro. Contrato fallido. Tiempo agotado. Nada, pues no tiro el UAV. Hostia. VN.
El John Gonzo. Y el otro no sabe que juega. El joven de 25. ¿Viste lo de la captura de pantalla? No lo he mirado. Como ya no hemos estado. Tener mucho cuidado. Pero vamos, lo capturaré de YouTube. Os recomiendo que os dirijáis a la zona segura. Aún nos queda un buen trecho. UAV hostil en el sector. El otro va a su puta bola. Hostia, qué susto me has dado, cabrón. Hostia, como soplan las balas. A ver, tú sí, yo... Coche, Bugue. Abajo. Eso van a subir seguramente. Recibido. déjame ver con los que UAV suban. en posición. ¿Dónde está el caganío? Uno de abajo. Ese va a tienda a sacar, Aquí, aquí. ¿Dónde está? Aquí tengo yo uno. ¡Hostias! Chico, ¿qué me estás contando, tío? Llevo las placas puestas, tío. Madre mía, loco. Es que abate algún franco de un tiro, tío. Si lleva la explosiva. Madre mía, chacho. Soldados, vuestras patéticas vidas ahora me pertenecen. Solo podréis recuperarlas matando a Muere, hijo de perra. Vaya chetaco, cuidado, la madera que me ha dado. ¿Habéis matado a este o no? Ha quedado uno. ¿Eh? La misión Queda es uno, eliminar pero no sé los dónde está. objetivos de la recompensa. Queda uno cayendo ahí delante. ¿Dónde? Ya looteado. Máscara antigas aquí. Lo descuide, vale. ¿Dónde está el Beyoncé este? ¿Dónde está? A este están pegándole, ¿no? Este está ahí arriba. Eso parece. Lo veo. Zona segura. Entiendo que no tiene que la gente, en realidad. Este tiene que saltar, Objetivo completado. Blancos eliminados. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Ojo. Lo acabo matado. Buah. Míralo. Está arriba, hijo de puta. ¿Arriba de dónde? ¿De aquí? El tambor ese. Cambiando de posición. ¿Ha saltado este? Está por mí. Sí, está ahí. La compañera ahí tiene que no es normal. Iré por aquí. La zona segura está lejos de nuestra posición. Daos prisa. No. No, tírate al suelo. No, tío. Madre mía. ¿Qué me ha sacado?
Ah, bueno, había cogido un redespliegue. Chicos, pues nada, vámonos de aquí, ¿no? ¿O qué? Oh. Hostia, lo ha matado. Va con la escopeta el perro este, tío. Soy compi. Hay un redespliegue ahí dentro, tío. ¿Aquí? La pilla este. Me lo habrá pillado. Aquí hay balas de ametralladora ligera. Cabrón, estación de suministros aquí. No voy a con la escopeta esta, tú. Hay algo por aquí. Esto para mí. La prueba yo. Y esto para mí. Y la casco para mí. Venga, vamos, me molo. Dejo munición aquí. Hostia, esta lleva la nuque. ¿Esta es tuya, bichón? No. Espera. ¿Esta azul es tuya? No, Acá esa no. está. El gas avanza. Nueva zona segura La marcada. seguridad, tú. Atención, el gas se fusiona. Preparaos. Voy con la escopeta al cabrón. Aprovechad ahora. Pues mi arma la habré perdido ya, creo. Aquí tiene. Fusil marcado. Y aquí también hay algo. Aquí hay un fusil. Tío. de suministros a la vista. Yo llevo caja de muni. Perdéis terreno. El gas se fusiona. Cuidado. Estáis lejos de la zona segura. Daos prisa. Ah, bicho, una máscara de oro. Aquí hay una máscara antigas. No me la va a coger la verdad. Sí, que era. Estaba lenta. Objetivos de recompensa marcados. Liquidad. Y un autorrespimo. Autoreanimación por aquí. Espérate, te lo cojo yo, te lo cojo yo. Que viene el gas. Toma. Autoreanimación por aquí. Hostia, el está aquí, ¿verdad? Hay que subirse a la piedra. Hostia, que no voy a subir para saltar. Está complicado, Aquí. Eso. Salta por el lado, Tenemos algún tío abajo. Cambiando de posición. Vamos por Timo. Está el intemperie ahí, Está ahí casi. Buah, un equipo entero, Timo. Subir arriba, coger altura. Hay uno reviviendo abajo, en el humo. Yo que soy a mierda, Era uno abajo, Mínimo uno más. Vale, van por allá. Los veo. A ver, falta. Va por aquí abajo, Yo veía mierda uno de ellos, Me pega tu cabeza. Abajo. Ahí arriba.
voy sin placas, tío. ¿Pichones están muertos? No, pero A ver, los por veo. aquí arriba hay uno, ¿eh? Por aquí por derecha. Ese ya piedra, ese ya piedra. No llevo placas, lleva algo, pichón. Sí, pero... Llegad a la nueva zona segura. Ven. Llevan más humo para salir. Me queda uno. Toma. Tírale y que se queda aquí. Vámonos. Voy para arriba, voy para arriba. ¿Os veo? Ahora, cuando hay que cruzar, primo. Ahora que están en el agua. Hay uno en la caja, ¿eh? El de la casa no lo he visto, tío. Mira que está aquí, pichón. Nah, la he cagado yo, tío. Pensaba que eran dos, es que en todo momento he visto solo dos, tío. Habéis luchado bien. He visto uno en la caja. Ya, pero pensaba que era ese. La he cagado, tío. En todo momento he visto dos y uno se ha tirado al agua y me has dicho el otro está en la caja y me ha aparecido otro por derecha, tío. Estación de suministros marcada. Sí, ese de derecha no lo he visto. Venga, avísame dónde hay, ¿vale? Sí. Corre, cura. Vale, ya, cuidado. Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Acaba de llegar el palo, se lo doy para atrás. Y va. Vale. Tengo 37 fichas del pase de batalla ahí a guardar. Ojalá, ¿eh? Ya, ¿para qué? Que cada nivel que tiene 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. Para 7 casillas. Voy a dejarla hasta que esté toda. Luego la abro toda la vez. La skin del tronco está bien, está chulo. ¿Eh? Que la skin esa del árbol está chulo. ¿Pero en qué número está? El 11. No llego. ¿Cuál estás tú ahora? En el 1. Si no he abierto nada más que uno. ¿Tú lo has hecho ya todo? Que van, tengo 5 hechos. Pues yo aquí tengo pues unos 7 pases de batalla más o menos. Unos 7 casilleros de eso. ¿Qué pasa, niña? ¿Cómo está? ¡Oh, paloso! ¡Paloso! Arranca la moto. Comete un turullo. Voy a ver. ¿Qué tengo que hacer para que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer. Dice mi nena. Una loca, y tú eres mala, y no te mata.
Paloso está que ni quiere ver el Warzone. Sí, sí que lo quiere, ahora lo ama. ¿A que sí, Paloso? Se fuma un cigarro de esos que él se fuma y ama a todo el que pasa por su lado. Paca, paca. Paya, paya. A tus oídos escuchas a DJ Jairo. ¿Qué pasa? Venga, vamos. Dale candela. Vamos, vamos. Vamos que ya hemos ganado una yo el pichón, tío. Hostia, pichón, ¿está por ahí? No me lo creo. Me lo he engañado. Ya hemos ganado una con 16 kills cada uno, tú. Eso no te lo crees ni tú. Tío, pregúnteselo. Ni me has dicho 6. Ahí está grabado. En el directo. No sé para. La primera partida. Hay una descarga. Esta que mierda. Ah, no, eso es rápido. Oh, Bueno, con el cacharro mañanero tuyo a lo mejor cargas más. Anda que no. Venga, Ángel, arranca. Vamos, Vamos, que lo han cambiado los movimientos y todo, vamos. vamos que win. Hay win one. Venga, que hoy es un día de Warzone. Que presentan el 3. ¿Hoy o mañana? Creo que mañana. Dice Ángel, sí. 16 muertes de ustedes. Hostia, los que te mataron a ti ayer sí que se hicieron 20 cada uno. Tía, eso sí que iba hasta los ojos. Me cago en Dios. 20 baja, el otro 17, el otro 18, claro. La Ahí, madre que y tú lo con parió. random. Ya ves. Y yo con random. Y uno de ellos llevaba Y 80 y ahí pico, no el sé. squad de la muerte. Pues esto no me hace reiniciar, cabrón. Ay, se fue. Ah. Ángel, arranca, vamos. Faltas tú. Del escuadrón Me muñonenco. están dando con servicio en línea, ahí se ha quedado. Sí, sí, me he hecho una mega FIFA. Ay, Dios, tú. Ha actualizado lista, ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuánto. Ahora me dice que el servidor no responde. Ah. Ya está. Ahí estamos, ahí estamos. Dale, cuerpo neto. A tus oídos escuchas a DJ Jairo. Estoy buscando al niño y después iré a la entrevista. Ah, verdad que la tienen a las 6. Va a hacer una entrevista en GLS. Transporte. ¿De HL? No, GLS. Ah, ah. Yo no sé por qué. Paloso, eres al único que cada vez que entras al juego te tengo que silenciar, tío, para no escucharte doble. Pues ni idea, tío. Vamos, que somos el escuadrón de la muerte, chaval. Ahora verás tú cuando entremos. Oh, ese que me ha tocado es nivel 24. Pues nada, hay que dejarlo a él primero. De carná. Sí, de carnaza. Luego la carnaza somos nosotros y el tío acaba con 4 bajas y nosotros con 0 cada una.
Nos reímos de él, nos ponemos todo en fila detrás de él todo el rato. A donde él vaya vamos nosotros. Se queda loco. ¿Ves para el otro? Ya Activision sabe que estáis juntos. Comprobad las armas y el equipo. Estamos esperando el despliegue. Login de 6 de KD, pues por lo menos. Vamos a tener que hacernos cuentas nuevas. Y ponernos piula doble barra baja, 23-0. pichón SP. ¿Qué pasa, mongolo? Solo quería ver tu skin, no te quería matar. Basta de entrenamiento. Hora de enfrentarse al enemigo. Vale. Bueno, ¿dejamos que marque este o qué? ¿El manteca este? El 24. Una mierda, tú. Marca donde tú quieras y este que se vaya a tomar por culo. Vuestra posición. Pero vamos, pueblo. Cambiando de posición. Ahora un chetaco de estos que llevan. No tiene huevo. ¿Que no? Ya lo verás. ¿Para nosotros? Equipo descendiendo sobre la zona. Ya te lo diré yo. Ahora verás. Aún no la lía, ya verás. Vamos que queda nada. Para ver el Modern Warfare 3. Pero no mañana. Hoy. Vale, güey. A Por mí sabes dónde se lo pueden meter, ¿no? las 6 menos Vayan por cuarto. aquí, ¿eh? ¿Vienen con nosotros? Ya te digo, yo creo que sí. Venga, que venga. Ya va. Llega un soldado enemigo. Y yo con estos pelos. Uf, que se tumba, tío. ¿Por qué? Hombre, va a quitar el arma, cabrón. Aquí me tumba aquí. Ahí está. Pues hay uno para subir un edificio que me está dando todavía la pared. Lo rompo placa este. Tengo otro por aquí. Tengo arriba, ¿vale? Está avanzando. Se viene. Arriba el ojo puro, ¿no? ¿Dónde? No sé. Estoy viendo la sombra por ahí. Soy yo. Que está arriba, cabrón. No, está aquí enfrente. Está ahí metido. ¿Dónde? Vuestro equipo Ah, llega ¿dónde a está la fortaleza? ¡Detrás! ¡Detrás! Me cago en San Dios, tío. Pero vamos, ¿a dónde estamos todos? Tío. Solo pido una marca. Tendrás que De a ver luchar dónde para está, ganar porque yo estoy arriba. En la terraza. ¿A un toque ese? No, aquí a un toque, tío. Tío, si me he metido a 2 casi no lo veo, pero es por eso, porque no marcamos dónde está. Ahí está fuera. Tira uno. No, Hay otro yo dentro de la otro. cueva. Ahora si han entrado en cueva. Y los otros dos pues se habrán quedado fuera. Y si lleva un láser ahí el cabrón, ¿eh? Ahí da en cueva, en cueva. Ha ido. Y el otro está ahí mirando, sí, hay varios, ¿eh? Si habéis matado a 2, tienen que estar los 2 compañeros dentro. Le quito placa a uno, pero lleva un arma buena el cabrón. Eso. Está detrás de la roca, el mierda. Que está aquí ya. Buah. El chino del... Vuestro compañero ha Bueno. perdido la pelea. Volverá a la base. Marco.
¿Está reviviendo? No lo veo, creo que no. Pero, ahí, toma otra vez. No, tío. Joder, puta, tío. ¿Cómo ha salido, tío? ¿Cómo sabía que estábamos ahí? No sé para qué más somos, tío. Ah, vale, vale, no ha visto por el eso. Ah, cuánto mis muertos pisados, me faltaba un segundo para revivirte. Pixel. Y sale justo apuntando porque no ha visto por la ventana agacharme pinchándote tú. Increíble esto. La gente que vista tiene jugar a no chocar, el tío. Increíble, tío. Y qué vista tiene, ni qué nervio, y qué pulso, y qué sangre fría, lo tienen todos, chicos. No entiendo, tío. No entiendo nada. Y encima me presto con él, creo. Ah, pues muy bien. Aguanta ahí. Ah, míralo. No. ¡Oh! ¡Qué fundida que me ha metido! Claro, porque lo pillas de frente, tú te has tenido que girar ya. No tenías nada que hacer ya. Perdido, pero volveremos para Hostia, si me ha matado de 2 balas, tú. Tía, si es la deleteada que me ha metido, no tiene ni sentido lo que me ha hecho. Que si me ha matado está aquí. Si ves la repetición ni solo apunté, me ha hecho 2 balas y me ha matado. El pichón se ha ido ya. Y yo no creo que tarde mucho. No creo que tarde, pero vamos. Pero es que queda alguien en la lobby. Estábamos todos muertos, ¿no? Sí, estamos Sí. tomando. Es que le doy. Ahora sí. Es que me salía eso del tiempo de. Oh, Joker. Y el otro clear. Estos tienen bastante. Hostia, estos de llevar la skin del Ranger. Pronto nos desplegaremos. Aprovechad para calentar. Vamos al lío, periquillo.
Estás en inferioridad. Fin del entrenamiento. A ver qué habéis aprendido. Marca un punto de despliegue. Tú lideras. ¿Dónde Voy a marca? bajar al volumen de esto, no digo una mierda. Gas llegando a vuestra posición. Id a la zona segura. Vamos para allá. ¿Dónde marca esto? Viene un helicópterito por detrás. Porque nos mata. No, va por ahí abajo, cabrón. Y es que aquí viene mucha gente, ¿eh? Y yo llego más tarde que el copón. Reconocimiento enemigo escaneando la zona. Al suelo. Y aquí más gente que el Varios copón. operadores enemigos van a tu posición. Enemigos localizados. Afirmativo. Hostia, que está aquí, me cago en Dios. Una puta arma, tío. Se redesplegará si sobrevive. Reconocimiento enemigo terminado. No saben dónde estás. Cuidado, mina de racimo hostil activa. Joder, puta. Hay uno abajo, Parte creo, del ¿eh? equipo está fuera de la zona Pues segura. aquí no hemos Está arriba, cargado está entre arriba. otro. Iré por aquí. UAV hostil activo. No, aquí arriba yo no lo veo. Equipo desciende sobre la zona. Uno ha ido un toque, cago en su padre. Que se me ha ido un toque, tío. ¿Qué estás contando, boludo? Este no me lo juego. Están dentro cambiándose arma, ¿eh? Alguien Ya, se llevó no, todo lo estarán bueno. ahí. Pues por aquí tiene esta uno. Necesito munición de bajo calibre. Mira, si no lo he visto, tío. Chacho, qué fuerte, loco. Presta atención. Te toca Quiero ver la pronto. repetición esa, tío. Estás en el gulag. Lucha para Tío, poder el tío ese de regresar. negro que va con un sombrero y una capa. Estaba ya en una esquina, tío, y no se le veía, loco. Pues aquí nos tenemos que ir, pero ya, tú. Esto es con la Pero fortaleza escucha, y nosotros aquí. Paloso que lo tenía a 2 metros de mí. Chacho, y no lo veía. Si estos juegos... Lo que me digan me lo veo. No, que me ha pegado un cuchillazo y me maté y lo tenía enfrente. En una esquina así oscura, tío. Y estaba la esquina ahí. Oye, y que no... Y lo han actualizado, no sé qué, pues cago en mierda antes no que hacer. Yo me olvido aquí porque nos van a matar ya. Y donde encima están estos las tostas. Estamos jugando con los mejores del mundo y no lo sabemos. Vale, hijo de puta. Oh, que están haciendo la fortaleza esta. ¿Cómo me dice? Paloso, vamos con esto, ¿no? Sí, sí, voy a hacer la fortaleza. ¿No? Estos creo que se han ido a hacer la tocha, pero del tirón, vamos. Aquí abajo tienen las armas tuyas. Vente para acá. Estos se han ido a hacer la tocha, pero vamos.
¿Dónde Mira, está eso? hostia, mira, Paloso, aquí estaba, tío, en nota. Aquí agachado y no lo he visto. Mira, ahí están ahí los cabrones. En la gorda. Vamos con esto. Esto, si somos dos, ¿no? Tú y yo y otro. ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Madre mía, loco. Arriba ¿Están que. Arriba esperando que están, tío. A mí me ven. Entrega de armamento en camino. Los de las carillas, tío. Ya los tenemos aquí. Vamos Hostia, que ya está aquí, tú. a No saltar, se escucha saltar. nada, tío. ¿Cómo me ha entrado por la puerta? ¿Dos hostias? El Míralo. está en camino, marcando nueva zona segura. Ahora el compañero se está subiendo arriba donde estaban ellos. Diga Está el abajo, tío, dispárale, portazo. Era tonto, tío. Madre mía, loco. Están muertos. Tío, está ahí arriba y no lo está viendo que está uno cruzando por bajo. Madre mía del amor. Hermoso. Paparoso, nos hemos quedado aquí más solos que la una. Ay, señor. Vaya juego de mierda, tío. Pues le pongo al tío un muñeco ahí, entra, le pega un portazo a la puerta, le dispara al muñeco y estoy yo ahí al lado y no me entero de nada. Cuando he visto la repetición me he quedado flipado. Y yo al lado y no me entero de nada. Es increíble, tío. Madre mía, tío, yo no sé ni a qué estoy jugando yo, tío. No sé ni por qué me conecto, tío. Es increíble. Me da ganas de llorar, tío. Vaya pedazo de basura, tú. Y nos quieren vender ahora otra cosa que va a ser la misma mierda, tío. Qué asquerosidad, como. Madre mía. Vaya pedazo de mierda. Madre de los paridos, tío. Tengo los cascos aquí que me tocan el timbre y ni me entero, tú. A todos, vamos. Hostia. Y al Barça ayer apretó los portos, Ay, pero, Tío, es que- y el Newcastle, tío, que le mete 4 al PSG, tío. Menos es que lo manden para la Europa League esa y luego lo eliminen, tío. Que le den por culo al Dembélé y al Mbappé. Tortuga Ninja y al otro. Y al Maquelele. Al Dembélé. Sí. Tendría que ver al Barça este año levantar la Champions. Te va a estar difícil. Al Barça no lo veo yo con equipo de Champions, ¿no? Pero también es verdad que, tío, llegan los partidos estos y se le lesiona a todo Dios, tío. No está ni Pedri, no está ni Franklin de Jong. Ayer se lesiona el Lewandowski. ¿Sabes, Paloso? No, Paloso no está, estoy hablando solo. Practicando. Pronto nos desplegaremos. Llega un soldado enemigo. ¡Justo a la cabeza! Ya, atrás, mongolo. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuidado. Fin de los preparativos. Es hora del despliegue. ¿Sabes, Paloso? ¡Palos!
¡Oh, Bueno. A nosotros no nos tocan profesionales de estos, ¿no? Asesinos. Hostia, estos dos son buenos, ¿eh? Madre mía, tú. Esto sí. No, estos nada. El otro ya me Hazme llevaba. caso. Hazme caso. El otro llevaba 1000 y pico. Que estos tienen las trampas esas que se han hecho ahí, no sé cuántas nucas. Estos llevan las nuques nuevas, ¿qué te juegas? Esto sí, no que nos metan nosotros antivicio. Venga, esta es la partida de las escopetas y de los francos. A ver si me saliera algo. ¿Está arriba el pobre este o qué le pasa a esto? Está abajo. Venga, a ver si va. Ya tenemos casi dinero. Pues escucha, a ver si encontrara yo algún cofre, ¿sabes? Te puedo decir que no he abierto ninguno aún. Sí, cuando quieras puedes aportar algo. Dios, que ya han tirado el arma ahí, tú. Pues ya, vale. ¿No te he dicho yo que estos pilotan? ¡Tengo un camión aquí! ¡Nuevo aquí! Ay, señor, vi una caja de money. Por eso vamos a ponernos Sí. detrás de esto y pensándolo, ¿eh? Ya. Ya se han cargado. He visto yo que estos pilotan. Y pilotan. Lo que dicen globita. Pero ya. Pensa no sé qué, cheto. ¿Me da el cheto por ahí? Ah, güey, la madre que los parió. Para chetos todo el mundo tiene dinero, tío. El Moreira ese se ha quedado por ahí abajo, tú. Venga. No se abre el paracaídas. Vamos a dársela. Están tirando pepinos por aquí al lado, sí. Al lado del globo, un poco más para adelante. UAV de respuesta aliado en posición. Que sí, que la asistencia de apuntado está muy fuerte, que no hace falta que lo diga. Ataque aéreo aliado en la zona. Es para manquitos. Hay que reportar al Drago. Hostia, que me tumba el tonto, tú. ¿Pero dónde están? Abajo. El gas se acerca. Llegada a la nueva zona segura. Clasificación encubierta. ¿Está cayendo uno? Hostia, me tira el segundo ataque. Vete a tomar por culo, tío, mira.
Madre de Dios, tío, vaya pedazo de mierda de juego. Tiene un ataque y ni me avisa. No tiene cojones ni avisarme. Soy malo, aún encima, no me avisa. Ya, ¿por qué me dispara? Aquí mata yo a otro. Ahí vi, hostia, si hay un montón por aquí. Arriba, Ahí mi cartera. ¿Sabes que le tienes que comprar, no? Está avanzando. No, pienso no. Tú le dices comida del oro que lleva pipa y todo. Mejor que vayáis a la zona segura. ¿Eh? Objetivo marcado. Eso y un paquete Marlboro. Vale, 3 euros o 4 lo compras. Para que te sobra el paquete. ¿Dónde están? Ningún efecto en el objetivo. ¿La mía me oye? Sí, sí, sí. Ah. No los veo, Ya, que me quedo atascado en una mierda, tío. Ha saltado ya. Todo cagado. Está en nido, ¿no? ¡Apoloso! No, tío, hay uno detrás, tío, qué guapo, tío, que está este juego. Algún dios que aún quedaba otro, tío. Me están reventando a este, Ahora sí. Madre mía. UAV hostil encima. Aún queda otro, que te jugado. No avanza ni, vamos, ni Jesucristo avanza aquí. UAV hostil activo. ¡Vamos, paloso! ¡Salta! Dice, ni. Hay más pelea afuera que dentro de la tormenta. Madre que los parieron. ¡Lanzando granada! Y siempre me falta de algo. ¡Uno! ¡Solicito reconocimiento ahí! Recibido. UAV en posición. Llega ataque de bombero aliado. UAV hostil en el sector. Y es que hay un equipo entero ahí, Sí. A un toque, tío, se me ha quedado arriba. No, placas, tío. Joder, tío, y ahora ahí estoy para allá con placas, tío. Pues bueno. Hostia, que llega otro volando ahora, tú. ¡Ya, tío! ¡Pero chico! ¡Haga equipo, tío! Para ganarte el redespliegue. Madre mía, Paloso está solo. Vete de ahí como sea. Venga, perro. Hostia, tío. Pincho a uno y me levanto y tengo al otro ya ahí. Madre mía, todo lo que hay por aquí, tú. Me tengo que ir de aquí, estoy muerto, tío. Paloso arriba tiene a uno. Que va, no que ring, ¿sabes? Vas a entrar ya mirando, tú sabías que estaba ahí el cabrón, míralo. Ah, lo sabía que estaba ahí. Vuestro compañero está en el
desplegarse. Vale, hijo puta, con la escopeta que mata a un tiro, aunque lleve 3 Vuestro placas. compañero ha fracasado. Vuelve a la base. A ver, también la escopeta esa que llevas tú, que te ponen Dime. con multijugador. Aquí he matado una. Vale. Salgo yo. Cuando estés me avisa. ¿Eh? Vale, hasta ahora. UAV hostil encima. Visto un soldado enemigo. Atención, parte del equipo está fuera de la zona segura. UAV hostil activo. ¿Qué mierda está esto? No me ha visto, tío, agacharme en nota. Madre mía. Joder. Nada, me ha visto agacharme, tío. Esos ven, tío, si están tirándole granadas y todo arriba. Pero ¿quién no ve aquí, tío? Si este juego, madre mía. Vamos a una tienda. Una estación de suministro. Ay, Vive todo el mundo, es esto. es que no nos queda tío, tío. Menos nosotros que somos el equipo de los Ostriki. Bueno. Empezamos, otra paloso. Empezamos una, estamos solos, se han ido estos. Sí, empieza la siquiera. Esos no eran malos, tío. Ya, tío, pues mira, a mí estaba tiempo sin que se fueran los random, tío. ¿Sin que qué? Sin que se fueran los random. Ah. Voy a coger agua, tío. Que la gente tampoco ya no tiene ni paciencia, tío. Es que es normal, tío. Este juego te hace perderlo todo. Yo de vez en cuando sé lo que piensa un asesino en serie, te lo digo de verdad. Lo que le haría yo a las de Activision, uno por uno. Porque haría de los huevos al Bobby Cotti. De Play con jugando con teclado y ratón. Vaya inútil. Esto no sabe luego la asistencia apuntada, ¿no? Calentada ahora. Enseguida nos desplegamos. ¿Qué me estás contando con el cuchillazo que le he metido? Han nerfeado los cuchillos. Nos matan de uno, ¿no? Enemigo descendiendo sobre la zona. Se acabó la práctica. Empieza el combate real. Marca un punto de despliegue. Tú lideras. El gas se acerca. Dirigíos a la zona segura. ¿Y estos quieren ir ahí? Venga, Estamos muertos ya. yo ya salgo.
Ay, señor. Estamos muertos ya. Un momento, tú. Caemos Hostia, dentro, tira abajo, tu fuera. Pero paso. Oh, Dios, lo que hay aquí. Que va, que va. Cómo se pega la mira con el mando, tú. Vuestro compañero Voy. está en el gulag. Vaya, Si sobrevive, ¿Dónde queréis, será Paloso? desplegado. ¿Dónde queréis? Vuestro compañero está en el gulag. Luchará por redesplegarse. Nosotros tenemos que ir donde no caiga nadie. Vuestro compañero ¿Están está muertos en el todos? gulag. Se redesplegará si sobrevive. Madre mía. Venga, va. Voy aquí yo. Contrato de casa aquí. Autorizado para redespliegue. El gas se acerca. Objetivos de recompensa identificados. Eliminadlos. La, 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 la. Han aplastado a vuestro compañero. Ya no está con nosotros. Tío, he matado a uno en el gulag, tío. Vuestro equipo está en la zona segura. Yes. Vuestro compañero ha fracasado. Vuelve a la base. Aquí tengo yo gente. ¿Tiene gente ahí o qué? Mira. Un gordo. Un polín de mierda. ¿Uno solo? Comienza la pelea. San Dios. Casi lo mato al nota, tío. Y eso que voy sin plata. Por poco. Polina, Polina. Otro soldado caído. Hay que matar a un tal Twig, no sé qué. Solo los más fuertes sobreviven en el gulag. ¡Puertas! Este es muy bueno. Este es muy bueno. Este es tan buena botazo, tío. Y no hay ni mierda en esa casa. Lucha para poder redesplegarte. Y ahora me busca. No puedo cambiar. No, me va a revivir una aquí en toda mi cara. Ahora estáis en mi mundo, soldados. Porque no tengo dinero. Matar a vuestros enemigos y volver a Quita mi niño, dame a rodillas. Ahí está. Ahí está. ¿Quién se sigue aquí? Aquí. Todo mi dinero. Y aquí no está el cofre, me voy a cagar en los cofres que suenan y no sé dónde están. Siempre igual. Espera el redespliegue. Ahí lo queréis. Ahí lo queréis. Objetivos eliminados. Buen trabajo. Cubierta despejada. Zona asegurada. Ahí entiendo había uno. Voy ahí, voy ahí. No, está arriba. Está ahí. Esta tienda ya no. Afirmativo. Hay otra, hay otra, hay otra. Buah, me han visto, Paloso. Pero estoy diciendo. Oh. Me han dejado fino. ¡Carajo! Ah, ¿para qué va? ¡Suministros médicos! No, que no, tío, que no llega ni ahí. ¿No? Te van a arrimar solo. No llegaría ahí, loco. Si voy, no sobrevivo. Ha llegado uno, ha revivido al otro. El otro lo da y al final nos hemos puesto ahí todo. Y espérate que todo esto está... todo lleno de minas, tú. Están aquí, Paloso, Muy tío. bien. No, está ido. Vas abandonado. No me da tiempo ni a salir de la puta casa esa, chacho. Ya estaban ahí. Qué lico. Son los mejores del mundo. Con esa gente no se puede hacer nada. Me voy a poner el trabuco este. El gas avanza. Nueva zona segura marcada. Una mierda. Se me tengo que ir con el coche este blindado, tomar por culo.
Pégalo. No, que me meta dentro del coche, tú. Vete, Juan Luis. Ojo. Sigue por aquí. Y no tengo dinero. Y hay que ir a trabajar. Ahí está. Ole, mira, una bengalilla. Ole. No, lo va a sacar a él, la verdad. Ah, no. Creo que ha dicho enemigo, tú. A ver, tiene seguro. Alarma no podemos ir ni de coña, ¿no? Sí. Ni idea. Voy a intentar revivir a este. Yo voy a ir, tío. Más por culo. ¿Verdad? Ha salido por aquí. Hay dos cajas, ¿eh? No, ya me he equivocado, tío. Gracias. Gracias. Venid aquí, por eso que no hay nadie, hay dos cajas. Tenemos una entrega de armamento aquí. No veo a nadie, de momento. ¿Lleva balas de sniper? ¿De quién? De sniper. No creo. Ya, pues me llevo esta, tú. Aguanta, primo. Voy a quitarte una K. Hostia, UAV avanzado, tú. No llevo ni mierda, tío. Vamos a hacer la fortaleza, ¿eh? Hostia, me he bajado, tú. No creo que haya nadie. Pero bueno, nos lo hacemos y así ya lo tenemos. La. Es que tengo 10 putas balas de Franco. Y hay una arma personalizada. Voy a cogerme otra vez Franco a ver si me da balas. ¡Oh! ¡Si me la ha tirado toda! ¿Dónde es? No sé. Ahora llevo 60 balas Pillar una caja de y 10 money. de Franco, tú. Que tenía un montón de frositas de asalto. Esto es una falsa, tío. Necesito munición de calibre medio. Necesito balas para la pistola. Vaya. Menos mal que está esto aquí fuera. Pillar money, primo. Porque no nos sale el UAV ahora. Me vendrá bien. Aquí tienes balas, Damián, fuera, ¿eh? Voy a pillarte una caja. Poca de tontería, si tiene aquí eso. Ah, bueno, verdad. Pero esto no da lo que tiene que dar, tío. Bueno, sí que da, tío, te lo llena. Bueno, te llena todo eso. Ok, ¿qué hacemos aquí ahora? Vale, estación de suministros. Nos vamos al edificio este. Iré por aquí. Tenemos el cochito ahí. O vamos volando, una de dos. Sí, yo ¿Vamos lo digo. volando? Claro. ¿Vamos? A lo mejor vamos volando y hay gente ya, tú. Buah, y esto vuela, pues ya ves, lo que vuelan mis huevos. Chicos, ahora porque hay una niebla amarilla. No sé. Trato de casa. Y hay movimiento. Hay gente. Ah, aquí no hay otro globo, ¿sí? Tías, qué vista tienes, ¿cómo? Identificado grupo objetivo de recompensa. Matadlos. Va uno por aquí arriba Ay, nuestra. hay gente. ¿Arriba? Yo, arriba. Voy sin placas, loco. ¿Por qué no hay venido, tío? Siempre igual, macho. Joder. Wow. Madre mía, tú.
Ni me apunté me da el cabrón, estaba disparando para otro lado. Vale, salgo para atrás. Mejor que vayáis a la zona segura. Qué va, tío, si es que así no se puede jugar, tío. ¡Oh! Tenéis una estación de suministros en camino. Si me ven aquí... Si me ven aquí, es que llevan algo. Siempre parece que estoy jugando y sobre todo llego a los sitios primero todo el... Iba contigo, pero iba contigo, pero me han empezado a disparar en el aire. Estación de suministros A ese lo desplegada. podíamos haber matado al otro y al final, pues no. Nunca haremos nada. Aquí hay dinero. Es muy duro, tío. Aquí hay un enemigo. Objetivo completado. Blancos eliminados. Hostia. Es que voy sin placa y sin nada, tío. UAV hostil encima. Madre mía, qué malo que es este, tío. Solo quedas tú en tu pelotón. Termina el trabajo. Nada, me voy por el agua, tío. Y me matan los mismos que van a matar a mí. Si te hubierais venido con nosotros, si te hubierais venido, si se hubierais venido, hubiéramos tenido alguna posibilidad. Y tampoco, si eras más malo, man, me ha hecho el abanico ahí y no le ha dado ni una bala, tío. ¡No! Esos ven, tío, no me jodas. Mira, 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 mira. No, no, que estos ven tú. Sigue cruzando el puente por debajo. Por los de las caras, palosos. Pues ya, imagínate. Espérate que lo bloquea a todos, que no me salgan estos nunca más. No, no lo voy a hacer. Funciona. Preparaos. No me vuelvan a salir para mí nunca más. Y luego dices tú que me he hecho de verdad. Que me cago en la... Pues nada, cuando quieras, no tanto bloque. ¿A qué hora empezaba eso? Era menos cuarto, tú. ¡Me han pillado! Bueno, paloso. Nos metemos a ver la mierda esa. Claro, mejor que estar jugando a esto, lo que sea. Espérate, voy a prepararlo. Yo por hacerme un puzzle de esos de 10.000 fichas de un campo, fíjate que aburrido eso, pero prefiero hacer eso antes que jugar esto. Un barco con palillos, no sé. Voy a ponerlo en el directo. ¿Qué le va a poner el youtuber? ¿Quieres saber Sí, cuánto pero vale sí. tu coche? ¿Rápido y fácil online? En compramostucoche.es introduces los datos de tu coche y recibes el precio de venta, no solo una estimación. Y tras una rápida comprobación en una sucursal, puedes vender tu coche. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
aseguran que el menú va a ser bastante más limpio y mucho más, o sea, y mejor diseñado que el de Modern Warfare 2, lo cual no es difícil, chicos, porque yo no sé a vosotros, pero a día de hoy todavía me sigo. ¿Pero a quién va a poner para verlo? ¿A los de Galo Duty ese? Sí, voy a poner directamente a Call of Duty. Eso no lo pongo yo, me cago en Dios. Ni en una mierda que voy a tirar del bate y se va a ir. ¿Por qué no me lo captura? ¿Qué pasó, vaquerito de mierda? ¿Comenzaste una guerra? A ti te persigue la violencia a todas partes, me cae. Yo no hice ningún trato contigo. Fueron ellos. Esa fue tu cagada, precisamente. ¿Ahora empieza a las 6? Sí. Ah, Unos no cuartos. los conté. Tengo gente que hace eso. Ella miente. ¿Dónde está Hassan? ¿Dónde está el otro misil? De modo guerra, ¿ok? Y ya está, eso es lo que tendremos en cuanto a mapas. Vamos a repasar muy rápidamente, me quedan 18 minutos para todo, ¿eh? Y son unos folios para flipar, atentos chicos. Tenemos, digamos, características clásicas. Como sabéis, regresa la votación de mapa, cosa que nunca se tendría que haber ido, pero bueno, se fue, regresa. También regresa el minimapa clásico, cosa que tampoco se tenía que haber ido, pero bueno, regresa. También regresa, atención, ya sabéis, ¿cómo se llama? Claro, es que aquí ellos lo llaman Canvas Sneakers.
Lo llaman zapatillas canvas, ¿vale? Las botas canvas. El equivalente sería Porque yo era las para seis. que me entendáis. Eso también regresa. Y la subida de salud a 150 puntos. Después han destacado las aftermarket parts, que el otro día vimos aquí en el canal mediante un tráiler que revelaron. Y aquí de lo que hablan básicamente es que tenemos nuevos sistemas de progresión, que esto en el tráiler no lo dijeron, así que información extra. También comentaron que esto nos proporciona configuraciones únicas de armas, lo cual se podía intuir, pero en fin, tampoco lo dijeron. Y por último hablan de un sistema de customización enriquecido. Bueno, esto ya habrá que verlo. Vale. Ahora sí. Nos queda 1 minuto y 20 segundos. Alonso. Bueno, Alonso. aquí dicen que a las 6 justas. Vamos, aquí pone... Aquí la cuenta atrás me pone... Le queda 1 minuto y 12 segundos. $50 segundos. 40 segundos. De guantes, ¿ok? Así que, bueno, lo dicho, esta selección de ventajas no modifica la apariencia del jugador, pero es una forma realista de asignar las ventajas. Sin más, va a ser todo igual, pero en vez de ser un paquete así que se queda en el menú principal, pues será un guante, una bota, etcétera. Bien, después... hablan también, por supuesto, del sistema Carry Forward, que básicamente lo que viene a decirnos es que todo lo de Modern Warfare 2 se pasa a Modern Warfare 3. Bueno, esto ya lo comentaron, ya lo sabíamos. Respecto a multijugador, no tenemos nada más, señores, en la hoja oficial que a ellos les han dado. No hay nada más, por lo que podemos esperar, y ya os lo adelanto yo desde aquí, un multijugador notablemente mejor que el de Modern Warfare 2, el cual será totalmente eclipsado, arruinado y acabado por el skill-based matchmaking. Tenemos experiencia en esto. El Modern Warfare del año 2019 fue un muy buen Call of Duty, fue un muy buen multijugador y se vio arruinado y acabado en cuestión de pocas semanas por el skill-based matchmaking. Lo mismo ocurrió con el Black Ops Cold War, que no es que sea un mal Call of Duty para nada, pero en cuestión de pocas semanas estaba totalmente out. Las informaciones que tenemos del Modern Warfare 3 multijugador encajan con lo que en su día dije. Es un juego superior en lo que a diversión se refiere con respecto a Modern Warfare 2, lo cual no es difícil porque el Warfare 2 es un desastre, pero va a ser un juego mejor, que se sienta mejor, que sea más divertido. Ahora, lo que dure, pues en función de la dureza del skill-based matchmaking, cosa que nunca dicen. ¿Lo estás viendo, Veremos a Palazo? ver qué pasa. Y Alfa, tío, ¿qué En el ocurriría directo no si sale, sale todo hay negro. skill-based? No, Bueno, no tiene que básicamente salirte. que Call of Duty volvería a lo En más tu alto. directo me sale la pantalla Seguido. negra con tu Así cara que, ahí bueno, en el a live, ver ya qué está. pasa. La info es esta, veremos a ver cómo se Me desarrolla. pensaba Vámonos que no, con que los no había zombies. empezado ni aún. Digo, Atención. hostia, sé. Tenemos
varios puntos. Sí que En sale, primer lugar, ya cabrón. sabéis que tenemos una experiencia PvE, Sí que es sale, decir, Métete. jugador contra IA, para que me ¿Qué tiene, entendáis, tío? para enfrentamientos Sale y entra. cruzados Me sale a mí. entre jugadores humanos, No sé, no sale cosa ahí. que podría No, haber, puta por lo madre, que llevo ponen aquí las lobbies, media hora, yo no digo, van a pues ser no de te 4 estará jugadores, esperando. las lobbies van a ser de múltiples jugadores, va a haber múltiples squads de esto. De hecho, aquí lo comentan. Tendremos jugadores contra mercenarios Míralo, me sigue saliendo negro, tío. contra zombies. No, hombre, si ¿Vale? le doy yo y me sale. Tendremos Ahora. mercenarios. Tendremos O dejamos al IA alfa de o me mercenarios, meto cosa que hasta directamente ahora a no se sabía. al Call of Duty. Mola porque una de las características que pone Yo, aquí que a mí dice me da que igual, es yo lo el tengo en mejor silencio. momento para hacerse fan de los zombies. Veremos a ver. Bueno, después dice que podemos elegir, bueno, seleccionar el tipo de partida como queramos, en el sentido de que podemos montarlo por nuestra propia cuenta, podemos unirnos a un escuadrón. ¿Qué que pasa, no va a estar chinico? muy bien de la partida, puesto que ya digo que no habrá daño entre jugadores, sino Vamos a ver la solamente por mierda IA, que nos presentan y este que viaje. también podemos montarlo con nuestra squad. Una información que sobra bastante, pero bueno, como aquí la ponen, pues os la comento. Espero, tío, Hablan espero acerca de que que será mejore. necesario escalar a lugares de alta dificultad. Habrá Ahora cuando ciertas empiece me zonas meteré en el directamente en mapa la página de que Call of Duty. requerirán Esto me raya dificultad mucho, tío. bastante más elevada para poder completarlas, y aquí podremos acceder, según Ah, comenta este chaval. documento, a través Chaval de no la habla mucho. escalada. También Este no comentan que habrá habla una y lo que serie no. Me cago en de Dios, más que Cali. Lo que se va a ahogar, expandidas como por no la sesión respire. de juego. No dan más detalles, pero bueno, aquí lo pone. También están hablando acerca de la capacidad de rejugabilidad y los secretos que habrá para descubrir. Atentos, que en este apartado son 4 puntos los que nos comentan. El primero dice que consigamos esencia para poder gastarla en nuestras mejoras. Y también que Eso es lo que le he dicho yo. La misma mierda, exclusivas recompensas. pero ahora va con el Veremos a like ver cancel. esto de qué se trata. Por otra parte, hablan acerca de que habrá ciertos ítems que tan solo se pueden utilizar una vez por partida, aunque no los detallan. Por otra parte, hablan acerca de las adquisiciones que tendremos que conseguir al terminar la partida, es decir, habrá extracción y al salir debemos recuperar ciertas cosas. Y por último, el punto que añaden es un montón de cosas por descubrir. Bueno, veremos a ver cuáles son esas. Como os decía, tenemos, bueno, aquí destacan de nuevo IA en lo que a humanos se refiere y también zombies, y destacan momentos dinámicos. No hablan de clima ni nada en concreto, veremos a ver lo que hay. Después, respecto a la historia, no voy a haceros ningún tipo de spoiler, ¿vale? Así que esta parte me la salto. Hay datos de la historia, pero que no voy a comentaros porque no quiero fastidiar a nadie. Voy a quitar la webcam. Y ya está, esto es todo lo que nos aportan de los zombies. La verdad, información bastante escueta. Bueno, al final ya sabéis que es un reciclado de MZ, por lo que tampoco se puede esperar gran cosa. Y creo que este va a ser su punto fuerte. Antes de entrar con el tema de Warzone y antes de chequear, digamos, la última información que desde Los Ángeles me han pasado, por cierto, muchas gracias, compañero Guillermo, por hacerte miembro del canal. Bienvenido al equipo de los calvos, amigo. Muchas gracias. Como os decía, antes de continuar con la siguiente información, al final los zombies creo que su punto más fuerte va a ser que nos van a sorprender porque no esperamos nada de ellos, ¿me entendéis? O sea, yo no sé vosotros, pero en general está el interés por los zombies de este juego muy out. Pero no está jugando la gente al juego. Sí, eso ahora, empieza a las 6. Tiene la cuenta atrás este ahí. Quedan 9 minutos. Realmente no hay mucho hype de inicio. Y creo que esto va a ser su punto fuerte. Como nadie espera nada de Este los es zombies, lo único que vale es su algo hermana, bueno, tío. Pero lo nos demás va a una llamar mierda. mucho. Así que cuidado, porque haber bajado tanto las expectativas Su puede hermana ser sí que su está buena. principal baza. Veremos a ver Sí, qué que la tal. vería Vámonos, yo. chicos, con el tema de Warzone. Esto es más Le información. estás así cuñado de él, Tengo ¿no? apenas 10 minutos, Hombre. intentaré ser rápido. Bien, lo primero que destacan, atención, en Me Warzone, cae mal, pero María mi amiga. Ismael, gracias, tío, por Le estar haremos aquí de en puta el madre, canal. hombre. Eso no lo pone aquí, chicos, en Ay, la hojita, señor. pero el bueno de Ismael se acaba de suscribir mediante la membresía. Muchas gracias, tío. Lo primero que destacan en Warzone, atención, movimiento fluido. Es el primer punto que destacan. Dice slide cancel y cancel reload. Pum. Mayor velocidad de cambio de armas. El chino se ríe. Salto El más famoso alto salía, cuñado del y alfa. mayor Hombre. velocidad de La apuntado. pone mirando para allá, para. Hablan acerca Pa' de Francia. nuevo apuntado mientras Pero los cuñado, deslizan. déjame el. Sí. Hablan acerca ¿Qué de coche llevaba el tío? mejoras Este lleva un pepino, transversales. Un colega. Lamborghini, Es decir, creo que se el compró. Un Lamborghini. Le digo, cuñado, déjame el Lamborghini que lleva tu hermana. Del estimulante Que le- Vaya que empepinarme está al monte mirando para una, allá, para la. mayor Sí, capacidad la de morera. movimiento. Bien. Lo siguiente que mencionan son las características de los jugadores. 150 de salud base. La máscara de gas por fin se va a equipar de forma manual.
Llevamos Ay, 3 señor. años, literalmente desde que nos prometieron esto. Parece ser que ahora, tras 3 años de promesas, va a venir. Veremos a ver si es verdad. Hablan de que la máscara de gas va a poder hacer counter a la granada de gas. ¿Bien? Y por último, hablan de que todos los jugadores van a tener una pistola en su inventario que se le va a desbloquear justo cuando estén buceando. Anda, Para que todos ¿has podamos visto hacer para eso? enfrentamientos dentro Bueno, después de 4 años, está bien. Pero ¿has visto lo de la pistola? ¿Qué pistola? No. Ahora todos vamos a llevar en nuestro inventario una pistola. Para en caso de ir buceando. Aquí bien potente. Somos casi 4.000 personas, lo cual agradezco muchísimo. Pero no hemos llegado a 1.000 likes. Muchachos, pegadle ahí un buen me gusta y meterle bien de potencia. Estamos a punto de arrancar con todo lo bueno. Víctor, gracias, tío, por esa membresía. Bienvenido al equipo de los Calvos Calientes. Fuerte abrazo, brother. Continuamos. ¿Qué hace la pistola, Damián? Tío, que justo me habla mi hermana. Que todos vamos a llevar una pistola que se te desbloquea cuando estás buceando. Ah. Lo de las almas. Yo dije lo de las almas. Bueno, pues en la boca. No pistola de... pero sí, va. Sí, ya sabemos Que no puedes usarla acá ni nada de eso. Sí, sí, ya sabemos que todos en el agua tenemos pistola. Urfixtan, el que os filtré aquí en el canal. Y tengo información que me llega desde Los Ángeles diciéndome que el mapa está muy bien. ¿Esto ya el multi, digo yo, en la campaña del juego? Está muy bien diseñado. Me hablan Sí, de una está especie dando la de pinta. trébol, Tiene toda la pinta, ¿sí? el cual tiene una zona central, una isla central. Y esta, ¿alguien se ha suscrito? Sí, esto es la campaña. ¿Será? No sé quién ha sido. Muchas gracias. Tendrán que entrar en una base y matar a la peña o algo. Espectacular. Muchas gracias, amigo de la plataforma morada. Parece que el arma no tiene mucho recaído, ¿no? Cuando dispara. El mapa nuevo de Warzone va a ser una especie de trébol, ¿ok? Claro que no, eso sí que tiene ahí. Va a ser donde se concentre realmente el enfrentamiento. Me han comentado que no hay Ya estamos con lo humo. Me han comentado que todo está lleno de points, es decir, de puntos de interés. Por lo que Lo que más odio en el juego este son los humos, tío. Le dispara a uno y le sale debajo el tobillo. El humo, tío, es increíble. Y me ha dicho gente que no hace la pelota Activision. Yo creo que tienen algo en el crono o en alguna mierda, tío. Algo que conforme le dispara y tú estás a punto de morir, tío, le sale un humo por el tobillo, tío, por los calcetines. Todo siempre es increíble porque, bueno, al final, pues, tienen que asegurarse su plaza en ciertas cosas de Activision y la única forma que tienen, pues, es hacer la pelota. Pero es que la gente que me ha dicho esto no es perfil de hacer la pelota, ni mucho menos, por lo que para mí tiene bastante más valor. Veremos a ver qué termina ocurriendo. Después, en cuanto a interfaz de usuario, nos comentan que el minimapa con puntos rojos también regresa. Atención, porque también regresan las rarezas de arma en lo que a lootear se refiere. Hablan de las placas de color azul, Chino, como en ¿qué? Warzone 1, ¿Tú qué haces por ahí? básicamente, y que ahora las diferentes municiones tienen slots dedicados. El chino pues enterándose de todo también. La mochila. A ver, ahora, la morrayica que nos mete. la Creo que munición, por ejemplo, ha de reservado sniper ya el... se va a ¿El chino? Sí, el chino la ha reservado ya. La munición de misiles, Yo creo que lo tiene ya jugado y todo, ¿entendéis? cabrón. Todas las municiones van a tener su propio slot, ¿vale? Siempre. Así que esto es algo nuevo, interesante. Si lo ponen a lo mejor en 10 euros, hora de lootear. eso no va a pasar. Ver luego qué tal está, evidentemente. No lo compraría. Continuamos, chicos, con el tema de los perks y los loadouts. Comentan que van a mantener el sistema de perks y loadouts actuales, ¿ok? Hablan de una categoría nueva de ventajas. Hablan de mejoras. ¿Quién se mete aquí con nosotros al disco? ¿No tiene de eso? Hostia, la Play tiene discos, ¿no? Lightweight y Shroud. Sí, quedan, no sé por qué quedan se 4 traduce Lightweight, minutos. por ejemplo, es peso ligero Sí, del Modern Warfare 2 4 minutos original. conectan, ¿eh? A ver qué tal. Y regresa el Combat Scout. No se ¿vale? puede meter aquí con nosotros al Chicos, disco si tiene la en lo Play que a Discord, tiene la Play Warzone 5. se No refiere, tiene Tiene disco. disco, no tiene nuevos disco, si no. mapas tácticos, Yo creo que sí, en la nuevas Play 5 le metieron disco hace un par de meses. También hablan acerca del nuevo. Yo no le reservo ni una botella de Acerca agua. del retorno del contrato de Game Bounty, que Venga, han a ver, dicho, tío. desde Los Ángeles, básicamente cuando elimines a alguien con este contrato, tú vas a poder pillar el contrato y continuarlo, lo cual puede ser muy interesante según qué estrategias. Bueno, también hablan acerca del uso de tirolinas para ir de tejado a tejado. Vamos con el Gulag porque retienen el 1 contra 1. Sí, van a tengo hacer eventos descargado de el Gulag, disco. de esto de que Pues se liberan. descárgatelo, cabrón. Y también La hablan de Play que 5 ya habrá lo tiene. múltiples Vengo loadouts. para acá, Esto aquí, vengo. lo de siempre, en el suelo pues siempre hay diferentes armas, pero también hablan de múltiples layouts, es decir, habrá diferentes tipos de Gulag 1 contra 1, lo cual es muy interesante. Y por último, durante la mitad de Season tendremos una mejora, vamos a decir, del Champion Quest. Amigos, esto es todo lo que tenemos. Vale, pues no me rayen más. Me voy a la página de Call of Duty.
Awesome's here. Vamos, que quedan 3 minutos. Paloso. Vamos, que queda nada, chavales. Paloso, arranca que vamos. La gorra. Una gorra, tío. Si me regalan la gorra esa, vamos, hago un eso en el YouTube prendiéndole fuego. Esto sí le gusta a ellos, el descuento y vender cosas. Vaya a ver. Sí, eso, el marketing, vamos. Yo creo que nada más tiene la gente de marketing. Es una empresa esa. Vamos, que nos vamos. Se pasan por ahí por el Mercadona y cogen a todos los vagabundos que pillan por ahí. La gente debería trabajar y darle un botón a los servidores. $45 segundos. Vamos. Ya están preparando todos los Walha y todo para que funcione todo bien. No, pero si hay desde allí. Supuestamente desde su casa no, ¿eh? Vamos. Ya hemos llegado. Esto empieza, chicos. Vamos a subirle volumen. This is Ghost. Woods. Mason. Farah. Ross and Adler. Captain Price. Going dark. Everybody ready? Good start, Dad. Hell yeah. You got it. Estos son los amigos que hacemos jugando a esto. ¿Has visto por eso? Sí. Well, it's not over yet. Trust me. Ya. Pues pero ese era el primero, ¿no? Give us the fire. We'll give them hell. Están haciendo un...
Es de los Call of Duty, ¿sí? Sí, atrás para adelante. Ya, del moro este me acuerdo yo, tú. 20 Ya, años. tío, Reveal sí que estaba guapo, tío. As the iconic Captain Sí, Price sí, once los de él said, trabajan. it's a Los de good time to marketing y el take Yonki que hacen inventory. siempre. This month we are celebrating 20 years of Call of Duty. Estefanía. With all the matches played and missions completed, our history is made up of the incredible no mira la experiences cámara. created by you, Lo está the leyendo, players. ¿verdad? On behalf of all of us who work to bring these games to life each day, 20 años de Call of sharing Duty, this tú. journey Solo han with valido los us. 3 primeros We have juegos, some todo lo demás es amazing mierda, in-game tú. rewards we will be announcing later in the show. Los 3 but primeros, now, los mejores. we Luego wanted to ya. take a moment to reflect. You are the reason for the success of these Y ahí games, and sigue. from all of the teams across the world, we're grateful and humbled at your ongoing support, enthusiasm, and dedication to all things COD. While we celebrate this milestone, we are also looking ahead to the next chapter of awesome moments together. Today, you will see and hear all the details of Modern Warfare 3 multiplayer, an exclusive look at Modern Warfare Zombies, a brand new Warzone map, Warzone mobile news, and more. In Call of Duty, no one fights alone. So we brought 250 creators from around the Ponen a una world to mujer drop in hablando, live tío. here at Call of Duty next. 250. And first up, this is Modern Warfare 3 Tiene que multiplayer. ver. Pues fíjate con los youtubers. El que esto va. Aquí está el gameplay. Y el Soki también está. ¿Y eso que también ha ido? Sí. Eso ya es que eso no. Solo veo al Kesto, la verdad, y al Tyson cuando sube un vídeo así de chat y todo eso sí que lo veo. Bueno, ¿y el Tyson no estaba? ¿No iba? No, al Tyson no. El año pasado sí que lo invitaron. Sí. No, si la habrán invitado, pero creo que dijo que no iba a ir porque tenía que. Era mucho jaleo y todo. Esta skin está guapa, tú. Esa gris. Con la cara ahí de la calavera. Y la skin y todo eso están guapas, tío. Lo malo del juego. Pero supongo que allí te dejarán en los ordenadores, ¿no? O te tienes que llevar tú tu equipo, tío, allí. No, ahí te lo dejan todo. Si te quieres llevar tus cosas te las llevas, pero si no. Y allí no vas ni con tu cuenta, ellos te crean una cuenta, ¿sabes? Y te la ponen con tu nombre. Tú no puedes ir con tu cuenta allí. Y tú ya lo tienes todo desbloqueado. Tío, ¿la tiene una piedra? Como que faltaba ya, que tienen piedra y todo y te matan ya con una piedra. Welcome to Call of Duty Next. We have an action-packed day in store for you with gameplay and game details for Modern Warfare 3, Call of Duty Warzone, and Call of Duty Warzone Mobile. There are over 250 creators behind us ready to dive into these games, and we're so excited to be here with you today to unveil the future of Call of Duty. I'm Golden Boy, your host for today, alongside the one and only Stephanie Snowden. You may know her as the Studio Communications Director, and we are thrilled to go into what's going to be upcoming for the 20th year. Pero esta chica es muy buena, esa chica es muy buena, tío, jugando. It's a little bit younger than us. Sí, está rubia, Just a tío. little bit. Just a touch. Thank you so Te la much veo for yo. revealing my age. Lleva las pestañas postizas y los morros operados y todo. No, esa no. Ah, la Esa otra. es más natural que el Cali. Sí, Ah, ya, esta, la documentarista, dice. No, la otra. Ah. Esta salió primero una rubia y luego la que tú dices. Ah, vale. Next. Well, guess what? That starts today. We're here to talk about Modern Warfare 3, and we're going to be getting into gameplay very, very soon. But we have some amazing
guests coming in from the studios. I can't wait. Yeah, that's right. We also have some awesome viewership rewards as well for people to Los watch at chavales que home. lo Isn't that juegan right, los Steph? multijugador y todo It's eso. true. Make sure Haciéndose you're dialed in armas y on toda the esa historia. broadcast here at COD Next because you will Sí, have sabe a montarse chance los to PC y todo, unlock tú, se monta in-game ya los PC y rewards todo. for Modern Warfare 3 just for watching Ya this ves tú, stream on yo the la vi una official vez que se Call of montó un Duty or PC Twitch y dije, hostia, pues YouTube la chavala, channels. tú. Take a look in chat on either of these streams for more details for your chance to earn some of the awesome loot. Eso es lo que on the dan por ver screen. la I mierda want esa en el that Twitch. weapon Te lo chart. podéis meter That's por right. el So culo. make sure you go out there. Turn my Watch phone on. it. I mean, honestly, Yeah. there's no reason for you not to. Y But, viendo el Twitch te dan más we've cosas. got some Esa good puta stuff mierda. coming up on the horizon. But Steph, what do we have coming up first? This is one I'm very excited about. Yes, First. we are diving straight into Modern Warfare 3 multiplayer. Joining us now, the multiplayer team from Sledgehammer Games. Adam Iskov, Senior Development Director, Greg Reisdorf, Multiplayer Creative Director, and Kim Wygant, Development Director. Guys, welcome. I am so stoked to talk about your game. Same. Where do we even start? You know, I have an idea, but Yeah, we have a run-up show. We have a direction that we're going to go in, thankfully. But guys, this has to feel very freeing. It has to feel like now you're going to be able to talk about this thing that you've been working on for so long here, and you're going to also have these incredible creators playing it all in real time. Yeah, it's wonderful to be here. It's wonderful to have all the creators being able to play, give us feedback on the game right away, and have everybody play in beta tomorrow. It's going to be great. jump right into beta tomorrow, folks. We'll be talking about that more later to remind you. But we're going to get straight into gameplay for the folks behind us. But before we do, Greg, can you give us a top line of what the community can really expect in the multiplayer experience for Modern Warfare 3? We have one of the greatest sets of launch maps ever coming to the game, and we've taken these maps and we've really revitalized them and modernized them with the latest in visuals, audio, effects, as well as Madre mía, gameplay. si le pones juegos de Ray Tracing aunque tenga, me cago en Dios, 1.4090 no va. We also have a ton of new mechanics coming into the game around movement, around being able to be responsive in the moment in that combat. And we have one of the Pasa que allí el Warzone no van a sacar nada, ¿no? También. ever in Modern Warfare No, in todo multiplayer. Yeah, with Y carry pasa que ya forward se from van Modern a ver, Warfare 2, of course, se you're van a going to ver be los taking your mapas inventories with you. y ya te podrás Los movimientos más que nada. Porque los mapas esos son coming to multiplayer in lo que nos Modern tocó el Warfare juego. 3. Very exciting. En 2007. Pero habrá I'm alguno, looking forward to seeing as soon as our game tiene que results haber que decided to like sea- load up and get que into sea the nuevo action. y It's going to be entre really dentro del pumped. mapa de We're going to be all really pumped to just see it because I had a chance to play it. Creo que ningún mapa lo han creado ellos, son I todos really did enjoy it. So I mean, credit to you guys for de los que making habían something that antes. is Esta gente no sabe crear mapas. not just fun, but also brings back a very familiar feeling for old heads like myself that just, you know, like me some good old-fashioned boots on ground COD. You know? Thank you. That is awesome. We play it every day, and like every day I come in, I'm excited to play it. I'm excited to get in there and just grind away. Yeah, and each year, with the franchise, we intend to take a step forward. Modern Warfare 3 is definitely that. It's the next chapter. We're progressing things. ¿Has visto And one España of the que things cogió you el mentioned Mundial that de I think we'll be 2030? talking a lot about today is this Pero era de player 2020 freedom y algo. in a lot of different ways. el de Adam, 2030. what can we expect to see Ah, sí, me lo dijiste tú down el there otro when día. the gameplay Pero starts? se juegan I varios think we've already países. heard some great positive feedback Espero from the que people that hagan really algo know this bueno con game los and, envites. Por breathe eso it espero every yo day. que si le mete So un I tío en think la once cabeza, the por lo gameplay kicks menos off and everybody is able to get their que lo hands deje a on it in the Badía. beta starting Toda tomorrow, la vida. we're really going to see Eso es lo que molaba. continued A positive días a sentiment uno con around el the feel of sniper Modern y Warfare 3. enseguida todos ya You know what? alucinados. I think the time for talk is past, and it brings me great joy to say, let the games Pero ahora tienes que begin, pegarle and 3 let's viajes con un sniper. Oye, está fallando la cámara de allí, ¿eh? Esto no tiene ni para cámara lo han puesto. ¿Qué le pasa a este? O sea, todo esto se juega con teclado. Yo creo que es el único que juega con teclado. Ese es el gorro. with the homies, always a good time. Yeah, I think we want to start off with talking about maps. There's so much to talk about, but let's start small for today. We're going to be playing 5 maps here, and those are the 5 multiplayer Core 66 maps that are in beta. Greg, you want to take us through what we're going to see? Yeah, Madre que los well, right parió, now ya, we're ya. watching a little bit of Skid Mira, Row, and that is a great map to have on the back. We have Han empezado ya, me cago en la madre que los parió. And again, Rust is, there's so much happening in these maps.
And madre mía, tío. you know, Se Adam, ve fatal. what else are we gonna have in the beta? Well, We so have many- Favela. As ahora Stephanie ya no, mentioned, ahora ya no, today we're ahora playing todavía. 5 of the 16 core 6v6s that we're launching on day 1 with Modern Warfare 3. So we're Hostia, talking si esta es del Fortnite, esa es la Estate, chica. Rust, Skid Row, High Rise. Esa la tengo yo en all esquina of en el which are Fortnite. Stone Cold classics. En Lo el que Fortnite. veo un Modernized movimiento to, mucho you know, más rápido, accommodate the Modern Warfare 3 updated player mechanics and movement and gameplay and weapon Sí, pues feel. yo lo veo igual. So El I'm tío really se está excited moviendo. to get a little taste of what's going to be in the Me beta. parece And, you know, give mi abuela con el players some tacatá. excitement around what's launching on day 1. It's really fun for me, as I had mentioned previously, you know, having played and competed way back in the Ahora tienen day, que in Modern enseñarte dónde Warfare están 2 los and botones. stuff, and seeing these maps return again, because like, you know, I look at Favela and I remember, oh, a long time ago, and Clayster eliminated me from a game battles tournament and absolutely bopped me in the middle, you know, in front of all my friends. He doesn't remember it, but I remember it for the rest of my life. That's all that And matters. Favela holds a special place. Mira in la my heart. latencia, tío, a I think 3, the de coolest thing latencia. for me is dropping into a brand new set of maps, but having enough familiarity. Oh. I know right where I am, right? But a lot of what we've done and what we're going to see today are these great Eso sí que te sledgehammer marca las touches balas en that el you guys momento, have colega, que le brought da. to these maps, made modern for Modern Como nosotros que Warfare llevamos 3. 30 y 40 That's right. de, We've stayed parece true que to the tienes que dar original 60 level balas. design and layout of the original maps. So if you remember some sweet spots, some lines of sight from the originals, those are still going to be there. Sí, lo But we've puede also cancelar made some el eso, mira adjustments cómo lo to cancela. just make them feel better for Modern Warfare 3's player movement and weapon feel, and we feel like it's a really happy medium and a great balance between the two. Here's my personal favorite, Kim. Agreed. I would like to talk to you about this. Fellow high-rise stands, where are you at? Hostia, casi no juego yo, tío, este I mapa. see players are already figuring out Pero some of the Blacon Easter nunca eggs me of, gusta mucho. you know, the original maps and how to get back into it. Oh, yeah. Well, there was only one way to try and take over bomb site and S&D. You had to hit the little catwalk on the opening of the map. Come on, guys. Everybody yesterday, I saw all the creators at the red carpet event. They're all like, I'm sniping off the map. I'm sniping off the ladder on high res. Watch me. I'm a 360 off it. I'm like, oh, here we go. Está We're guapo already el there. mapa. So good. It was so important to us to keep all of those opening moves that you remember from back in the Muy day, grande, como un and being able to have those in the aquella game, parte but del also frente y have la this parte de atrás. modernization Claro, and no. movement. Es que lo antiguo eran lineales, tú. Eran así, lo antiguo eran así y le gustaba a la gente. Lo que pasa es que esta gente se está en poner una puta mierda y ahí es en el estado. Well, I was going to ask about that. Did that create a layer of, Esto sí que eran mapas, tío. Esto te echaba horas, años jugando y no te cansabas, tío. like trying to ensure that the maps don't get just completely like turned upside Lo que pasa es que down. como ellos tienen que sacar un juego todos los años, things about these maps is these maps were claro, te made meten mapas, te meten lo que ellos pillan por ahí y te lo ponen a 70 pavos. and to have that, like, we had to make them ready to Si go. tú miras el CSGO tiene los mapas de hace, me cago en Dios, más de 30 años, colega, y a la gente sigue haciendo campeonatos y de todo, y juega todos los días al mismo mapa. Yeah, it is, and you have to bring everything up to the standard of today. And when we've gone through and we've maintained a lot of that within these maps. And there's a few Es que places where we've si had to sacan make otro exceptions juego for that, but for the most con mapas creados de ellos y no les gusta a la comunidad ya, es que ya se los cargan. still there, and you're gonna have fun. Te digo yo que vamos, Those opening snipe shots, especially in high rise. que se comen una mierda. Yeah, no, Sí, that's sí, awesome. con los Keeping mapas that que conversation tienen, going. What are sobra para the una maps comunidad. like? Because I know there's just going to Claro. be more down the Mejora el line. movimiento, for lo sure. dejas So- todo Talk en about the launch condiciones y ya maps, está. So in addition to these 5 that we're playing today, Pues es lo que han hecho en day este, one le han on dado 2 launch, puntos we're más de gonna be velocidad y ya está. 16 Como cuando tú en el FIFA pones normal o rápido, pues lo mismo. talking Y Karachi, muy importante, Invasion, pues, Afghan, Yeah. Skid Row, you know, me the scrap? sub-base, rundown. Activision Yeah, le like, mete it's mano all a los there and on and on. Oh, and we on. got So, the like, scrap. No, yeah, no, so no, no. we're super excited Mira, to be esto bringing es- those. And in addition to A those terminar. OGs, we have some new ground war Ya, maps este that Ya, we're mira el launching mapa too. So ese, tío. we have 3 Ya, ground obviamente war está maps guapo. that are Buah. brand Y new, este- which is the traditional mía, like tío. 32v32 Y a vehicle ver, el del game. avión, Yeah, el del avión en so that's medio. gonna be En an el awesome, móvil yo los you know, reventaba, tío, esos mapas. alternative for people if they want to take a break from Estaba 6v6 la or bandera just de match it la up. Like, want to yeah. go bigger, but you don't necessarily want to dive fully into Warzone. You have Ground War. That is Esto lo jugué yo en el original de la Play 3, you know, tío. big, crazy, like huge. Pues a este, al siguiente, al de Ground War is a 2008, great mode for that. And del 2009. aside from Ya Ground todo lo demás para War, adelante una I'm mierda, excited to say that there is another mode coming back that many of us know and love originally from Call of Duty World War II.
and that is War Mode. That's right. Wow. Yeah, we are super. I mean, War Mode holds a special place in my heart too. La arma está bien guapa, se ve como caldera, la de mira, la del cuadrado, ese se ve como caldera, ¿no? Donde dispara el cabrón. Sí, parece la Almaguerra, tío. O la otra que había, la Marco, creo que era también. Awesome. So we've got Ground War, we've got Y a ver si ponen a la chica esa, tío. War Mode, and a little something we're going to get to later in the show, a brand new mode coming to multiplayer. Cosas de Fornite, tú has dicho, toda famosa jugando con random tú y hablando con ellos y todo eso. Hizo más famosa que el copo la tía, le sacaron la skin y todo ahí en el Fornite. El de Diana está con una chica así gordita. Que se conocieron así jugando random, hostia. Hombre, entera. Eso. Eso es como... Ángel le voy a decir, Ángel, mira esta. Te conocieron y le está comiendo la almeja a otra. Igual que no va a comer nada. Si Lida ahí seguro que sabrá quién es. Esa chica. Y Ángel. We treat them as our own, and we've gone through every nook and cranny, understanding them, understanding where all of the Easter eggs are, where all the line sites are. We have tons and tons of PowerPoints about it that just allow us to go through and really understand like what makes these maps work. And then what we've done is we've taken that nostalgia and we've also added that modernization of spice on top of it. That when you're playing these, when you're coming back to them, it is familiar, but also where you're now able to mantle over things that you were never able to get to. You're able to get up on top of things. Right here, we're watching. There we go. Yeah, there it is. I live here. I live here. And to Es que en el móvil también hay más chetos que yo, Hardpoint did not exist. Kill Confirmed did not exist. So those are brand new modes for these maps. Yo jugaba al PUB, pero tenía que estar con el cargador ahí y el móvil se ponía que flipa. Tanto los móviles delanteros una mierda. Se te bufaba la batería, esto se jode. Pero te pilla un pepino de estos buenos y que polla. Llevas 3 horas con él y lleva ya de todo, me cago en Dios. Refrigeración lleva Yo no tuve también. And it's just fabulous to be able to play them on there. We also have control. Yo vamos. Si me acuerdo que hackearon la Play 3 y nos tiramos por lo menos 2 meses sin poder jugar tú. Tú no sabes lo más que lo pasé yo ahí. Todos los días lo probaba 5 o 6 veces. 5 o 6 veces. Acabaron contratando y todo al tío. This is so great. ADS ready. I know we've been talking a lot about the 20-year anniversary of Call of Duty, but like what better way to celebrate that than like, you know, with these dropping all of these 16 day one. Look at that high rise in 2023. Una torreta que te aturde. I'm just gonna take a moment to appreciate that. Like, you know, it's not every day that you get to not just go back and like relive things that you enjoyed so much growing up, but then also to there are some streamers here who are younger than. Sí, la Play 3 a mí me la hackearon, yo no pude volver a conectarme, me tuve que hacer otra. They're gonna get to experience this really with a fresh coat of paint for the first time ever. That has to feel quite liberating for you. Yo tuve que hacer otra con otro nombre, tío, teniendo la mía un montón de tiempo. Dani 1985, hostia. Me está llorando eso, madre mía. Esta es la día que te digo yo. Never been a better time to jump in. Yeah, I mean, you're absorbing so much of COD's history. To your point, what a better way to celebrate 20 years of Call of Duty with these iconic maps. Más lento. And we're going to talk about all those new ways Ajá. as part of Esta no sé quién es, la verdad. innovations that you guys have brought to gameplay in just a second. But we want to remind the ¿Ese que audience pedían en out there Mercadona? that if you're watching gameplay today, you will get to play it starting tomorrow. Take a look here at the beta mira dos, sí, sí, es verdad, hostia, el chaval este que te aparcaba el coche. Starting tomorrow and next week for players who order on Xbox and Ya ves PC. tú, ahorró para comprarse una Play y mira dónde está ahora. Seeing here today, those are in beta, and so are 2 new Ground War maps and in-game rewards for playing. So anyway, take a look, take notes here with the pros playing. Tune into the stream, get some hot tips before you drop into your first match. Hombre, como siempre. That's right. It's gonna be quite exciting to see.
you know, everyone across like all the different platforms, just like going live, playing COD, like, and then again loading up and then seeing like Scrapyard. Menos mal que no sé cuánto tendrán el contrato, macho. I am so excited about this, but you know, there are a Se lot lo of quita like ya Microsoft cuando esté activo. returning fans like myself. Yo si me lo pillo, tío, es por los mapas, ¿sabes? I love some Los new. mapas tan guapos. You know, is there anything that we should be expecting, you know, like post launch as A far as mí like? no me engañan más. Yo no le meto ni un duro. Excited to tell you both today that starting season 1, we have a bunch of new maps coming. So season 1 we're dropping 3, season 2 dropping 3. Que luego te hipeas todo a tope, lo compras y luego una mierda, no haces nada, igual que siempre, nada, no Coming to paso. Modern Warfare 3. Awesome. Launching with 16, 12 down the road. That is a big map pool to choose from. And these are all Por un different DLC sizes no of pago maps, yo 70 different pavos. locales, for all different play styles. You know, you might see 1 or 2 fan favorites come back as well over the course Es el of mismo, mira, muy Mira, ya va corriendo y... Para y sí lo hacemos con eso, And those are con la aplicación esa que tiene la competitive que maps that players can net, play. tío. There are other maps in there as well that we'll talk about when we get into Nos the live gastaríamos season, 30 but euros, 6v6 core jugaríamos para maps. subir la arma hasta que salga el huerto And guess what? y With luego a all tomar of por those culo fuera. maps, it's Es que no lo sé si estará desde el primer día este juego en el Game Pass. Yo creo que sí, porque ya... No sé si está de Microsoft. No sé si es de ellos ya o no. The community has been thrilled. I can't wait to see it in action here today. I'll be taking notes on which ones we know are the ringers of the group. I think we have a good feeling. No sería mala opción pillarlo. Oh, nice. Sería un mes y medio, 2 meses, gastamos 30 euros. I like a state. Ya tomamos por culo. I think we have an idea of where A the ver que maps salga are going to Warzone. land and the voting. Nos But vamos when you abajo, account for the new modes that you were never playing in there before, when you get into hardpoint and you need Es que that si te pone el Engine y ese no te viene con el juego ya y todo. interesting to see what ones are going to pop. Primero tienes que comprar, primero tienes que comprar el juego, ¿no? Claro, primero lo compras y te pones la beta. Ah, vale. Y Y luego... ya te viene con el juego, me interesa más pagar 40 euros 3 meses. Y ya me viene el juego con los chats y todo. Eso no lo han pensado ellos, Pero digo que eso lo piensan ellos y... Tontos no son. We've honestly already been talking to CDL a little bit about some of their favorites, about what they might want to play, and it's great to get their feedback early on. Ya se parece que va todo liado, All tú. right, we're looking at Lupo, my guy Lupo. Pero He is in his loadout editor. We can get a good look here. He's got the Ángel, mira lightweight que dijo- boots. And Kim, I would love if you would take us through what we're seeing here and how loadout select has changed and what players can expect. Y esto se da esta calidad, me da cagando. So someone is looking at our boots category. This is actually one of our new Ya puedes ponerle categories bota y for todo, tío, a los perks. notas. So we've split up the perks. Sí, sí, into guantes. categories. We have boots, Vas. gloves, and Vas. gear. Entonces, ¿cómo está el meneo? Ahí está. Si le pones una camiseta de manga corta, vas más rápido. Si ya te pones con chaleco y todo, vas más despacio. Claro, pero si te pones la de manga corta, te matan antes. Eso sí, Claro. A list of things you're selecting from. It's like you're getting these Está el movement pirulilla por as aquí. you're bringing in boots, or you're getting this Que la kill está guapa, ¿eh? Eso será el pase de batalla. gloves. So we really like to add that sort of context for players to understand. Si este el lupo, este también es del Fornite, tío. Este juega con el ninja, tío. ¿Tú te acuerdas del ninja, Ángel? Que es muy famoso en el Fornite. El ninja sí. Que se ponía los pelos. No juega con Mr. Lupo o no sé qué Lupo. Este es su colega. Este siempre juega con él. Al ninja. These builds out for their playstyles. I think for me it's all of the Está la chica esa de que juega al Fornite también. Hay varios aquí del Fornite. Que sí, están por ahí. We have one that allows you to slide further. Están en el multi, ¿no? En el multi, varios del Fornite jugando por el multi, sí. Ha salido el Ya Soli ves. también. Sí, lo estaba viendo ahora mismo. Mira, puedes botar los mapas, tío. Ya ves. Como antes, tío. Claro. You need all the things. So, and those are just going to cancel out your noise when you're moving around. They're Ángel, ¿qué going tal to ha ido la eliminate entrevista? The footsteps. true silent movement Oh, bien. is back. Yep. Is there. Lo que es media jornada. Entonces, Pero que den 1000 euros por lo menos. ¿en qué? Media jornada, casi 1000 euros, ¿no? ¿Qué va? ¿Menos? Menos, media jornada. Imagínate, el salario normal son 1100, creo. 35 horas, ¿no? No. ¿Son 35? No, bueno, pero no es 1000 euros. No, no. Nada, La chica que se ha metido al... Que busca gente, ¿saben? Hostia, en la pizzería esta, ¿cómo se llama
el telepizza no, el otro. El domino, ¿cómo se llama? En el domino. Dice que echa solo media eso que cobra casi 1000 euros. Y aquí en uno que hay aquí en Orihuela, este no sé, está en el Ociopiedad, en la esquina, sí, Dice que está muy bien, que está haciendo solo pizzas, no ve a nadie ni eso ni nada, solo está haciendo pizza y ya está. Ya ves. Se lo ha dicho a mi hermana y tal, pero si quieres le digo, le pregunto para Liga o para ti, o yo qué sé. Ya ves. Pregúntale si quiere, porque Liga ahora mismo... Luego cuando venga la chica le pregunto. El juego se ve mucho más rápido. Sí, el juego es que, vamos, se parece al Modern Warfare de antes, tío. Sí, al Vanguard y al 2019, así mezclado. Claro. Ya ves. Es que es como tiene que ser, tío. Si es que Call of Duty siempre ha sido eso. El frenetismo y arcade y frenetismo y eso no ha sido táctico. Táctico nunca ha sido. ¿Cómo va a ser un Call of Duty táctico? A eso está el Puggy. Bueno, a mí aquí con mochila, con tontería y no sé qué, y se me gastan el dinero en poner que el tío se enganche al coche y pueda disparar y vos. Pues eso porque le sobra el dinero, tío. Gente que le sobra el dinero hace tonterías. Se compra cosas que no le hacen falta. Tell me more. We've talked about a little bit of movement, but I'd like to get into some of the nitty-gritty. Slide, animation cancel, reload animation cancel. They're both back. Ya, bueno, esto con la escopeta full ahí a todos lados. Ya está el flay y todo. Está bien, no sé los españoles que han ido ahí. A Winhaven nunca lo invitan a nada, ¿no? No, Winhaven dijo que no iba a ir porque dice que es muy jodido, tío. Son 20 horas de viaje para allá y después... Ahí dijo lo mismo. Es que es jodido, ¿sabes? No te creas que yo hice el viaje de Brasil para acá y era menos y llegas estropeado, tío. Dice que para un rato que está ahí que no veas. Exacto. Y mañana si tienes play ya mañana o pasado creo que puedes jugarlo, ¿sabes? Y toda esta gente casi todos tienen play. Cuando eres un youtuber así normalico, pues sí que te interesa ahí y todo claro. Eso. Pero cuando eres un tío que gana y tal, pues es Damián. Ángel, que digo yo que en el Game Pass este estará. No, tío, que va. No creo que vayan a sacar esto en el Game Pass. No es ni aún de Microsoft, ¿no? No. Pero no es. Sí, pero le tienes que dar como la eso ya. Que puedes descargarlo en Play. Todavía Play manda guía sobre esto, ¿sabes? Sí, porque tiene contrato. Ya, un par de años. Contrato. No, tú no crees, con el Game Pass le metes un mes a full y sube todas las armas, ¿sabes? Claro, y te gastas es lo que me ha dicho el Damián, que le metemos un par de meses y subimos la eso. Vale, vamos por culo. En un par de meses le subo toda la arma a tope. Me hago otra vez toda eso. Y es que es difícil. Es difícil porque, a ver, el Game Pass te da muchos juegos, pero no te mete los juegos. Si no te los metes por horas, ¿no? No. Si es de Microsoft, sí te los pone. Si son exclusivos de Microsoft, sí. Pero como esto todavía no es, no lo va a meter. Esto hay muchos cabos sueltos todavía, no te lo va a meter todavía. Bueno, creo yo, ¿no? A lo mejor sale y te lo ponen, pero no creo todavía. The sound effect, if you haven't had a chance to listen to them, like they're fantastic. The audio team's done a Mola great por los job mapas, with them. Modern Warfare 3 es ese. Marker, Pero ese es el mapa viejo, ¿te acuerdas de él, no? you're also noticed that headshot hit En marker. el móvil Es Rush. Doing that extra damage Ese mapa es buenísimo, tío. Que se llama Rush, creo. Sí, el Rush. Ese mapa es buenísimo. Sí, los snipers creo que tumban, ¿sabes? Lo que mola de un Call of Duty son los mapas así pequeñicos y ¿sabes lo que te digo? Claro. No la mierda que me hacen siempre. Taking that step forward a little bit, you certainly feels like you have a bit more time to evade. Definitely, you have more survivability. You have more No, estamos viendo esto, ¿no? freedom of get out of combat. Todavía, sí, esto... And that includes a new thing. Yo digo que no ponga la asistencia apuntada como la tiene el otro, tío. Damián sí lo puede probar, Damián tiene Play. Dentro de un par de días lo sacan la beta esa de... ¿Tiene el Plus, Damián, en la Play? Hostia, dan una quinto guapa, tío. Para que se la tu hijo, porque pero tienes que pagar primero el juego para que te den la beta, ¿no? Sí, pero después va a haber una beta seguro
pero gratis, ¿sabes? Esta gente sí sacan beta gratis. It's gonna appear as down on the D-pad. Después seguro Play juega una beta gratis y después entrará a Xbox y todo eso, y PC después. Turns it into almost like a little bit of a sub, where you can kind of like push corners a little bit more aggressively with it. Hombre, la favela. La favela, tío. Me cago en Dios. De los mejores mapas que han hecho. Oh, yeah. Ya ves. Y este no es, este no es la favela. Eso, tío. Bueno. Like you want to be able to run a lot of gun. So being able to take that in and then going to canted, going to tap stands, inside, indoors, going in those warehouses is a fabulous mechanic to have. We just saw it here. We're seeing some clips of it. Yep. Yeah, and it is very good. I'm just having used it myself. I can see the application for it, and I think we're going to see some awesome outplay opportunities. Like players are going to go nuts with that feature. Yeah. It's also nice just if you have a specific playstyle. Adam, you mentioned it's really great for close quarters combat. Personally, what I have used it for when I've been playtesting with you guys. But I think y eso como es, como un disparo táctico, algo así, ¿no? Esa mira de lado así. Sí, eso le daban un botón y mirar así de lado. Será como el Rainbow sí ese mira así de lado o para el otro lado. ¿Y qué ha dicho el Soki? There's options for you to allow you to put it on your stick. No ha salido nada. No ha dicho nada, ¿no? You could go in and it is. ¿No has visto el directo de él? Like, it is a skill at that point, being able to utilize that in those close quarters combat. Right. Adam, I see you studying gameplay intently. We're on Rust here. What are we seeing? I love me some Rust. And just talking about the options any player can use. Somebody was running a shotgun a second ago. Now we're seeing somebody with an AR. There's snipers up at the top of the tower. Porque esto, tío, esto me mola más eso. A lot of variety. Yeah, that's A ver si está really aquí. like ¿No está en directo? Estará en Twitch, ¿no? Sí. It's really exciting. Yeah, there really is nothing better than grabbing a shotty and just running around the map. And I mean, he just had the Renetti out. He's going ham with it. So you got all different options here. We're probably going to see a lot of that on Rust today. Taking a hard point right now. Al final me llamaron allá también del... Really fun to check out. De lo bajo, sí. Pero no sé, tío. Te pagan a 5 euros la hora y es un turno más raro ahí que te pasas prácticamente todo el tiempo. Llegas aquí de noche, sales de noche y llegas de noche aquí. Mi hermano está así en una de esos de plátano. Ya trabaja de lunes a lunes, tú. Aquí trabajas de lunes a viernes, pero es que no sé, tío. Te metes el día entero ahí tirado en la calle y de 7 a 1 y entonces haces un parón y después vuelves de nuevo. Como vimos el otro día, estaba todo el mundo tirado ahí en el césped y no te acuerdas. Al mediodía. Eso es lo que te dice, depende de lo que del tiempo que deben para comer, porque tú por ejemplo vives aquí al lado, a lo mejor esa gente vive en Torrevieja y no le interesa irse. Ya tío, pero no voy a estar de Villastro aquí a Villastro por 1000 euros gastando gasolina para arriba abajo. Son 4 veces, ¿sabes? No, echas tus 8 horas y después lo que quieras, ¿no? Después lo que si quieres seguir, a lo mejor puedes seguir, pero tampoco es que lo paguen como tan... No sé, estoy... Ya. Pero ya ven, que no sé, voy a ver que veo. No me queda en una racha de 15. The Season 6 Battle Pass is coming with us. ¿Quién la chica en una racha de 15? Aquí están todos en Twitch, ¿verdad? With your weapon levels, Como mata a la chavala. And your camos. Your camos are there. If you completed your mastery camos, you got your Orion. That's coming with. But don't worry, the grind is still there for the Modern Warfare 3 weapons because it has its own set of completionist camos as well. That you can go in and grind your heart out for those and go ahead and get those in the game. Yeah, we're going to talk about some of the other new challenges coming to Modern Warfare 3 en cuanto al final. But exciting to hear that the camo grind is real. We'll be back on it before we know it. Y la transferencia la paga él. More to come soon. Oh yeah, more to come. I love it. More to come soon. So ominous. News at 6. Yeah. Well, speaking of weapons, though, I love the fact that we're going to get carried forward. I like the fact that there's plenty as we're seeing here. Weapons, might we
be treated to, I guess, moving forward here. We have a bunch of new Está lagueadísimo, tío. ¿Has visto el que esto? 30 new weapons that you can experience, level, get new attachments for. Va lagueado, pero no lo siente. Hay algunos que lo han ido quitando. Yeah, even the Modern Warfare 2 weapons. And then we have 20 plus operators that are there for you to unlock and be able to use and experience. If you don't mind me asking, how it must have been a fun challenge to take those weapons from MW2 and then bring them over to MW3 and like really try. Oh yeah, it's been a fun challenge. Yeah, that's one way to put it. Yeah, it's been great, and being able to have all of those weapons and being able to have your arsenal come with you is ahora se arregló un poco. It is. It's very important for us Qué bien to se ve, honor tío. our players and Más be able to, colorido, más. take all of that. But you spent a year in this game. We need Le va mal hasta allí, tío. Qué increíble. Estaba diciendo el CEO de Microsoft que van a meter dinero, ¿sabes? Y yo creo que va a mejorar mucho con los servidores de Microsoft y todo eso. Pero tú has visto el vídeo que ha subido el Tyson o no lo has visto? Es que, ¿cuál? Pues ha subido un vídeo que le pone uno en el chat a un equipo que están jugando rank y le pone: voy a crashear el servidor, lo voy a crashear. Y pasan todos de ahí, a los 10 segundos le pone 10 segundos para que se crashee el servidor. Y a los 10 segundos empieza a contar el Tyson, a los 10 segundos empieza a laguearse, como siempre nos laguea a nosotros y nos echa. Y pasa lo mismo, tú. Joder, tú. Los propios hackers hacen lo que le da la gana. Sí, tío, es increíble, tío. Se lo ponen nota en el chat, dice: voy a crashear el servidor en 10 segundos. Y hace crack y lo crashea, tío. Es increíble. Madre mía. Vételo, si lo ha subido esta tarde. Sí, yo creo que lo vi la miniatura, pero no entré. Cuando dé un tiempo lo ves, va a flipar. Han puesto el Soki ahora, ¿no? Es la favela ¿no? Jugando. Ya, pero es que en el stream del... Dios, tío, que lagueado va. Que te marea y todo. En el stream de Activision se ve feo, tío. Lo ves. Yeah, happy to. So what you're seeing right now are date the cuenta weapon de camos that are going en to be directo in aún our se verá vault mucho edition. mejor. There's Date a cuenta blue que and esto a se está red version. So capturando. there's the Crimson Fate is what we're Sí, por eso te digo. Carbon Fate is the Pero esto en 2K se tiene que ver que flipa. and these will be Ya ves. applicable on 4 different weapons if you get the vault edition. Está plus all desesperado. of their attachments. And they're reactive. Pero es que So the este better chaval, you a que no sé si lo has seguido tú, se ha tirado más de un año o dos, que nada más empezar las partidas, las 2 primeras partidas se le lagueaba, tú tuvo que y ahora después de 2 años ha reiniciado el PC por no sé qué, y se le ha quitado, ¿sabes? Y ahora viene aquí. So there is a blue version and a red version there. The blue version goes on Price and Ghost. Pero le va así a ver. Vamos, tiene una 3090, tenía no sé qué, madre mía. Same reactive tech, so you're going to see a little bit of the silver metallic shine in skin come up on the hands and the torso. The better you do in the El match. Soki está divirtiéndose, ¿no? Porque tiene una cara. El like cancel en el multi 2, ¿sabes? Ya. Sí, pero creo que no es el like cancel. No, es muy corto. Es más. Exacto, es más. Es cortísimo, ¿no ves? Y un poco más lento, tampoco es aquel es like cancel que es como un conejo ahí. No, este no le cruza al tío de un lado para otro, ¿sabes lo que te digo? Como el otro. No, lo hace un poquito así, ¿no ves? Pero no, que va. Esto de jeringuilla, meterle una jeringuilla para hacer detrás de él, no. Hostias. Yeah, it is. Nah, esto el mando va a seguir siendo lo que es, ¿sabes? Sí. LMG that has a bullpup conversion. Hay algunos jugando con teclado y ratón. Sí, ese del gorro que siempre que es muy famoso, no sé cómo se llama. No, el que esto le va lagueadísimo, tío. That's a Renetti that is actually turning into an SMG. Como la chica, esta es la que te digo yo el Fornite. No secondary. No secondary. So le va muy lagueado el. Like we have a gunner guapísima, tío. allows you to take a primary as a secondary. You do not need to. ¿Cuál es la rubia? No, la esta que le dice la chica que juega al Fornite. Bueno, juega al Fornite. Ahora se acaba de quitar. El sacaron una skin y todo en el Fornite. En Fortnite le sacaron a la chavala esa una skin. Que le dice, se llama la chica. Yo me la compré y todo, yo la tengo. La que le acaba de hacer. La última baja, 40 bajas tuvo el Soki.
I was worried it was like bi-weekly for a moment. Yeah. Trick question. Yeah. Thankfully, it is every week. And then the reward for getting all of those challenges for that week is an aftermarket part. So the first 3 weeks that the game is out, we have an aftermarket part reward for those, completing those challenges. You can then take that. Se llama María López, la cabrona. I think too. Again, it just the through line with Modern Ya lo voy a Warfare mandar 3 aquí al is cubo. La foto player de choice, is player freedom. It's y si tienes que saber quién es, tío. new way to customize. Seguro que alguno te it, mata con so esa that the skin, ¿no? player Que hace el can pollito. choose the way to have that their own playstyle reflected in those guns, using the amps. It's super exciting. Yeah, it definitely is. As we're going to continue to take, just more of a look and enjoy, the game as players continue to run around. Y se ha hecho ante una racha de 15, tío. Playing some domination here as well, honestly. I've done that many times. So, this is, again, it still just baffles my mind that I'm looking at, these maps in 2023, and I'm just excited to play them. Yeah, and even the movement. I'm just excited to play them then as I am now, like that is such a wonderful feeling to have. And then also on top of that too, just to see the way that, players can interact, ways you build your classes. Daniel se lo compra, Daniel te ya seguro. And how you contextualize. Tienes que hablar con la Twitch y decirle, no hay una rebaja de 3x1 ahí. Just make it a bit more grounded, or what was the, I guess the design choice on that? Rather than just going with pictures on a screen, you guys went for something quite bold. Está guapo, ¿eh? Yeah, I mean, I think it really was a big part of the context. Es que esto es otro rollo, ¿sabes? A menos que metan una mierda ahora. It was a little bit. We wanted to make sure that ahora es que va silenciado y todo, ¿eh? Si no sale en el mapa. Internally está guapo, ¿eh? Is this thing where every piece of gear that you brought in did something meaningful for your loadout. ¿Este cuál es? Este es el de la Hydra ese, ¿no? ¿Cómo es este? ¿El mapa? Este es el que aparece en el Marra. El Downtown es el... Ve que tiene el helicóptero en el medio, el pesado. La movilidad y dos flipas, tío, como antes. So I don't know if you guys can see it. We're taking a look around the room at the moment. We actually have a 2-story streaming tower. I'm going to call it a tower. Pretty epic in here. It's ahora el don no se puede volver, ¿no? Everyone is very focused on their play. It all of a sudden... hey, that's us! Oh, hey guys! No que nos engañaron con ese que lo den gratis, tío. So we've got this big giant room filled with Modern Warfare 3, filled with awesome creators from all over the world. And as Ted Timmons would say, the vibes are good. We're going to hear Ted talk about vibes. I do want to point out that screen you're looking at there, that, the logo, the Modern Warfare, that's a screen. And behind there are all the players that are behind that screen, which is so cool. I didn't even know that was a thing that you could do. 15 years in this industry, still continuously to be shocked by new tech that comes out all the time. This is Call of Duty, baby. Yeah, you guys go big. I respect it. Cutting edge. Yeah, love it. Love to see it here. We're getting a few of these games wrapped up, but there's definitely this sense in the room of like, all right, Q next. Go next. GG, go next. Go next. It's so fun to play it. Like, every day I come into the office and I just... I boot up the game, get into a match as quickly as possible, and start playing. And it is just fun to watch them play as well, because there's so many things that they're doing. Like earlier, we were watching a circuit around the estate house, and that movement just looks so hot going through it. So like being able to mantle, being able to... We have sprint when you're tac sprinting. We actually... Mientras no empiezan a hacer cosas raras. It feels more fluid as you're going across. And we're regenning your tac sprint as you're sprinting as well. I also saw a couple people pop off with Battle Rage. So Battle Rage is back. Battle Rage is back. It's actually moved into the tactical slot. Yes. So it is very powerful. So if you take that, we have an awesome vest, the engineering vest, that allows you to take 2 tacticals. As maybe we didn't touch on the vest. Actually, let's talk about some of the vests. Yeah, so the vest is a really big piece of that. Like, it is our main core piece of gear. Kim touched on how we contextualized everything. That vest is we're contextualizing what we're actually putting into the game. So it's going to dictate what your tacticals, what tactical slots you have, how many you can take, how many lethals you can take, how many well, you get one. No, el FIFA lo tengo por EA Play. But y esto seguro después lo van a sacar en el Game Pass. So with the engineering vest that I just mentioned, you're getting
No, a principio creo que no, tío. No creo. Tendría que... Es que eso todavía está en... Eso la compra todavía no creo que sea... Se haya cerrado completamente, ¿sabes? Or high alert sit in that slot, and now you can take both of them at the same time and really have that advantage. Awesome. And if there are 4 vests to choose from at the moment. Si es que de hecho PlayStation está dando problemas por eso mismo. Porque lo que no quiere es que este juego salga y lo pongan directamente en el Game Pass, ¿sabes? Porque pagas 10 euros y ya tienes un juego o la saga entera de Call of Duty, ¿sabes? Familiar with Call of Duty, por 10 euros. Most of our people watching are. That is your core loadout. So you have your your normal 3 perks, and you get your tactical, lethal, primary, secondary. And what's cool about the vests is they actually have perks baked into them. So with the infantry vest baked in right away, you're getting that tac sprint refresh even faster, and also a little bit of an extended time there. And one of the things that we've done across the board is we've increased that tac sprint, and we've also allowed you to have much more faster ADS. La ropa es como de diamante también, ¿no? Sí, la ropa está guapa. Sí, eso de las zapatillas y las camisetas y todo eso le va a dar un poquito. Eso, claro, un toque diferente. ¿Qué quieres ir rápido? Nada, 2 tiros tan muertos. Si es que yo, ¿cómo decirte? La mochila yo hasta cierto punto no la veía mal, ¿sabes? A mí me gustaba, tío. Después me di cuenta, al principio no, pero después me di cuenta de que no iba mal, porque si podías llevar 3 armas, lo único que tenían que haber nerfeado era de que no pudieras llevarte 6 ataques, 4 revivirés. Eso es verdad, no tenían que haber nerfeado, ¿sabes? Con un ataque sobra y con un revivir sobra. Have consequences if you're choosing wrong, and learn from it and go back and make new decisions. So I can't change those in match, correct? The consequences are, go hide somewhere. You to be in You'll still have to live with the consequences of your actions. I always do that. They've been haunting me for years now. Let's talk. I haven't seen anybody get one yet. I've seen a couple streaks pop off, but I'm wondering about kill streaks. If we have any personal favorites at the desk here. The equipment selection we have in Modern Warfare 3 is so much fun. I think my Pero se lo ve bien al texto, ¿no, tío? No, que esto le va lagueado. Basically a handheld drone that you pull out. Yo me pongo aquí 2 pantallas Slow rápidamente. flying down the hallway. Toda esta gente que se van allí para para hacer los directos y petarlo y que te pegue el viaje allá para que te vaya tu directo, es una puta mierda. Ya ves. Qué guapa la skin, tío. La skin esa de diamante está guapa. Con la cara así de calavera. Pero mira las torretas que hay ahora, tú. Tiran como una cosa de esa. Puta turbe, tío. As annoying as a real mosquito. They plague me in Aparte que le va bien, matches ¿no? when I've play tested, and so I'm tricky. Headphones on, turn them up. That's how you know it's that coming. thing coming, yeah. Right. We have something called the ACS, which is affectionately called the capture bot on the dev team. So it's basically this box that you throw down on a dom point or hard point, and it'll capture the point for you. So you can hang back and get in cover, and then let it capture the point for you. So when enemies come to try to take it, you can take them out from behind cover. So just yesterday, I had an awesome match where I put down an ACS on a dom point and then shot a mosquito drone in the air that was patrolling. So I just hung back and watched the whole thing unfold. An enemy rolled in there to try to get my ACS out, and then the mosquito drone got it, and I didn't have to do anything. I was just like, that's right, that's all my equipment doing You're like, I have work for me. crafted the master plan. Es lo que hay una chica, pues que como retraso, I tío. was pretty proud of myself. It was pretty epic. And then you went on to drop a nuke and have a big game. Yeah. Not that good yet, but okay, all right. He drops 100 and shipment, guys. Don't believe it. No, it was an awesome moment. So yeah, we just have a bunch of fun stuff coming in terms of
lethals, tacticals, field equipment, Yes, streaks. la We have the tío. Guardian that gets a lot of love. It's basically Yeah. you know, this Duales, thing that you ¿sabes? put down that's an area of Espérate, denial la tool. If you can just, Espérate, you know, se viene it really cheto. Eso estaba limits chetadísimo enemies' esa arma movement when en they run into the el 2019. beam that it shoots out. It doesn't actually eliminate players. For those of you who are going to stay tuned for Warzone later, which is hopefully all of you, I think we're going to see a lot of the Con Guardian. este mapa, tío, me ponía yo el cuchillo, tío. But it is that Cuchillo area apuñalaba of así para denial, adelante. not necessarily getting Y le ponía eliminations, but pum. eliminating Iba por el the otro, players pim, who pim, are pim. affected. Ya, me hinchaba tú a matar aquí yo con el Stun cuchillo. grenade, you know, and we have something called the comm scrambler that you throw down, and it's basically it creates like the ghost perk in a certain area. So you know it wipes out enemy communication. So enemy UAVs won't work. You know, like everybody won't show up on the map in this certain area. But the counter to that is like everyone can see the active area. Yeah, exactly. so you'll get ghost, I believe you said, if you're inside the vicinity of the comm scrambler, but you can see where it's active on the map. So expect to be yeah, to as be soon rushed. as you throw it down, everybody knows where it is. They just kind of, you're hidden in that bubble for a little while. Which could be very useful indoors. I think that's a Oh, yeah. that's a very cool tool to have. So, but before we wrap up the convo here on Core 6v6, I wanted to ask you about ranked play. Ooh, okay, yeah. Let's... Greg, what can you tell us, and can you give us any little details on when we can expect to see ranked multiplayer? We can. So our friends at Treyarch are on the case again with ranked play. They do a fantastic job with it. We love partnering with them on it. And they're going to bring that experience, update it, modernize it from Modern Warfare 2, bring that forward, and then for season 1.5, which is mid-season one. Sometime during season one. We will have it out, and that's when it's going to launch, because we want enough time where players can get familiar with everything, they can understand what's happening within the game, and start to build those restrictions within the game. And you can find out more from Treyarch as we go through development. As we get closer, we're going to be talking more about it, but excited to say that later in season 1, we will have a ranked play coming to multiplayer in Modern Warfare 3. But that wraps up our Core 6v6 gameplay for the day. We're going to see the folks behind us switch over. We've got an exciting new mode to talk about that we're going to get to in a second. It's called Cutthroat. It is awesome. There's so much to get into there. But first, we have a quick special announcement for all of our PlayStation players out there like me. Take a look. Vamos a ir en uno de los peores juegos, pues imagínate. When they speak of me, Tío, espérate, mapo, tú acaban de poner esto de Call of Duty. say mignon. That's cute. Brasil, seguro. Brasil es la favela, ¿no? Han metido un Game Pass. Qué guapo, tío. Qué Me gusta el diamante ese de los que tiene, tío. Ese seguro que si lo quiere Ángel va a ser del Blaster. Ya. ¿Tú te crees que esto es hostia? Ya se me ha quitado la gana ya. Quieren 30 pavos. Hostias. Announcing the PlayStation exclusive Tercera persona, ¿no? operator pack, including ¿O qué the es eso? Ah, no. fan-voted lockpick operator skin, the American ¿Es Gothic tercera persona blueprint, o no? and the Starry Knife Ni idea, weapon tío. blueprint. Lockpick is No a creo. cunning Ah, no. motivation, quitaron and del an juego. exciting new operator to come to ¿no? Modern Warfare 3. PlayStation players can get the lockpick operator by pre-ordering the Modern Warfare 3. Pero Sniper parece un AK, tío. Playable at the game's launch on Ese November es el 10th. pack que te I dan didn't con know she was a PlayStation, creo que ha PlayStation salido. operator. This is guapo. my main in all the playtests. I auto-lock, lockpick. It is how it is. Did you know she was an art thief? I didn't know she was an art thief. I was like, Thomas Crown Hair, hello, it's me. But we're about to head into live gameplay action for a brand new mode coming to Modern Warfare 3 multiplayer. But first, Ya no aparece nadie en el mapa. Te la toca el que esto con el Super Evan, tú dices, ¿por qué me tocó en mi equipo? Siempre le toca en contra, en ranque. Que puede hacer una de esos 3 contra 3. Está guapo. The official timekeeper of Modern Warfare 3.
Go to mira, tío. nvmt.com/cod to see the Puedes limited edition comprar el watch reloj. collab. Backbone. Level up your play with Backbone and Call of Duty Buen Warzone reloj. Mobile. And El Lovesack. reloj de- Lovesack Stealth de Call Tech of is a Duty. proud partner of Call of Duty Next, bringing unparalleled immersive estás surround metido en la sound to tienda? your at-home gaming experience. No. Te ha salido un QR que puede. Welcome back to Call of Duty Next here at the Creators Arena. Everyone's getting ready to hop into the brand new mode, Cutthroat. And this is going to be a unique one because it's Es como un buscar y destruir tres equipos. action. Está So guapo. you're going to have a little bit of a mosh pit there going on. There's a lot of threes in it. Yeah. It's fun to say. It is. Ya de cadera con fun to say sniper, after a while. It's all about elimination. So you're there. As long as your squad can take out the other two squads, that's how you're going to win. It is inspired by Gunfight. Like you were actually like. Y las armas se llamarán the por thing that we like about it is it las plays Misu, on ¿no? all of our fantastic Ya 16 ves. launch maps that are there, and you get to play. Tienen them a in a new un way. generador de nombres So ahí. in the Dice, a ver, el past, primero que like, salga. TDM, you're spawning on either Porque side of the vamos. map. What Cutthroat is allowing us to do is Teniendo put these patentes y todo, tío, triangular para spawns in. So because que they're no three different quieren. teams, you now have No 3 quieren, no points. quieren. Triangle. You know, math. Somewhere in Porque la que there. yo cierto creo que en la CR. Simple maths. Yeah. And so it allows you to experience these maps in a way that you've never Y yo no experienced sé cómo before, se which is llama, part of that ¿cómo va a tener el nombre de modernization la that we puta? like to talk about in the maps. And it's a fun experience to have, super competitive, and it's one life to live mode. It's very fun. You can regen your down teammates though. If you see Yeah, so you one got of your the homies revives. get down, yeah, you can go over there and revive them. That's a fun little way to come back after. What led you guys falling to behind. want to make this mode? What was the inspiration behind it? It was Gunfight in a lot of Just ways. pure- yeah. Gunfight, of course, is 2v2. 2v2 is so this is Gunfight. really Yeah, taking and that it's to the played on next level. separate maps. It's Yep. played on different maps. And so what we wanted to do is be able to really focus on the 16 maps that we had at launch and be able to have a mode that is as exciting, as competitive as Gunfight in there, and really bring something new to the table too. So our players can go out and have fun and enjoy a new experience with their squad. Yeah, La MCW. Yes, that's what I was going to say. Mhm. Unlike Gunfight, we're De la not RC a la providing MCW. business squads with weapons. You can actually bring your blueprints and your loadout with you. Yep, that's right. And it is sweaty. It is a sweaty mode. I am so excited to see these guys play it because they're awesome at the game anyway. We see Dr. Lupo here. He is on Cutthroat, and of course the Parece que no hay. Bueno. the capture point at the end is already there. Yep. La asistencia apuntada no está tan fuerte, ¿no? You can't get downed, but you and picked Oh, up qué by your impresión. teammate. Now, what Not happens when anymore. Not anymore. So now A when mí you're me da una impresión que se la ha pegado toda la mira. Mira, ese. Ahí lo ha disparado y no se la ha pegado, We ¿eh? spent a lot of time making sure that you just weren't sitting there with, dead air, essentially, watching your teammates have fun. Ya, lo que pasa es que cuando llegan a sus casas empiezan a meterse cositas. That flag there is Hay que now cambiar. available, so they Historia can go and diferente. capture that flag. Whoever, well, they got eliminated, but whoever gets that flag first, just like Gunfight, is going to do it. A ver, pero por lo menos lo que están poniendo en el directo que estaba Viola, la chica que estaba puesta no es muy. La mira no se le. Esa no se la ha pegado ahí. A ver, no se le veía la mira. gives players an opportunity to move around and like actually interact with more. A ver, esto no se le está pegando. Yeah, exactly. And you're experiencing these maps in brand new ways. It is a lot of fun to have in there. Chavo. That guy's got really cool hair. I was gonna say something, but as a person who has none, I figured it. Yo que tenga que tener un poco la gente No, un I poco feel más de like if habilidad, tío. anything, awesome. It looks a Esto de lot like engancharte y coger los the dos gatillos y ya Alfred está, Odds tío, eso es muy for two, fácil, actually. tío. Yeah. Oh, here we go. Back into Cutthroat again. I'm very Yo interested tampoco in lo these veo. smaller game modes because I think it just creates opportunities. O si no, for que you to have, dividan, like, those tío. real, like, intense It is. interactions. Que se pueda dividir. Ya, los de teclado jugando con los de teclado y los de mando con los mandos. Como los del teclado, cuando se te acerca mucho a ti y es imposible hacerle nada, tío. Ya. Tú con el otro con el joystick le das para atrás o tal y enseguida tienes al tío, pero que va, se ve muy difícil. Te rompen la cámara y ya tomé culo todo. Oh, there's the breacher drone. ¿Has visto los drones, tío, televisivos? Sí, va y directo por el tío. Lo tira y va directo a los tíos. Como, hostia, en el móvil ¿Pero es una de- racha o es una racha, no? Sí, cuando mata a X.
constantly on your minimap for your entire team. So to me, DMD grenade a El little dron. bit like a Claro, snapshot. es- It's Era un actually dron. going to stick to the enemy player. Que la gente ha perdido un poco la costumbre del slide cancel, ¿sabes? To tear it off, I believe. Pero cuando le cojan el meneo de nuevo, voy a ver a los conejos por el mapa. Around the map and like have way more visibility on the enemy squad there. EMD very clutch. Very Pues overpowered if sí, you hit them. el juego se ve bien, tío. Something I haven't seen actually was the Pero ya para comprarme el multi creo que no. Because I actually do like that one. El juego está bien, pero Like ya para comprarme el multi you no. know, Molotov Yo no lo like descarto. steroids. So it's just Yeah. like this big Yeah. Cuando lo viera- and then also has area denial as well. Yo paso, porque es que sé que al final no voy a jugar, porque es que aparte que yo no, el multi es que no me gusta, ¿sabes? Yeah. A mí sí que me gustan los And, multis, you tío, yo know, me it hincho. adds a little bit of additional damage to explosives after the fact, so even if you survive Pero the initial tío, blast es of que that one, paso. right, Si el mismo juego, pero con los mapas antiguos. Lupo just hit a clutch headshot. He is now. Bueno, el mismo, a lo mejor un poco más rápido. Que este es el 2019, ¿sabes? Es que este es el mismo juego del 2019. Sí, sí, sí. Con una reskin, un poco de cosas y... Sí, los estimulantes esos de que pegan la velocidad y todo eso, pero está bien. Pero para gastarme 70 euros que vale, no me voy a hipear ni un poco, tío. Nada. We've got two for high rise. Me pongo y al final me gusta, no. Que va. There's no favorite children here. We got. Favela is quite A lo mejor cuando valga el FIFA 30 o 40 euros me lo pillo, pero claro, desde que pase eso a lo mejor ya ni... Ya está saliendo el otro. Claro, está saliendo el otro y... You know what? I'm switching my Ya vote. están anunciándolo, la gente ya no juega ya para esperarme al otro. Look at that, you split the vote. How could you? How could I? I know. I think I love Favela because remember that play I was talking about doing with like the capture bot and the mosquito drone that was on Favela. Entonces, ¿cuándo se podrá jugar exactamente I antes? like the little second floor Comprándolo. store that I believe you guys have opened a window. Comprándolo, En PC más tarde. Necessarily there before. En Play mañana ya puedes jugar. Yeah. Yeah, you know, Pero and con el beta, Mañana beta, no el juego como tal. Y el juego como tal, No sé cuándo saldrá, pero saldrá el mes que viene, si acaso. Estaban diciendo que el 10 de noviembre. Ah, yo 10 de noviembre, ¿no? creo que era Porque diciembre... el día del día 17 en Play. Y del 14 al 20 y pico las demás plataformas. Pero que el juego sale en noviembre, el 10 de noviembre. Because now you're peeking those, you're able to use them for your advantage in there. We feel that they add a lot to the gameplay. And I bring the window up only because, to your point earlier, it's those small touches that you guys have really brought to these maps that make them feel unique and different and modern for the type of gameplay. Si por mí fuera, pues me compraría este y el FIFA, claro. Well, while we have a moment and we're looking at Cutthroat, let's talk about some of the other modes as well. Ground War. Ya cambiaste de opinión, ¿no? Dive back into it again because it's back in Modern Warfare 3. You got large-scale maps that are going to be coming at launch, and you know, I guess Kim, like, give us a Pero yo todavía aguantaría hasta que salga, ¿sabes? very excited for que tú te cambias de tiempo. coming back in Modern Warfare 3. Again, this is our big 32v32 mode. It's the biggest battle that we have in the multiplayer experience. Hombre, yo la beta me la voy a descargar, por supuesto. Claro, la beta. Cuando salga para PC me la descargo. Claro, la beta no, Sí, ya lo la juego, si quedo con ganas, ya veremos, pero qué va, ni ya veremos ni hostia. Right, so in the beta we have pop-up. Saldrá la beta antes que el juego. Yeah, but these are the three, yeah. You O sea, claro, la beta para probar y luego sale We el also juego. have a few new vehicles, so during the open beta you'll be able to Pues play, este I believe, octubre 2 new vehicles for Modern es para la Warfare beta y 3 todo with more eso, y to come at luego launch saldrá and el during juego. live seasons. That's right. Awesome. And we mentioned it a bit earlier, but War Mode is returning. In addition to Ground War, the favorite from Call of Duty World War II will be coming back with Modern Warfare 3. It is awesome, and it is the attack defend mode. Que el Adam spoke mapa a little ese bit about está it earlier, en but you are medio, Task Dios, Force es un 141 edificio. trying to take down the Coney group that has taken over a military base. They are launching ICBMs, and you are getting your tank out there, escorting your Yes. tank through a downtown area, and just having a blast, doing it, and not to have a blast with the ICBMs as well. Good pun. Good ICBM pun there. Yeah, there was. It was trying to come out and it just didn't happen. Yeah, I saw what you were doing there. I liked it. Yeah. And also, there was a really cool tank on screen that was just causing utter mayhem. So that's what we care about. It is that attack defense scenario where you are escorting that down the path, and it is a very
linear combat. You have very clear lines of sight, clear battle lines. That's the gameplay that we're going for. Is it 6v6, 5v5? What's the? It is 6v6. 6v6. Okay. Yeah. Nice. So it is classic war mode. If we all remember what classic war mode is, but it is linear objectives. There's 3 sets of them. And it is a fantastic experience that we're excited for players to get their hands on. Very, there's just so many options, which is the thing that really sticks to me. Like, el armarse el láser, ¿la has visto? Ya ves, no he visto una que sea, vamos. ¿Has visto cómo ha disparado con la mira eso y no se ha movido? To like really give players that ability to just like make the decision, go with your friends, play what you want. And like I mentioned about some of the. No he visto una que tenga, vamos, retroceso eso descomunal. Mira la última baja, tío, no se mueve el arma, mira el punto, está en el mismo sitio. Y lo otro es que no veo, vale, o sea, estoy viendo lo que veía antes en Caldera, ¿sabes? Que tú tío, es una cosa así, tío. Por eso te he dicho que se parece mucho al Vanguard, lo que es el multijugador del Vanguard, que son así todo igual y todo, y la manera de disparar. Que es como la Almaguerra, la Marco y todo eso. Claro. Es que no es... Es que estás pegándole al tío y las balas se están yendo a no sé a dónde. Y un retroceso visual que es un asco, ¿sabes? Ya, es que eso yo no sé. Eso es mucho realismo ya. Fíjese, si yo no tengo la mira ahí, tengo que estar dando todas las balas. Claro. A que te falle 2 o 3, vale. Y tú me mates, vale. I can tell the second you sat down, like, my guy is locked. What have you loved the most so far about just getting in, diving into MW3? Brother, all the fun stuff is really fun. The shotguns, the new tags, the new lethals, where I'm just out here doing anything to just make everybody angry. It's just angry as possible. I'm assuming. Well, was it a bit of a surprise at first? Hostia, me han dado algo, ¿eh? No han dado nada a ustedes. Listen, I was 16 when Modern Warfare 2 came Dice, ya puedes conseguir Robotic Gamer en Problem para Call of Duty, Modern Warfare 3. Para obtener el botín, te dan cosas por ver el stream, ¿sabes? ¿Directo? O el de ellos, de Call of Duty. En todos creo que dan. Mira, ya tengo el primero. Si veo 45 minutos más, que ya llevo el 68%, me dan una de eso de pantalla. Y después te dan un llavero. Y después te dan un skin de un arma. Speaking of that, we gotta get out of here. Let's get this over to Ship. Thank you so much, buddy. Oh, there's just always comedy with 2 bald guys in the mix. But yeah, I hold Shift here with the one and only Shotzi. I got to start with the fun question first. I mean, just enjoyment level. How are you enjoying the game to this point? This game's amazing, man. I have nothing but good things to say about this game. I love the movement. Everything about it, I like. All right, you set me up for like the perfect segue. Sí, Have you found ways to finesse the movement system yet? Because I know going into the beta, that's probably your main goal, is to find ways to just completely over-embellish the movement system. How are you feeling so far about how this game moves? It moves smoothly than any other COD I've played. I feel like it has a mix of like fast and a little bit of a slower slide cancel, but yeah, I love it. It's very fast. Have you que te dan código, ¿sabes? I'm not broken anything, but I will say that there's like these sneakers that allow you to like slide ADS. ¿En qué canal lo estoy viendo? Yo estoy viendo al Damián y estoy viendo al Soki. Lo que pasa es que Damián no da una recompensa. Damián te toca pagar, bro. Ya, tienes que pagarle para que te compre. Yo estoy así, veo uno, veo otro, así. Pero en los... De los que están jugando allí, el Kesto, del Sogor y esa gente del Soki, sí le dan recompensa. I feel like the aim assist in this game is actually very not as sticky as other games. I feel like mid and far range is actually... Sí, yo la hice. So that's definitely interesting. Fair enough, Shotzi, thanks so much, my man. Of course, you can check them out on the stream. And well, with that, we're going to go back up to Miles in line to give us their thoughts on what they just saw in multiplayer before we come back with the give us our first look at game footage and details for Modern Warfare Zombies. But first, a quick word from our sponsors. Call of Duty Next, brought to you by Chocoro. Little Caesars, proud partner of Call of Duty Next and Modern Warfare 3. NVIDIA GeForce. Level up your Modern Warfare 3 PC experience with performance multiplying DLSS 3
and latency-reducing 2 versus 1. Herman Miller Embody gaming chairs are being used at today's event. Check out Herman Miller Gaming's entire portfolio of products at hermanmiller.com/gaming. And Elgato, a proud partner of Call of Duty Next. Ladies and gentlemen, hello and welcome back to Call of Duty Next. My name is Miles Ross. I'm joined here in the fireside chat. I've got one Praga, we got OVP, we got Nameless, and we have Alley Cat on the corner there. We are going to be, I suppose reacting is one way to put it now, but like, this is one of the hardest jobs I've ever had to work in my life. I've never been this excited about a COD. Like, Legion hit the nail on the head. I'm 18 again. Pero es 3 contra 3 contra 3 o cómo es la historia? First impressions, lay it on, Miguel. Oh gosh, I mean, how cool. Sí, 3 contra 3, como si se tumban y todo. Ya. Hay 3 equipos mal, It's refreshing all in one. I mean, for me, I think it's got to be about the fact that ¿Tú qué, pichón? ¿Ya reservaste también? Hombre, claro. Pues ya también reservó y todo, ¿sabes? De 100 pavos. Reserva el 3 y el 4. El siguiente. I'm just so excited to see what type of player, first of all, I'll No, 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 but especially our two MP experts over here, Nameless. Ya, es que yo tampoco, tío. Aparte que no me motivan los multi, tampoco es que... Porque sé que no lo juego bueno. Vale, es que el FIFA dice que lo voy a jugar más que el multi este, I ¿sabes? mean, you know me, I've been playing Call of Duty since way back in the day, 06 back to COD 2, and for me what this feels like is you're getting the classic match, you're getting the best things that we all fell in love with Call of Duty about. Ya, pero es que lo que nos está cayendo es la élite, ya sabes, en tercera división. Ya, pasa que tenemos que coger rodaje. Claro. Creo que hemos ascendido muy rápido, ¿sabes? Tenía ganas de que la última. The play style, because I feel like in events like this, especially, like I was bringing up Warzone players, like their style of play is a little bit different from like what we see on a day-to-day basis. He invitado a un colega para el FIFA, pero es medio... Dice, no, por ahora no. A lo mejor por culo. Yo el que juega es el que ya está yo con este fin de con él. So, I mean, it's been a great day so far. Ahora con él we have a little bit more time than we thought we'd have, guys, so we can delve a little Hay que ir reclutando gente. I think one of the greatest things, and the desk touched upon it a little bit, we got to experience yesterday when we played. We're making the most Que necesitamos un delantero centro paloso. ever in COD when it comes to our loadouts now on our players. Me falta un negrón de 4 metros para things I think I lose one of my tacticals, but I gain like 2 lethals, which turns me into a killing machine, quite frankly. The breacher drone, creo que sí, el último que perdió ha tocado uno que tenía Alan, Madre mía, fue artillería. La metió el tío ahí 4.000 pavos. Ya ves. Es que en el último team la gente sí le mete, ¿no? Este sí le mete. El Digi Mario le metió 5.000 pavos el primer día. Vaya tela. But I was pre-aiming that spot, and then when the guys with the red dot appeared, I fired away. I shot down my own breacher drone. But it's just one of many fun new items that we have to play with here. And again, meaningful choices, like from top to bottom. What shoes am I wearing? What kind of gloves am I wearing in this loadout? How do I want to play? Ahí el que te puedes tirar al suelo. The strafe speed shoes on. Get my ¿Ha dicho? Hay Dolphin Die, ha dicho. Dolphin Die que... O sea, que le metieron todo, ¿no? Cannot stress this enough, friends. You're going to be schmoovin' in this. Han metido todas las habilidades que... It's going to be absolutely amazing. I'm so excited. Yo creo que es como el 1, pero no va a cambiar. Ya, lo que pasa es que el 1 no tenía Dolphin Die. Pistol basically into an SMG. You don't need a perk. You don't need to have that on. You can literally do that yourself with guns and get it to the way that you want it. I mean, running basically a secondary SMG with an AR. I mean, that's just stunning. We heard them talk about it too with like the aftermarket. Es que para que me den los drones, madre mía, chacho, la que tengo que liar aquí. ¿Por qué? Porque ahora tengo que conectar mi cuenta de Activision. Madre. A 10-piece with the Renetti, so when you turn that into an SMG, I mean, it's going to be crazy. The world's your oyster. It's going to be absolutely incredible. Ali, I've got to ask you, what are you most excited about? You play so much. Yo me cago con la puta que los parió. Do you think you see yourself Que becoming me acuerdo Modern de Warfare todo. 3 now? I just gotta order some new controllers to get used to breaking my thumbsticks all over again. Honestly, that's that's something that is really close to the CDL heart. The competitive style is getting into the side canceling and the ADSing, like Shotzi was touching on. But also, I just want to talk about the fact of like, I was 9 years old when a lot of these maps were a thing, and like, my bad. But yeah, like I was watching my dad play, but like I don't. Like those are core memories for me, but I never really got to load in, and so like now as a 23-year-old getting to load into these maps and kind of like have the nostalgia of I kind of recognize this, like I kind of know this map, like not knowing every nook and cranny just yet, and like so it's still kind of new to me, but it's also nostalgic at the same time. And to Ali's point, like think about running around favela
and being able to mantle as fast as you can in this game. Some of the different boots that you mentioned, we were messing around with that slide yesterday. It goes for a while, and you can aim in virtually instantly and cancel it as well. So there's so many different things that people are going to get into this game and figure out. It's going to play a bit different than obviously back in day with MW2, but a lot better. It feels super smooth. And that's the most important thing we've been touching upon. People ask us about how does it feel? How does it feel? Oh, it feels really good. It's very, very smooth. To your point, sliding shoes on, I'm hitting tack stance faster than ever. I'm sliding with full ADS. You can hit snipers, guys. Have you ever imagined hitting a fully zoomed in snipe? ¿Ha dicho Warzone? Sí. Van a jugar Warzone, luego al final seguro. ¿El mapa nuevo? Sí. Hostia, no lo sabía. ¿Sabían que eso era eso? No, eso que me interesa a mí. We were messing around with tack stance yesterday. Times 8 scope, right? And I can't ADS in, but CQB situations, I'm keeping maximum spatial awareness. I've got my situational awareness. My screen's up. I'm able to use a weapon with a big scope in close range, whether it's an LMG, whether it's a sniper. It's not perfect by any stretch of the imagination, but it's still really nice to have choices as a player. We've got so many options here. So much fun. Yeah, I think that's the key word, right? The buzzword, I think, coming Con láser, tío, las armas, ¿sabes? It's the choices that you can make. Que yo creo que tenían que tener un poco más de recorrido. Ahí verás después a esta gente llorando, ¿sabes? Porque cuando las armas son muy láser, estos lloran mucho. Ahora sí que me da un capazo mierda, pero bueno. But something also is taken away from you. So that balance is so important, I think, in all Call of Duty titles. 100%. No se escuchan a los pasos. ¿Para qué va a cambiar? Call of Duty es sordo. Esto es, vamos. Que te pone tu madre con una sartén al lado y es lo mismo. Escucha lo mismo. I can't wait to get my hands on that beta, which is coming out soon. Very, very soon. Es que creo que le quieren meter tanto efecto de sonido. Hacer una mierda. Y claro, que el sonido de los pasos lo ponen de último al final. An amazing milestones, and with a great milestone, cuando se va a reproducir ya están muertos ya. To celebrate 20 years of Call of Duty history, players can receive daily login rewards between October 6th to October 16th for every single daily login per day. You'll receive these rewards, including an old school price operator skin. That takes me back. These rewards all will carry forward in MW3. Con el que tú también te dan los no sé, no me salió con... Nameless. Your earliest memory of waiting in line, me salió for you, mate. I mean, yeah, first of all, I will say we didn't have cool swag like this in these digital packs. I mean, this is that was before that time, but I mean, just playing split screen was the best like old memories I have with my friends. And screen looking, trying to figure out where they were on Call of Duty 2. And now it's 2023, and we got everything. And you can still screen watch. It's right there. They're right next to each other. Next level. We might be some players doing that here. Incredible memories that have been had on Call of Duty. Ali, what is your earliest memory on COD? Well, I know I talked about playing with my dad, but I think one of the more core memories, which I can't wait to break down the new and exciting stuff in that game mode coming later, has to be with zombies. When I was in middle school, I'd go over to my friend Anastasia's house, and we'd go in her basement, we'd turn off all of the lights, and then we'd load up split-screen zombies on her big TV on the couch, and just all night on her Xbox just sitting there playing zombies on town, survival, you know, going as far as training them around the lava pit in the center. So that's definitely like a core memory. A mí me salió, pero ahora mismo no sé cómo se We're going to be sharing lots more stories on these couches, I am sure, as we get through the rest of today. But we also wanted to remind everyone again that early access to the multiplayer beta kicks off tomorrow for PlayStation players and Xbox and PC players. You saw a ton of great multiplayer content today. Play that and more over the next week. Check out I personally can't wait to see everybody get in the mix. Or don't worry, in addition to open beta early access, all those PlayStation players out there, be sure to pre-order on PlayStation Store and exclusive look at the Lockpick Operator Pack at MW3's launch. Big question is, what did you guys think of Lockpick? That's another one that we saw on the desk. And I mean, there's so much to break down here. All of the team were going through every single detail, but Ali, what did you make of it? She's freaking cool. Like, I know Stephanie talked about how she insta-locks her every single time that she's loading up into a game, and I might have to follow suit. Like, we might have to battle it out for who gets to be the lockpick in game because she is cool.
I'm down with the blue camo as well. Very excited to see all the crazy skins. We've got a tease of some of those. Hostia, había un partido que puso el Ibai ayer, tío. Madre mía, la que les metían, ¿sabes? Son malos, Hombre, es que te llegan fácil, ¿sabes? Y si tienes 11 personas que no se ponen de acuerdo atrás, te las lleva que no veas. Era 11, tenían 11 en el equipo, creo. Estaban completos. Claro, sí, el martes, no sé, el martes o ayer. O también con Kiko Rivera. Kiko Rivera sí lo ves mucho en el Twitch. Mira, has conseguido un drop, reclámalo ahora mismo. Dynamic and evolving. There are other friendly assets on the ground. Join forces to take out those threats. Friendly squad in the AO. Moving in to assist. Strike team, you have execute authority. Proceed to the high threat zone. Forget what you know. Monsters are real. Ya han perdido, ¿no? No sé, hasta ahora acaba de empezar uno. Se la metió en una partida, empezó perdiendo. You just got a sneak peek at the end of that trail of the Soul Harvester weapon blueprint. More on that in just a bit. But now, let's welcome some very special guests from Treyarch, because you got Kevin Drew as well as Miles Leslie. Kevin is the Associate Director of Design and Miles is the Associate Creative Director. Welcome to the both of y'all, and it is so exciting to talk about some zombies. Awesome to be here. Yes, let's it looks zombies. Awesome in here. We just swapped over to a little undead purple in the back. When I think of the undead, I think of the ambiance. Yeah, I mean, there's something about purple and zombies that just, it really does something for me. But guys, earlier this week, we held an event at Treyarch. We were able to bring a couple of different groups of creators who are here today at Call of Duty Next into Treyarch. First time you guys have had folks in the studio in a long time. It was super exciting. We want to talk a little bit about the event and some of the awesome reactions we got to see in the room from these guys. Yeah, no, it was a great experience bringing in those people. You know, zombies is traditionally something that is a mode based on exploration, discovery, but we felt like there's so much new here. We really wanted to get a group in there and play it, get hands-on, get impressions, get feedback, and we just had a really great time. You're getting to see a couple of the reactions in the room there. They got to see some footage, they got some playtime. You guys answered about some questions. Yeah, the playtest was absolutely fantastic. There were so many awesome moments. It just felt right getting them into play. Well, I was going to ask, like, as you know, having been in the lab, making this for so long, right? And then getting people to see it. In what you guys said before, I remember you guys mentioning that it's not a thing you do often, bringing people into the studio. So that must have been a very, like,
almost revealing experience for you guys, right? It felt very good getting outside people besides us playing it. Yeah, like so you're like, oh, wait a minute, this game is good. Hey, this is super fun. You know? So it's like, we were right. Yeah, we did it. Yeah. Guys, one of the most popular questions I noticed, ripe amongst the crowd of creators that was there, Easter eggs. We know them, we love them, we want them in Zombies. What, if anything, can you tell us? Give us a little taste. I mean, a little tidbit, a little morsel. A little something. We can't give them all. Well, then what should we expect? So if you were paying attention to that trailer you just saw for the first time, okay, maybe at the end, if you go back and scrub it, you might see something that you'll see that's kind of big. Now, I don't want to give it all away. There's a lot to discover in this open world Zombies. Oh yeah, and I think that is going to lead perfectly to my question, which is, with so much that needs to be unpacked here, I guess, what I'm curious about is, like, what are the key things that you want the community to know about this iteration of Zombies? The differences potentially from, the previous game till this one, because you guys are having some fun with it out there. Absolutely. I mean, it's a mode based on experimentation, and we're really doing that here. This is taking our gameplay, our classic Zombies gameplay and mechanics, and putting them on the big map and all of the experiences that offers with vehicles and the vast space and the higher player count. And then on top of that, putting it in the modern warfare era where you have their equipment, operators, and it just feels so badass, And it's in this massive open world co-op experience. So that's something that feels exciting. It feels different. Kind of what led you guys to design, Modern Warfare Zombies the way that you did in this big new way? So we just saw an opportunity with the big map to have the biggest PvE experience we've ever had in the franchise. So Which in is the saying past, something. we had pure PvE. Yes, pure PvE, no PvP. You're safe here, and there's we usually have 4 players. Kind of. Safe is it relative. Is zombies at the end of the day. Yeah. But then you mentioned like the way that the game is played, the open world. But how do the players interact with one another in that world? Because and also I like running solo from time to time. Is that also something that's possible as well? Absolutely. So it's 24 players total. You can go in solo. You can go in with your squad. But what's awesome is that you're all on the same team trying to do the same thing. So when you're out in the world, you'll run into other squads or other players. You can make a decision in that moment to combine and form a super squad. Oh, so you can form a super team. Oh, yeah. Yes. In-game form a super team. Yeah. Oh, that's cool. And that's 8 squads of 3. You can group up together. You can go lone wolf it. I don't know if I'd recommend that, guys, from what I've seen. I mean, experienced players. If you want a challenge, you can go in solo, but it is a lot of fun to grab some friends, form those super squads. Yeah. And again, the map is massive. There's zombies everywhere. There's other surprises everywhere. We're going to get to that. We're going to get to that. I'm getting excited. And so a couple weeks ago, we saw the very first look at Modern Warfare Zombies in the cinematic that we released, which really sets the stage for the narrative of Modern Warfare Zombies, in that we see Soap, we see Laswell, and more importantly, we saw someone who I didn't think we were going to see again. That's right. Miles, can you take us through what's going on? What's going on here? What's going on? 100%. Yeah, 100%. So, that opportunity that Kevin talked about is there's a few questions when people saw that cinematic. And if you hadn't, go and watch it. It's awesome. Hold on a second. Where are we in time and place? We are between Modern Warfare 19 and MW22, the year 2021. And that's really important to the story because in true Treyarch Zombies fashion, we are always jumping eras, jumping moments, and really touching different timelines in interesting ways. I can't go into all of it, but there's a reason for that. Now, the next question which you're hinting to is, why is Zakayev alive? I saw him die, but did you? Did you really? I saw him get shot. I saw him fall down a missile silo. You saw him fall. There was blood. But in true sort of story fashion, if there's no body, he's not dead. Now, Task Force 141 went back to that silo. There was water at the bottom. ¿Eso es la historia? Drained, lots of blood. Zakayev was gone. Now, officially declared deceased, but then whispers emerged that he's still alive. And now, of course, in true sort of fashion, he starts to hear whispers himself as he's recovering from falling down that silo, which he did. Yeah, that hurts. That hurts a little bit. Is about this new thing called Ethereum. And he wants to get it. And that really sets the stage. All of that, by the way, is day one getting in the door like you saw in the cinematic.
which is that's the start of the story. 3 o 4, un montón. Yo tengo 2. Tengo la del Damián y la del Directo. So it's flashback, it's canon, we've got worlds colliding. Arriba te abre un map de esto, te minimizan la que estás viendo y lo arrastras para el lado. Muy fácil. Te voy a poner hasta 3, para otro abajo, tener otro lado. Yes. No, yo lo tengo así. Estoy viendo al Damián por un lado y al Directo por el otro. Lo minimizas, le das así para el lado y te lo pones al lado. Te silencia uno o los dos o... El Javi sí se pone... El Javi se pone un montón arriba. Le va pinchando y van saliendo. Pero que el Damián creo que está en la... La verdad es que se ve bien. Son láseres tú, las armas. Ahí. Que mira todos los zombies tú que le salen. ¿Quién está en los zombies? ¿El queso? No. El del Damián están aquí como en un... No sé, será el modo ese de los zombies, tú. Los zombies dicen que iba a ser como el de MZ ahora, ¿no? Extracción. So what you just saw there was just a little snippet of that story mission. O sea, ese que están jugando ahora es el mapa grande, ¿no? Ese de los zombies es el mapa grande, ¿sabes? Ah, sí, ese será el de MZ. Me pensaba que era... me pensaba que era como modo campaña, ¿no? Some new friends along the way as well, and they're going to help you on this story and these missions that take you across the big map. Lots of different como las armas, como se sienten, ¿eh? Awesome cinematics and well. And again, the whole point of this is that if you're new to being a player, we want you to experience that story. We want you to get into it. But if you're seasoned and you just want to jump in, te parece un montón a Caldera, tú, cuando disparas con la armaguerra, con la marco y todo eso. We really have embraced that open world sort of feeling. Y lleva un fusil de asalto, porque la MCR esa que lleva, yo creo que es fusil de asalto. Modern Warfare 3 is about options. Absolutely. Yeah, it's becoming more and more, prevalent to me as I'm seeing you you guys talk about this de golpe, throughout como the day. de Super awesome and great to see that like the player choice is very prevalent. Ha hecho el like ya mira para arriba y disparado y al instante como. It's been a mode that's been in the game for such a long time. Y ahora mira, puedes poner armas sin necesidad de tener el láser ese. Ya. Está bien. Aunque yo no me lo pongo, no pondría a nadie así, pero... El obligo, Que yo con que vaya igual que Caldera con el teclado, me pego cabezazo contra el mueble y todo. Absolutely. So zombies can be pretty intimidating, and we know that there might be a lot of players Yo con que vaya con teclado igual, tío, madre mía, tú. or Warzone. So we've built this Viene Warzone ahora, to ¿no? make sure that they can have success and have fun, and also support. En 10 minutos ha dicho. And on a brand new map. We'll talk about that more later. Not later. But here, for this mode, we've broken it down into 3 tiers of difficulty. So you're going to infill on the outer edges, and this is kind of like lower level difficulty. And new players can really hang out here for the duration of a match and have a great time. But our advanced players are going to want to try to get into the center of that map as soon as possible. That's where Y el Damián se quedó medio así. started this entire incursion. What an arm on. Ahora yo por el creo. He heated the vial. Now we have a hot zone. Ahora ha dicho, hostia, creo. And now we have viene Warzone ahora. Let's look at the flip side of that one though, right? Because we talked about the new El Damián se ha hipeado entero y vamos, se lo come. Ya ves, ya te lo está reservando, ya sabes. Ya se la ha pillado. Yo estoy, a mí no me ha flipado en ningún momento, porque yo ya me lo huelo. Zombies fans that love Ya, pero yo voy a esperarme, vamos, y si me lo fuera a comprar, volver a lo que ya teníamos. Sí, es que una cosa como una novedad aquí de la hostia cuando es lo mismo que ya teníamos. Es lo mismo que ya teníamos. Y el otro yo te diría que era hasta un poco mejor, pero bueno, depende del mapa. Yo al otro le metes el mapa este, que le van a meter este y una maravilla. All of these things are spread out across this ginormous map, and as you go in, it's up to you
Where do Es you que want to un juego por año how es do un you want to sacaperros, tío. accumulate your Ya your ves. arsenal and Igual your que el FIFA. loadout? El FIFA ahora How do you want cuando to tackle this pasen 4 world? meses ya The están zombie diciendo ya del features are nuevo. super key No, tío. to making No, this no es feel lo mismo, fresh, ¿no? really an evolution of that sort of open world feel. As you get more powerful, Luego que esta and gente again, te hace todo it's eso used y with te quita, the meten Modern en Warfare Warzone 3 y te DC quitan todas las as skins y well otra vez a lo as buy mismo. stations Ya as ves. well. You Using can the see ¿Para qué? features that you Yeah, recognize if absolutely. you Aunque if dijo from este que hasta el 2027, ¿sabes? No se va a tocar. 2027 es bastante tiempo. Está bien, pero Lo que dice, la empresa ha quebrado, vamos a hacer esto. Sí, ya ves. new feature, folks. What? Le cambian una coma y le Empresa nueva. It's actually delicious though. Yeah, it's here Call of Duty Next. It has some awesome features. It's got a UV light. Sí, pero hostias, cuando le tiras la granada y todo te mueves rápido, no te aturde tanto las cosas, I'm not tío. talking about a single box. I'm talking about a single crate. What Que came esto off parece the vaya truck? aturdido You know? toda la Shout out partida. to Ya, es que Off con la Limits mierda Serial esa. for making this with the box bespoke. No, pero no te deja tan aturdido. Has visto, le han tirado una cebadora y ha corrido por arriba y no lo ha dejado Yeah. media hora ahí, tío. So I would be remiss to not hit on one of the really core features for our zombies players. And Esta that's the gente Wonder dirá que Weapon. está I genial need to porque know. son Hombre, claro. creadores de contenido. Sí, lo dejaron en el otro y estaba hecho una mierda. Claro. Como el otro, exacto. Es que bien de ellos. No te va a decir, chavales, no compré esto, que tiene una puta Ya mierda. después dirá, ya después con mi cara dura corrijo y digo que no, que el juego está mal. El único que te dice que no lo compres es el Tyson. Oh yes, the hordes. Absolutely. And then on top of that, it's got an alt fire that launches you into the air so that you can use it to engage. If you want to jump into a horde, if you want to get away from the horde of zombies, if you want to jump on a Sí, nada más building que or sacan over algo a se lo building, compra like, todo el mundo it's por really casi no hace nada, me cago en Dios. Yeah, absolutely. It's once you get into Y like el albino ese que si te dan ganas de pegarle dos hostias que salió el otro día ahí, el calvo ese, el albino, le pega así dos hostias, me dan ganas de robarle y no lo conozco de nada. Yeah, it's absolutely fantastic. And part of what makes zombies so special, especially with this new open world Es feel, que is the replayability. Is this? It's not a one and done game mode. So how es que is esta Modern gente, Warfare ahí 3 hay zombies más gente gonna push that pensando forward cómo and take the sacarte el next step in dinero terms que of gente arreglando el what juego, these ¿sabes? players come Y de back marketing y todo eso, Ahí ahí yo tienen, creo que hay trabajando. esos tíos sí son buenos, ¿sabes? Porque es que te están vendiendo lo mismo Ya ves. y te lo venden 3 veces seguidas y se lo compras, ¿sabes? Como decía uno, dice, es que nos han quitado todas las cosas del 1, nos han reventado el 2 para ponerlo todo en el 3. Claro. Está todo pensado. Te cierro caldera, ¿por qué? Porque te voy a meter lo mismo en el próximo. ¿Para qué tiene el otro abierto? Si te van a meter lo mismo en este. Claro, esto está preparado. Estás hasta los huevos del 2 y al final cuando sale este y como lo ves, te lo compras. Todos los pros que tenían allí en Caldera que están cabreados solo se tienen que esperar un par de semanas Ya ves. de descanso y ahora vuelven a este, pues ya ves, imagínate. Ahora cuando empiecen a batir los francos de un tiro y todo, nos van a pegar una follada que vamos a decir, pero esto que... Hostia. Y serpenteante y todo ahorita te meten y ya, venga. Han metido silencio mortal, han metido no sé qué. Yeah, 1 hour session. Veremos a ver cómo acabamos. 24 It goes back to getting in, you know, again, player pacing. You want to stay on the outer edges, awesome. You want to challenge No sé yourself. si lo dejan más o menos como estaba Caldera, pero con un mapa bien. Lo voy a intentar, tío, pero Yo lo dejaría igual y dejaría los 2 mapas, tío, o 3. Lo que pasa es que creo que este motor gráfico no da para eso, me parece. O sí que da para tener lo del blindado, lo de botín y todas esas tonterías. Ya. Es que deberían dejar los 3 mapas, tío. Te dejo al Marra, Verdan, te meto el mapa nuevo y te digo yo que pedazo de juego, tío. Como hace PUBG, que te va rotando los mapas. Le gusta más de ese resurgimiento, de todo eso. Te meto la isla, te meto todo lo que a la gente le gusta, tío. Que le mete aquí una isla de esas así guapa, no veas. Revir estaba muy bien. Dice que está fuerte la así, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? El Soki. Dice, ¿por qué crees que voy con el mando? Le preguntaron ahora. Dice, ¿por qué crees que voy con el mando?
load up, pack a punch, hot. drink 4 perks immediately, and now Ya you're ves. good to go. Like you're going all the way. Mal desde straight 4. through. Ya, cuando empiecen a meterse con ese 4, que a lo mejor es la misma configuración y todo, ¿sabes? Que no tienes ni que tocarla. No, si no la tienes que tocar, ¿no? Y ya te digo. Was it just, hey, let's just try something creative, different, fun. Do what Van a Zombies has cambiar always todo done el and push the código, bar. Yeah, it's just like introducing this different kind of pressure with the time limit, but then now giving players this additional ability to bring things in is huge. Yeah, it's part of Ya that. soy 1000 personas how you tiene use aquí. new players and seasons players, right? It kind of relates to Yeah. rounds if you're familiar from that. Is like Y en YouTube entró una al millón de you have more of suscriptores, that el cabrón. arsenal. That's for those seasons They're gonna players. feel it. They're gonna bro. feel Con it. un and They're tryout gonna tiene want casi that 7, challenge. Well, you know perfecto. what? There's a big Y challenge el there. Biggie Mario So creo que you tiene gotta 9, load it tú. up on a 8 bunch of 9 stuff o el... to really succeed. Y el Sí, Alfa sí, también, tú. El Alfa tiene 8 9 también. Millones, ¿sabes? De suscriptores. Sí, de pronto. Todos los españoles, como si fuera España entera. Y ya, tú imagínate. But of all the secrets again, Que el Alfa lleva desde los pressure primeros. you. Going back to the well here, Steph. What can Ya you ves, tell Damián us? tiene What 130 should we millones, be ¿sabes? looking out for? Sí, pero porque el Piula, el chaval ese, es muy famoso, muy famoso. Ya ves. I want to, but the team Empezó con 5 there's a años. lot in there, but Empezó muy joven y le creyó en gracia a la gente y míralo. Claro. There's a lot there on day one for Discover. La gente lo ha visto en todas las fases, ¿sabes? Con pelo, sin pelo, ahora ya. So we don't want to spoil it, but there's a lot in there, and we're already planning some fun stuff to come later. Cuando con su melena, ya ves. Well, you know what, Steph La King con pelo. Se ha ido quedando ciego y ahora lo van viendo con gafas. Con mejores cascos porque no se oye bien. all the monsters that we have coming up here, because there seems like there's some wild ones that are going to be. Los muñones ya se ha operado y ahora. Ya ves. It starts with just our Sí, sí, zombies. la We verdad es que la have gente lo ha more visto crecer. zombies than we've ever seen before on one space. They completely fill up this map. Anywhere Es que you ya, go, eso al there's principio gonna be sí, pero es que danger. ahora But cuesta, then we ¿sabes? have all of our Ya, other pues ya ves. awesome enemies. So Crecer es que Hellhound, cuesta bastante. Mimic, Crooked Disguise Tienes que Al Dog, ser principio la hostia, la gente ¿sabes? decía, mira los friki estos que salen aquí delante de la tele, no sé qué, no sé cuánto. Disciple, Ya. he buffs Y estaba, me acuerdo que estaba el Ibai, el otro que siempre sale con este, ¿cómo se llama? Que hacía las bromas telefónicas, tío. El Ibai, El Auronplay. Eso siempre, el Rubius, el de Greg. Cuando eso era friki esto aquí, no sé qué, no sé cuánto. Míralo para tú, me entierran a mí a dinero, un billete. Ya ves. A toda mi familia lo entierran, todo el dinero que tienen que tener los cabrones. Oh, this is when you talk about like Entran unos friki y luego mira, ha empezado toda la gente y ahora ya pues gente grande, imagínate. Ya, es que es muy Hoy en difícil. día- ¿sabes? Tienes que caerle muy bien a la gente, muy hacen muy contenido muy bueno. So really, it's do you want to die by the lasers outside or do you want to die Luego by hace these un zombies? contenido muy bueno y te ven 3 personas, tío, y dan ganas Así de... mismo, y te dan ganas de irte a tomar por culo. A tomar por culo. Luego ve a un tío que está con el cheto ahí, que se le ven los tíos como van por ahí y todo. Y tiene el tío 1000 y pico personas viéndolo, tú, que te dan ganas de decir tú, pero ¿qué me estás contando? Subes tú un vídeo, lo ven 4 personas, lo sube un cheto ahí matando el copón y lo ven. Ya te digo. A mí, yo empecé a editar y me metía horas editando y esto y lo otro. Por eso te digo, tú, la mía, cualquier persona así normalita, tío, que se pega a lo mejor sus 6 horas o 7 para crear un vídeo, para que luego vean 4 personas, y otro que hace el vídeo todo directo ahí con todos los chetos y todo. And you can run into them. You can avoid them if you want. If you just want to chill out and shoot zombies all day, El that's Damián sí great. puede ser un If you wanna mix it, pasamontaña y that's cool. jugaría con camiseta. Sí es verdad, tú, con un pasamontaña y me triunfaría. Y cheto. Y cheto, y saldría en todos los lados, lo pondría el Tyson, lo pondría el otro y tendría audiencia. And you basically train them right into the Eso lo voy a hacer yo, game. a la temporada. And it's basically the zombies are Me veo un pasamontaña y un gorro de Papá Noel. which is awesome. So we're 100% team zombies. ¿Viste como el futbolista They ese just kind of sneak by que tiene as they're en causing el all FIFA? the carnage. Un peluquín de eso y una barba de color verde. But it's Ya, hasta ahora really están dando just, bastante. I can't express the moment Que when voy a you fumar y así unleash me veo como your un own está zombie viendo. horde on the human Que AI. por las pantallas que son It's really LG, ¿no? satisfying. Sí, son las LG. Esas son buenas. Well, you Ya guys te digo. saw it after Solo las the dos, esa que zombies hay. trailer earlier, but in a couple of minutes, Lottie's going to give you all the details on the Soul Harvester weapon blueprint. Stay tuned. That thing is absolutely absurd. It's 100% something that you're going to want to see in Zombies Day 1. But I have some other news. O sea, el que We got a se mira little su idea. taste of that big map that you guys keep talking about.
I am excited to announce that the big map you saw here teased in Modern Warfare Zombies was actually your very first look at the brand new map. Ya, ese llama antes del Blood Cell, We're ¿sabes? deep diving into Battle Royale coming next. Awesome stuff. Firstly, Kevin, Miles, I want to thank you guys so much for your time. Your passion is infectious. Your love for this is truly inspirational, and I'm excited to try it out. I wish we could stay and talk about it. Yes. I think we could draw your self-portrait. I well, Kevin drew some lovely zombies artwork I today think we that could talk about this all will be day. debuting It's later. going to be awesome. I'm sure everyone's so excited to jump into Zombies. Yeah, and thank you guys so much for sharing that love for this. And that, of course, wraps up our Modern Warfare Zombies portion of this show Y here. ya But next cuenta up, algún joven it's al galgo y todo eso, Warzone with no live lo Warzone invitan. gameplay and new map details. No, are gonna be Gunhan lo coming your invitaron, way. pero no But fue. first, a quick Sí, a word algún from joven a our lo mejor sí lo sponsors. invitan, pero al galgo Call of Duty y al otro Next, no, brought to no lo you invitan. by HyperX, the official peripheral partner of Call of Duty. We're all gamers. TCL. Play like a pro on the big screen with TCL Q-Class QLED TVs, up to 98 inches. Movement, the official timekeeper of Modern Warfare 3. Go to mvmt.com/COD to see the limited edition Watch collab. Backbone, level up your play with Backbone and Call of Duty Warzone Mobile. Vamos, And Warzone. Lovesack Stealth Piola, te lo Tactics, pierde. proud partner of Ahí está Call of viendo, Duty Ángel. Next, bringing unparalleled sorry. immersive surround sound to your at-home gaming experience. Orsoki. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome back to Call of Duty Next. Zombies, where do Se we viene start? Maddie, Oh es my de 10.000 God, I gente, mean, ¿sabes? it's what? We've got the spiritual successor to Outbreak, Sí. Cold War. We've got everything we know about 9.900. zombies. Aquí marca 9.900, pero tiene más seguro. At what they called the big map. Did you notice at home when you saw that screen grab? Oh, that's a big map. That's the Es sort of que map lo I que can see pasa, some players a jumping mí me cae into. mal como es, pero este es básico, bueno. ¿no? Guys, El, zombies, el let's get menú into de it. aquí, ¿no? The ray gun on desk right now is Vale, very vale, appropriate. vale. It looks sick. It looks fun. I mean, Por I si cannot están. wait, frankly. I think the big thing is that it's almost like a gateway for Deje que el- con el others shock who've no never puede ser. played zombies before. Yo It's estoy viendo a a fun Zeta y el style otro el Damián, to que have. va a Also, salir. if there are Si el waves shock of juega ether sin coming in audio, that make your life a lot harder. Ya ves. Ziff zombies De is al not dado enough. fallo un no But sé qué de la just there is pantalla, something el for lado. everybody in El the que zombies entonces game. va It's con so el fun. Mingus Actually, ese, ¿no? you know, could see a couple of the pro players Sí, in the hostia, ese CDL es colombiano, reacting creo. to Ese, zombies ese es and bueno all that. también. chaval. I'll Mira, ese I'll juegan los dos be con tecla de sick. ratón, Tweeting about ¿eh? it, saying zombies look sick. It ¿Quién? does look sick, Sim. You're No absolutely sé, el right. mismo y el otro me I think extraña. this is like, No, we're gonna pull up as a pero squad. ellos El juegan. Mingus, ah, no, está bugueado, We ¿no? can enjoy the Está cinematic story bugueado. moments. El niño No sé creo que juega dónde. un mundo, Absolutely into the Claro. action and play around with the zombies. Absolutely, Miles. I know that you're going to be on the Me outskirts. ha for a extrañado, ¿no hot viste minute. aquello que va a decir que no se va a jugar con Don't teclado? worry. Yeah, Madre no, mía, ya me and empezó Ant will take Activision con all su of the bug. really difficult hordes as we head towards the center. And it kind of gives me, because I played a lot of Outbreak, so I am kind of curious as to, like, they talk about the 3 different levels. Like, how serious are we talking about the jump between those Steam de levels? You movimiento, know ha what I'm dicho. saying? So I'm really Ya ves. excited to jump in. Well, what I found Ah, like, buen really tío, a ver Ya cómo ves, se lo mete, a the ver. exfil with weapons to bring them back later on, right? Because Él like sí we coge have 100 strategies kilómetros, like el tío you en get all the nada. perks, I'll get a crazy weapon, Ali gets another crazy weapon, and then we come back in and instantly go to the hot zone. So Zombies looks amazing, man, and those monsters were terrifying. El otro, I was vale. so Digo, passionate hostia, el otro entra con how teclado. insane the zombies are He going to be escuchado la in mochila de this game, munición. and that's what I get most excited about. I just want to see that whole horde come towards me. I want to have that crazy O sea, que en la scorcher, mochila vas a line tener un them hueco all para la up, and munición. get to No the tienes que tirar action una right para coger away. otra. But they have those layers for everybody. Igual If you que- need igual que to stand estaba. on the outside, loot up, and Vas a take tener your un hueco time. para So, esa a munición bunch of different exactamente. elements to this year's Claro, que Zombies, puedas and llevar I'm super todas. excited to get in there. Certainly are Tío, tons que of eso benefits ya to be estaba en el excited 1. for, and we're also so Ya ves. excited to announce the Ah, buen sole Dios, artistic macho. racing Ni una weapon novedad, ¿no? blueprint Sí, que eso for ya the Modern estaba. Warfare 3 Vault Edition. This Ya Si ves. cuando cojo un arma, ¿qué sentido tiene que tire la otra con las balas y todo? Que me las deje en la mochila, que me... Si quiero yo las tiro, si no, no. Claro. And comes to Modern Warfare 3 on launch Sé que day. yo te ha fallado la November pantalla 10th, y vi folks. como Make sure el that's eso in puede your ser calendars. You're going to want to run this blueprint, I Entonces aquí promise tú, you, when the pero tú qué te haunting pensás, ¿eso es launches, un normal? because in ¿Gilipollas? addition to ¿No the sé chances qué? and custom death effects, it will help Inútil. you collect souls Bueno, faster in a Hostia. special upcoming Sí, este event. también es de Stay eso. tuned. And you can turn those souls in for rewards as well. So when Modern Warfare Yo pensando, launches, al final que el chaval the blueprint
upgrade is going to come with the dead wire ammo mod that lets you electrify undead hordes. Hostias, ya el que esto con error. Es que esto no lo da. Me cago en todo que esto, tío. Tienen más mala suerte. Yo soy el que esto y llamo y me cago en todo. Hostias, que esto hizo oro.
Y el Mingo, sí, son amigos, se llaman mucho y juegan juntos. Ese trío, cuidado, Este trío aquí una mierda, hazme caso. Está por el Díaz Bife, el City, el Pupe, ¿sabes? El FIFA aquí, madre mía, el Deuda a mí, pues imagínate. No te la iban por ahí, ¿no? Le dio vergüenza. Seguramente, no lo sé, seguramente. ¿Qué rollo plebada? Puro Modern Warfare 3 y pura WP. El Symphony, hostia, me cago en Dios. Pues no es de aquí. Vamos, los altos rangos aquí igual son. Eso es como nosotros también hacíamos trucos para entrar en los esos, pero luego decía yo, pero ¿para qué vamos a entrar si luego nos va a meter con uno que no vamos a ver ni dónde nos vienen las balas? Y el rendimiento. Nos va a construir la torre gemela en un segundo. Ya ves. Ahí todo el rato escondido en matorrales para intentar llegar al final, patas. Ahora a ver el rendimiento, cuidado, Menos mal que nosotros tenemos buenas gráficas todo, porque cuidado, Tú tienes que tener una 3090 o una 4080 o algo de eso, Menos mal que hoy déjame actualizarme porque para lo que viene. Porque el que lleve una 1050 o algo de eso ya se puede ir retirando si quiere. Claro, sí. Yo tengo un ordenador, tío, que se lo puedo vender al Dani 400, 450. Tiene el i7, el 9700 y una 1060. Lo que pasa es que para este juego, para el Warzone no le va a valer. Tiene que cambiarse la gráfica. Exacto. Si fuera para otros, sí, porque están optimizados bien y puedo jugar, pero si es que ya con una última generación estás capaz con los FPS, imagínate tú. De lo mal optimizado está esto. Si fuera el Fornite, pues ya ves, coge el PC que tengo de aquí, flipa. Ya te digo. Juega a 100 y pico FPS más a gusto que Dios. Pero aquí va a jugar a 50, 40 y cosas así. Eso. Casi yo con la 1650 Super ya estaba por los 60 tirando para abajo, ¿sabes? Claro, pues tú imaginas una 1060 tú. Mi PC lo coge, le pone una 2060 o algo de eso y con eso ya tira. Si es que te pones a ver al Damián, que tiene la 460 de 12 GB y lo la tiene 360, ¿no? La 360. Y el juego le está yendo a 75 FPS, no sé qué tiene, lo tiene que tener todo en ultra, yo creo, porque le va a 35 FPS, ¿sabes? Tiene el stream y todo, no sé. Es que la 3060 no es tan potente, Yo tengo la 470 y yo tengo todo en alto en ultra y... La 470 tuya es como la 370 mía. Yo tengo todo en ultra de pilla por en ella a 150, 160. Hostia, ¿este entró? Hostia, el mapa da... Cuidadito. No, no anuncio, no. Voy para otro lado. Welcome back, everyone, to Call of ¿Cómo se Duty mata, Next, no? and it's now ¿Qué time pasa, chicos? to talk ¿Dónde about está something ya I mi know balón, all of you Ya, people pues claro, at si home viene Warzone, ha llegado. It's Warzone, Viene and Warzone what we ya. should all expect in the ¿Warzone next viene? chapter. Sí. Sí, mira, que esto ya está en el mapa nuevo, tú. Está guapísimo. A ver si han dicho que si te metes a internet lo puedes descargar ya. Sí, se puede descargar, pero no puedo jugar. No voy a jugar. Bueno, a lo mejor lo descargué, como estos son subnormales, meten en un boot de esos. Y se puede jugar, aunque sea un rato, hasta que se den cuenta. Te metes la partida con el Terry. Si le pasó con Caldera. Caldera lo cerraron y lo quitaron del menú y había gente metiéndose a Caldera. Lo que Ah, no, si por eso estos son subnormales. Estos se van a dormir pensando que han cerrado el juego y lo tienen abierto la noche. Y comprando la tienda, ¿sabes? They are, and we teased it a bit earlier. There's a new map coming to Warzone. Interactuar, later this priorizar, year, I'm interactuar. happy to say. But Esto. Ted, Chicos, pues yo tell no us where we're sabía headed. que iban a poner también lo de Warzone, loco. Pero si se Claro, dijo. eso es multijugador y luego me dicen que no, y vamos a poner guardia y digo, hostia. Take a look. Claro. Here's our stand. Y el mapa, hostia, el mapa está guapo, ¿no? Sí, tiene buena pinta con los cachumbos así como verda. Pero han empezado a jugar ya. Va a empezar la primera partida. Les queda nada. Quedan 4 para completar de 99, ¿sabes? Hostia, tío. And you mentioned this is where Escúchame lo que te digo. the Middle East meets Ahora Europe, viene el a little bit enganche, Eastern Europe. 40-60 lo que tienen puesto, ¿sabes? Will of course be familiar
to many Modern Warfare players as a central location from the campaign, of course. Es una 40-60, Baloso, lo tienen puesto. ¿Una 40-60? Sí. ¿Ya? Lo que tiene el Kesto puesto aquí, en el ordenador de aquí. Poca cosa, ¿no? Ya, bueno, me acuerdo de 60. I saw that and that definitely caught my eye, but any Lo pones todo en ultra en 2K y beta, Hombre, pero ya este juego, si no, a lo mejor está más bien optimizado que 10. no se le ve tan mal, ¿sabes? Va con una 40-60. Pero que no pone los FPS, ¿no, tío? No lo pone, tío. No sé si habrá alguna otra gente que lo tenga puesto. Again, like really built around that kind of close quarters combat. Eso sí que es verdad. La televisión no vea tú cómo se ve aquí el mapa. Awesome interiors here. I've had some really fun close quarter engagements here. Lowtown. El Lowtown, tío. Lowtown. There's a train line running through it. This is sort of qué guapo está la esa cuando lo pasa el tren. Mira, han dejado la zona de Old Town. Put nearby one another, of course. We've got this beautiful ruined la de Old Town, esta que está la tienda afuera. El Downtown, ¿no? ¿O cómo? Sí. All of military base. I'm hearing this is your favorite. Observatorio, bueno, algo parecido. My personal favorite. I love a military base way back in Verdansk. You can find me at the military base. And so these bunkers speak to me. What's sticking out to me, looking at all la piña del avión sigue saliendo. Sí, mira, ahí ahora, espérate. Like in between. Entre ellos no va el sonido. Íbamos por eso yo en el avión y estamos corriendo. Si no han cambiado ni los iconos. Bueno, han puesto de otros colores. Mira, hay lupa, tío. Sí, ahora hay una lupa. Hay lupa, tío, qué guapo. Y las interrogaciones. Sí, es que lo han puesto igual que el otro. Sí, ya lo estaban diciendo, pero con otro mapa. Al pistón hay que explicarle lo que es la lupa. Yo no he jugado. Claro. Hostia, yo mira que llegaste más tarde. Molaba más la lupa, tío. Está bien, tío. Este mapa creo que está bien, Hombre. Parece más colorido, ¿no? Ya ves. But at the same time, it has like a freshness to it. Like, drone. about new maps, it has to have a newness. La MPZ, ¿sabes? Vale, MPZ 556 no sé qué, ¿sabes? Chavo nombre. Mira, Clink, ¿qué? Están jugando en tríos, ¿eh? Sí. La VSP no sé qué, vaya nombre, tú. They're warming up, but I've seen him crush with Vaya shots de in lado. MP, so Ahora vengo, vamos a ponerlo en móvil. No lo comía el niño. Always does. This is actually quite exciting to check out here, especially that, you know, we got ourselves a little bit of a fight happening here, so I think Lupo does. Y ahora cuando te salen las cosas parecen más pequeñitas, ¿no, tío? El arma y todo eso, no te sale eso tan grande. Como el otro día cuando estábamos en el camión, tú, que se veía solo... La que la mi tío. Yeah, and so Tellus had Warzone shares Madre mía, la que le ha dado, tú. of Modern Warfare 3, Raven Madre with Va mucho más rápido, make sure all of those gameplay features that we covered in multiplayer earlier today are aligned with ¿Pero has visto la que le ha dado? Con la Gucci esa. Estaba dando por culo, Y es la fundió, colega. We need that movement to feel fluid. We need the traversal mechanics, the mantling. Everything needs to work well and seamlessly. Yeah, and again, it's the classic Call of Duty feel, right? You're obviously going to be getting that here, but to see that, I guess would the word be parody? I guess I'm thinking of just basically seeing how continuity. Continuity is a way better word. It's synergy across all the modes. Yeah, synergy. El Lupo. I love that we managed to fit synergy. And at the same time, we saw earlier on from Greg and the team that they increased their health to 150 to actually match Warzone. So not only is there a synergy with movement, there's also a synergy with the gameplay. But that has to be pretty awesome for you as No, well. esto es Mr. Lupo, cabrón. So long and the amount of love and passion you have for it. To see like, hey, when DR Lupo. El que tú estás viendo se llama DR Lupo, es que es colega del ninja. Sí, pero yo estoy mirando los nombres que tiene detrás la webcam. Donde está la pantalla del tío. El detrás, es que está jugando detrás del tío.
está viendo que está jugando detrás. Dr. Lupo likes it. Yeah, see. I mean, this. I expect a lot of people to use this today. Oh, they're up in the crane. Oh, they're in the crane. Let's go. Okay, so Ted, the crane has a vertical ascender for you to get all the way up there. Oh, because it's such a good redeploy mechanic. You can literally use the map to redeploy. You know, you can go up to the crane and jump and go to wherever you need to go. Qué guapo, tío. Al barra del calibre 50, ¿cómo? Eso tiene que matarte una en la cabeza, pero vamos. Hombre, si no te abate eso. Se ponga, Dios cómo se ponga. I think this is something we're going to see a lot of today. Ya, This is mira a new el kill gulag, streak. tío. Can you tell us a little bit more about how it's going to play out in Yeah, VR? it's a. I mean, ¿Has salido el I don't gulag? want Sí, estoy en to el critique inicio está el that gulag, gameplay el there. grupo. But maybe, just maybe, if he put it down, that could have been the area of denial that he actually needed to win that encounter. So it's very much about if you're being pushed or if you want to defend an area, get that Guardian down. To keep you safe effectively. Yeah, so again, it's not eliminating any players, but it's that stun effect that it's having on Look players. at where he is now. Yeah, váyame de gulag, ¿no? Gulag. And is that a fully kitted out gun as well? So this one's not. This is actually just I think it's normal AR. Okay, yeah. But what's interesting about the Gulag No, is ahora we've gone back to this lane experience that we've had. So this is the brand new Gulag, simplified. and Cuando lo viste scaling. te estaba matando. He'll be kicking himself But out. it's Ese got es del a suelo. little treat in the middle there that we Nah, didn't que ya see. tres We might placas, see it va, later. esto yo creo Can que you va a tell ser us what we can expect? El cuchillo sí que mola, cuchillo el mismo. Pero no le di en la cabeza. So we'll have to see if the Gulag lasts that No, long. no le di en la cabeza, ¿no? But for anyone No, no le di en la cabeza. Si lo hubiese dado en la cabeza, seguramente lo hubiese matado de una. But this time around, it's an ascender, and a rope drops down from above. Pues si lo mata de una, el barra ese está bien. I'm a big Pasa que luego wrestling te guy, so fea. it's kind of like escaping hell in a cell or Cuando lo something sube a like nivel that. 22, May have been some of the inspiration. Okay, Ya, how ves. about that, se lo baby? desea. That makes me very, very, very happy. Y ahora que no le ponga estos continue más to see niveles these a algo. players just, like, Queremos run ver around los actually niveles y todo everywhere. eso. They're Cuando being va a nivel hunted 50 no lo currently, veo. so we got a bounty Ya. out right now. Yep. So En Vanguard tenía eso, nivel 50 o más, por lo is, menos. when they complete the bounty, I Sí, should say, eso sí, es verdad. they'll actually get Tenían one como nivel UAV. 75 algunas Sí, armas. sí, nivel 70 y todo tenían alguna y tenías que sacarle un montón de cosas. Oh, te da. Bounty that La you No, Marquita del Vanguard no estuve yo por ahí. Si no, madre Eso mía. no le dio. It's the big game bounty or Oh, the see, normal I was bounty. talking about Big Game Bounty. I But that's a assumed good this segue. was Big Game Bounty. Can you talk to us a little bit about that contract, which is new? Yeah, the big game bounty was a fan Ya, favorite. si es que eso no es un car, me cago en Dios. Of Warzone. De un barra. De usar un barre como un car, claro. A really high skilled player. I don't El know barra why they love pesa it, because it 80 kilos, effectively por lo menos. Me cago en Dios, pues tiene balas de 50 que pesan ya más que una piedra. A great reward with the advanced UAV, so yeah, really We happy. want to be recognized for our hard Calibre work. 50 es un pedazo de bala más larga que un dedo. I love the contract. Same here. I'm good. Ya te digo. I'm vibing, baby. It marks the player with the most Como kills. un Vladimir. Match, yeah. Oh, that's And if you complete it, you get that advanced The advanced UAV. UAV. Y el Super Piola, powerful, ¿por qué no takes the habla? endgame. Porque estoy aquí, calladico. Está roncando. Actually, Ah. Ya, tú no vas a pegar ese, tú. game Estoy continues metiendo to el play número de la out tarjeta here. para comprarlo. And No. our players kind of get the lay of the land. I find it to be really refreshing for these players that Ojito, they ya were que just va. toiling around in Modern Warfare 2 maps, old Modern Warfare 2 Sí, maps, but now they're es going que into todo el something tiempo quita fresh and 3 new. placas. Is that Debe like Sí, de pero uno en la porque no le cabeza. da en la cabeza a ninguno todavía, Ya, a ninguno todavía le da uno en la Pero si le cabeza. da en el cuerpo quita 3 placas tampoco está mal. So whenever we think about a map, you have to think about Eso sí es the verdad, map porque de and 2 gameplay. tiros ya lo They're so matas. intrinsically linked. Ya. Le quitas 3 placas en el pecho o en el cuerpo, en una pierna o algo y luego le da otra vez, está bien. Porque eso pasaba en Caldera también. Caldera si no le pegaban todo el melón, no lo tumbaba. But that's the newness, you know. It's Sí, the pero new le map falta plus munición the new explosiva, gameplay, ya. and those things Eso que se ha combined puesto will yield es today's experience la that bengala. everyone's playing. Yeah, and also feels like a lot of No lo he quality visto. of life features, Estoy right? And mirando al otro also some great también. gameplay features that have been no. introduced Lleva el into this. estimulante That también. I'm also Se ha looking plaqueado at mientras se because subía la tirolina y todo, big thing in Ah. VRs, you got to be able to rotate effectively. If tiempo, not, no tiene you're gonna movilidad. get wiped out to the circle. Seeing El one right efecto se ve bien en la here, pantalla. actually, ¿eh? I Look at saw that. Sí, ahora se ve muy bien, line ¿eh? off Sí, in the esta distance. se I'm ve gonna al get a better pelo. look at them Even here. better. This is the crane we were talking about earlier. So Si era that's bueno, no cool sé quién so eres. far. Yep. Okay. But for the first time, El IFE, the el distance man is ese. going up. Redeploy drones. As Oh, soon as the that's map cool. launches, Que we're son bringing unos those putos across pros, from tío. Al Mazrah. Parece que el culado es un And then poco truño, tío. here's the new news. Nice.
Yo no lo he visto, lo voy a ver ahora. ¿A oscuras? Las máscaras estas de visión. Con la máscara de visión. Nocturnas, sí, como salió en el Modern Warfare 2. La verdad es que está bien si no estuviera eso, porque el tío está delante y tú ahí, ya. El Gula son 20 habitaciones por lo menos. Un pasadizo ahí. Ah, vale, el pasadizo. Yo lo he visto ahí los dos pasillos y digo, hostia, pues está bien. Es como un laberinto ahí, todo mezclado. No, especially over water, we saw them sort of between the higher buildings. We're going to have them across the water. I think in terms of getting across this map, can you tell us anything about this map in terms of size, sort of what to expect for folks at home who aren't going to maybe get a sense of it from everybody today? What we did was, obviously, we always look at like the latest map. So we look at Caldera and Al-Mazrah. So it's closer in size to Caldera, a little bit smaller Slightly smaller than Al-Mazrah. but it's more dense. So it should feel like in terms of land space and mass, it should still feel very familiar. And so when you say dense, we mean to mapa less está brutal, open tío. spaces more between packed. points of interest, of Yeah. course. Este mapa hasta que salga. Here, like there are some wide open spots diciembre, where ¿no? snipers can have a great time, Sí, but por ahí, there's ¿verdad? so much El like, 10 de diciembre, sí. dense environments. Yeah. Has there been some like really O cool esto fue el playtests where multijugador, sale el everyone's 10 de just, diciembre, ya like, no out digo of these así. like Ah, wild multijugador sale locations, antes. close quarters. Like I mentioned, when we look at Low Town and Old Town, they're kind of like the rattier Yeah, places, but Si ahora han puesto las tirolinas, si no ves, cruzas toda la calle, tío, es tipo Fornite. Espera un momento. No solo son para arriba. Okay. So you'll be in Low Town, maybe just like getting into it with another team, and then another team just comes steaming Lo through malo es la literally comunidad que on the tiene. train, Ya, sí, and potentially Son unos pushes the asquerosos. team through the POI. Hacen lo que sea por And joder Old al Town and Low Town, of prójimo. course, are on that Van a poner la central campaña landmass. acá. And here's the train. Hay tren también, Speaking ¿eh? of the train, that Sí, stops sí. in Old Town. Habían vías, sí. Yeah. Van a sacar unas vías por ahí. Ted, tell us about this. I feel like everybody Hostia, nosotros en downstairs verdad en el tren lo is reventábamos. They saw the all over handbrake this. yesterday and were like, wait, what? There's a Íbamos al handbrake tren on the casi siempre, caboose? había de So if luz, anyone at tío, home doesn't iba. know, the rear carriage is called a caboose. We've got the UAV Una tower, the buy tienda. station. on If the you train. push- on the UAV train. buy station on the And train. if you push the driver's carriage, you can go forward, backward. You Hostia, esto con el estimulante. Escucha, le puedes dar tú al tren para que pare o para que vaya rápido, ¿eh? Una palanca, marozo. Ya sí, sí que coge impulso, ¿eh? No mucho, pero sí que coge. Si quieres parar, Okay, I didn't know that. el tren lo puedes parar, ¿eh? Yes, no, no, no. Yes. Puedes manejar el tren, loco. Qué bueno. And, So there's Pues lo que nos almost like a faltaba. decision you have to make of like, Hostia, well, el do I tren want chulo. to put a body ¿Has over there, visto, have Ángel? someone defend the No. handbrake, but then you might be Puedes running into manejar a el full tren squad. tú. So there's going to Puedes be some pararlo. decisions Ya, ¿no? players are going to have to Hostia. make with this train. yeah, we had a great playtest where I was on the train with a few others. Los snipers and como que me, the ¿no? train stopped. And we were like, Este le ha dado en el cuerpo, le ha quitado 3 placas, no da ni a uno en la cabeza, pero parece que va a tener una porque han sacado el barre con calibre 50, veo yo unas mochas, bueno, tiene que pegar unas mochas buenas. You're literally doing a head count. How many people have got Los it? primeros días por lo menos, luego ya lo necesitarán. Some super fluid movement Tratará de la here. gente de suba. Them kind of parachute from building to building. They're on the move. I think they're getting to a buy station up here. Maybe pick up some gear. ¿Esto hasta qué hora van a estar retransmitiendo? And ¿eh? Ted, which POI is Oh, this? le Just queda above una hora para ahora. Zaravan City, Claro. sort of in the old Your town. favorite. Un lower par de town partidos se echarán a area. esto. Again, I love the style and the theme. Like, Sí, porque this es que esto has va that aún va por la Al-Mazrah, primera. like feel to it. Yes. And Yeah. of course, fictionally, in the great Modern Warfare universe, Urzikstan shares a border with Al-Mazrah. It does. Yeah. Okay, I just love Hay how chaleco. deep into the lore you are. I am a lore head. Yeah, I'm a lore head too, so it makes me very happy to see another fellow lore head here. When I watch these guys behind us, our awesome creators and community making the story, Mapa you know, está muy guapo, making tío. their content about the storyline and the narrative. I love it. I'm so excited. And Ted, you always say, you know, they're the storytellers, and you know, you guys are providing them those raw materials to create. And I Yeah, we love refer that. to it as the canvas Yeah. for them to paint on. You know, it sounds corny, but those are the kind of things that we think about when we think Pero about bueno, the encima types mismo of, Hey con el gameplay we want to create. con el If you 2 look y carefully, I've seen it happen a couple of times already. el 2, hostia, el We mapa, have qué guapo, da, unsuppressed sí, red dots sí, that sí. now show up on the Y minimap. si me ponen el mapa, me echo una y... Behavior will behave the same That's way angustia. in Modern Warfare 3 multiplayer as it will in Warzone. So that Yes. unsuppressed fire, visible. How has that added Tengo to que the game? When you think of something like ver el mapa. a big map BR, Yeah. like Battle Royale,
it's really important that you know where engagements are happening. For a lot of players, it could be they want to avoid that area. Es que pasar de caldera a esto es que otro rollo. Personal favorite, I believe this is the cash gulag. Here we go. Let's have a look. Caldera todo era muy amplio todo. Well, let's see how Pero Caldera es pacífico. Ascender comes down. Let's see if they push. Well, they're pushing. I don't know if they're even going to have an opportunity 5 for seconds. it. He's gonna... Oh, let's go. That was good. Oh, so very now clutch. we see the stress in her face. Like She's like, yeah. Now that we see the gulag, and of course, shout out to Chica. What are some things that we should be expecting for the gulag? Because that was different. That was different than what we saw before, Alex. Yeah. In fact, we got some video. Here we go. This is the OG gulag. This is what we're going to be playing most of the time in the 3 lanes. But Ted, for the first time, there might be some other gulags. Yes, so maybe right on cue, we'll see the night vision gulag. Look at No that way. So this is something that can happen from time to time. It's a chance of it happening, and we have several of these, and I almost don't want to spoil too much. Yeah. The cash one. Yeah, we want to wait to see. But like, here's the Ascender that we've already mentioned. You can get on it and you can get out. You can be shot on the way up. You can be shot from below. Like, but you can also get off of it and make a play as well. Yeah, make a play. That's cool. Okay. We've seen some really interesting one of our designers shared a clip where the other player had jumped on the Ascender. They also got an eliminated them and then made it themselves. It's like a little Matrix moment there, you know? You're shooting. And again, it goes back to the Para las misiones para multijugador sí que me... Yeah, Call of Duty modes, right? And we'll wait to see, if we get some of those other gulags that we're talking about. But it's ultimately you bringing the, implementation of the public event into the gulag mechanic. We're showing them off here today. It may not be like that at launch because we're still obviously in the Warzone Alpha build. But we've got some exciting stuff planned. Y la chica esta creo que juega con mando. And our streamers are dialed in. There's a there was a tone shift when we went into Warzone in the venue. I feel the tension where everyone's like, well, here's my opportunity to pop off in front of the world, in front of their creators. And it is great that these creators, the passion and the time that they put into Warzone, has to feel rewarding for you being a part of a team that has built this system. Yeah, right? I mean, at Raven, we have to cater to so many different player types. When you've got millions and millions and millions of people playing your game, you've got these creators who 12 hours a day, 7 days a week. But equally, we know that we have people who jump on a Sunday with their buddies and just want to have some fun. So we always try and find that sweet spot of where something like the train, anyone can jump on the train and have a fun time with the train. Yeah. But equally, we've made changes, for example. Ooh, it's happening. Here we go. Oh, hit the brake, hit the brake. Here we go. Oh. Okay, now I hope she turns around the front. Oh, she's getting pushed from behind. Oh, we've got a lot of action. Oh no! Oh, I'm not sure that was the smart play. No, they were both getting off of it. Okay. That was smart. That was smart. Yeah, Noisy Butters was like, guys, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah, not worth it. Oh man, that is going to be a sweaty drop. She was seconds away from pulling the brake there, and that would have just caused complete chaos for the map. And pretty soon, Hombre, si está ahí no va a hacer nada nadie, ¿sabes? Probably a winner of our first match. So hopefully we get the news. I mean, they've come here to win. Right? Yeah, we're jumping around between streams today. And you guys are obviously checking out your favorite creators here at COD Next. Really, really cool stuff. What else? I mean, like, should we be looking forward to here, right? Puede agregarse otra cuenta, pero no va a ir a evento de... and different things like that to really get people in the game to move around, no va a ir a evento de cause Warzone. more chaos. Yeah, I mean, yesterday, we started Sí, se hace directo, claro. quality of life improvements. Yes. Con otra cuenta, ¿no? And I think one of the biggest cheers we got from this group was that we brought pistols underwater. So if you're swimming underwater, you will always have a pistol. Nice. And I did not expect that to be the biggest cheer, but it shows the love that this group and I think our wider community is reflective of them too, have for like those small detail touches. Yeah, quality of life's definitely been top of mind. Luego las frustraciones. Building this map Luego me out. abandonáis otra vez. As you said, it's something that Raven thinks about
you know, Al building principio ya Warzone sabéis que from nos the van a ground dar up pa'l and a pelo, lot pero of those vamos. quality of life changes that we've Si been no hay in the multi, last year. con la No gana de creo. uno, Expect huida. them Yeah, in it's No carrying creo. them forward. So everything Al that we've principio va a played ser and bueno seen, como we've made over este, 100 quality of life improvements y to cuando the pase Warzone un of par de this year. semanas ya no podrás ganar una Everything partida, ¿sabes? carries into the Warzone Porque al of every principio year hay mucha más ahead gente of us. jugando. Yeah, Mira, se ha yeah. puesto And la also, máscara, tío. you guys also, Sí, te la puedes poner. as well, right? Because I'm noticing Ah, que like te la the pones. slides are going a little far. Yes. Ah, te la puedes poner, le das un botón y te la pones. Across the board. Y hay un lag Anywhere where we nocturno, could just tighten con it máscara up de and visión again nocturna. working with Sledgehammer, we've taken that opportunity. Pero Yeah, entonces, I actually want to talk about that te because la I pones y said Puedes earlier subir that la tirolina mientras te pones una essentially placa. foundation, that foundational gameplay with pero Modern se ve Warfare un 3, poco some turbio con la mechanics, all máscara, those no things. se ve tan But claro, ¿eh? you've put your own, you know, Así que no sé yo touch para qué se la ha on puesto. specific things tuned Ya, a pero little tú antes de bit llegar a una more tormenta, cuando sabes que te specifically for viene, VR. te la pones y ya no te va a Claro, de molestar, ¿sabes lo que te digo? verdad, Porque si es no- así, tío, es que si no, eso que vaya automático, Might work a little bit differently in Warzone specifically versus es que la japuta siempre te molesta cuando le va a disparar a alguien o algo. Warzone side, we felt that this time around was an opportunity to have some unique perks only for Warzone. Ya, pero Because again, it's a si, la to- big, si, big si, map. si aún We no have está en la different player tormenta, styles, different que la quiere llevar motivations. puesta, So, me refiero, ¿me entiendes? my Pero no personal se le gasta, ¿no? No, que va. Se gastará Si no mientras... es la tormenta, no, vale, vale. because I like it. Okay. Ahora, lo que sí que Ya. será bueno also que si te tiran like it. una, Not gonna go on the internet una bomba de for several gas hours lacrimógeno, after pues no te afectará. Ah, pero eso no lo lleva nadie. Oye, lo que no hemos visto, o yo por lo menos, se puede disparar desde el paracaídas. You know, you're going to be surprised. Sí, man, no creo que se I lo hayan expect puesto. some of this group will probably ¿Eh? get quick De shrouded, momento yo no lo he visto which is that tampoco. when you No. get downed, you will automatically drop a smoke grenade. That's Como a la really new dimension to it. And Yeah. equally, Ya, pero eso no creo que lo ponga. Resolute, which is when you get shot and you take a hit, Para que te you hacen move otra vez. faster to get out of dodge. So Oh, that's cool. So good opportunities for, especially for like field, like a wide open field traversal. Get shot, get a speed boost, get down. Potentially a smoke comes down, your teammate can back you up. there you go. That's That's really the cool. kind of variety that we're looking for. Yeah. Well, I will definitely run with the smoke Yeah. bomb one because I know that is going to be me. I'll 9 run times the out of 10. evasion perk. You'll run the team up, evasion one. Drop some duos. It'll be There's gonna be some super interesting llevaba- mixes. llevaba Yeah, arma that's really cool, and activa it's con almost una like bala. giving the character, giving the players, like as it's been said time and time again, right? That freedom of choice to be able to get really clever with like how you want to approach that, and it Tune feels your like play style yeah, specifically tune that for- play style. yeah. Feels like Excellent the player same thing here. agency. We want the stories, etc. Yeah, and we're back into Gulag again. I see Oh some boy. tactical crouching, Okay. preparing for battle. Will we see the long-rumored Ascender, the mythical? It's going to be a myth by the end. No one's going to believe us that Yeah. it is actually an Ascender. Got a They're gonna think we're Molotov lying. out. Players are But too she's good. picking up that cash, so this is the cash gulag. But we're waiting to Here see we go. that. Pero no, 1 gulag, second. ¿no? The ropes come down. Grab it. No. Oh, she baited En them. el, en el lectivo le sale. Well played. Baited. Smile. Yeah, she baited them really. Hola, con visor oblicuo eso. I De al lado. blame them. Antes lo I vi. would have done the same thing too, just gone It was straight a for honey the pot. rope. It was Yeah. like, oh, honey. I'm going to go some honey. But now she's got that cash, right? So she's Yes. got both of her. She's got one teammate Yep. down. She can go grab You them can buy them if back. they don't get it out of I the. think she's if she trying doesn't to get go out of to the gulag. the... Oh, someone just actually did a buyback, so she's got to be careful. Yeah, here you go. There's Oh, the fight here going. we see maybe somebody. Yep, you can see the unsuppressed red El dots on the mapa es mini-map súper as well. grande, Oh, the Lo other veo teammate's súper down. Oh, she's amplio, pushing. tío. Here we go. This is ambitious because she's literally. I Quizás las think, does she have zonas any se help esperan here? más I don't think rápido. she does. Sí. Mm. They're both in the gulag. Si no te tiran Yeah. 2 horas para una Yeah. partida. Almost. Big Now, dive to get out can of she there. make a run to that buy station? Yeah, she's Nikari good. doing She's the going hard carry here. Butters is Y back. es She's el just tema de coches redeployed. blindados, eso. Very well played. That dive, I've been loving that we have the options of diving and sliding. You know, Yes. you can do some really funny things with the dive. I love it. There's just ground loot. And in fact, maybe we can actually quickly talk about ground Yeah. loot. Yeah. We've brought Esto no back le va a nadie. weapon rarity. Ya, Yes, we will Because- see colored. Yeah, Yeah, green. you just yeah. saw it right there. Like Era she un picked up desgraciado. the blue AR. It's one of those things that when you think about the looting gameplay, you need to be able to quickly see like what's that weapon, what's this item. Yes. Los Pues globos esto, Even from a custom ¿en qué loadout zona de perspective, you know, tornillo? it's got that pink ¿La / qué? magenta Los globos ¿En qué también se zona? desplazan, ¿eh? tooltip, that
card that you can see. ¿En qué zona de Estados Unidos vive el Toto? Yo no sé, que tú estabas en Miami o algo de eso, creo. Things that we expect to kind of stay the same here. Like I see buy stations. No, es en Miami, donde estaba Messi. Buy stations, or they Que esto vive en Miami, creo. Ahí en Miami. Fue a ver a Messi hace poco. Los latinos casi todos están ahí.
So something that a lot of people in this room care about. Yeah. That we worked super Supongo hard que será on como antes, que saldrá una casa en un current lado, irán Warzone, la and we think abrirán, is pues saldrá en awesome. otro, ¿no? Is the Sí, good old todo eso será Champions igual. Quest. We've Yo had creo some que amazing sacarán las tres moments cajas fuertes in esas the para last year pegar since we bombazos. introduced it, and it's been really fun for a lot of people. Es que We want to son, open that up a little bit. son cosas que no What tendrían que haber cambiado nunca, tío. Son perdiendo Maybe gente breadcrumb us a little bit for Ya what ves. to expect with Claro, where pero you si no might las take us cambian, with no te lo the venden Champions después. Quest in the future. So Champions Quest is something that we're going to be launching during the Una first. tirolina, tío. So we don't want to reveal. Oh, she's on the Para horizontal. pasar de un line. lado a Oh, otro. right, ¿Te stay acuerdas? Es un back. Verdan, pero que estaba. I saw the train. I was like, oh my god, the train. I want to talk about train again. But no, En Champions verdad, que Quest has cruzaban de un lado a otro. been No, yo creo que no. No, pues me suena, tío. No. ¿De qué me suena? En este juego nunca he oído que crucen de un lado a otro, solo de arriba para abajo. So what we want to do Hay for tirolinas next que year's cruzan de un lado a otro. Quest is allow players to ¿En verdad? steal it. Ahora. No, ahora. Ahora sí. You can only steal it once. Okay. So if you Si lo he dicho yo antes, digo, hostia, mira como el Fornite, que de estas que cruzan de un lado para Play otro. the first, take them down. They'll drop the contract. They'll drop the pieces. You can pick it up and try and take it through to the finish. My goodness, I Wow. cannot wait. All right. And it gives people more options to get on something like Vamos, Champions tía, ¿van a Quest. empezar o no? You know, they're not the only ones who get to enjoy it. Ted and I are going to squad Están up. dos We're ahí que gonna están get our- empanados como la our defensa de first time nosotros, CQ pichón. win. Or potentially lose it, you know. Juan Moreno ese. Okay, I'm sorry. I didn't mean to put that negativity out there. I'm so sorry. Well, let's actually go ahead Pichón, vamos a tener que hacer los dos jugadores de Power Hour defensa. and Pues see uno how many defensa. challenges have been completed thus Los dos. far for the days. Va a And remember, for tener each one un completed, negraco. you Ya ves. have a chance to Yo win por a dos. 65-inch TCL TV. Muy All you gotta cool. do is enter that hashtag CODNext and hashtag TCLX COD Sweepstakes. Once again, that's TCLX COD Sweepstakes. For each challenge completed during the TCL Power Hour, a winner will be randomly selected from all Ya eligible ves, puro entries Warzone 1. received for a total of up to 9 winners. And thus far, we Ya verá la have gente dando 3 saltito of our items picked up here. So looks y like haciendo el so alcance. honestly, Eso which comerme one lo was, otro, though? tío. Was it the train? Did we get the train? I hope so. I hope we get it. Can we see Yo the creo que me card? mata un Yeah, pro ahí que yeah. pegue salto y que sea bueno, a que me mate un paquetón ahí porque el juego quiere. Drivable train Ya. elimination. Yeah, Que we lo mete un watched it. palancazo y te enganche la Yeah, mano. the pistol For some train on reason, Pero the bueno, I aquí va a thought ser it igual was porque run es someone lo over mismo, with the ¿sabes? drivable train. I honestly did. Ya, pero si el hermano tiene tanto retroceso, algo haremos, Ya. pues ya verás. I need to see the highlights, so Yes. I'll be busy later. That would be the Y first si ya los neves matan de un tiro, pues con la cool. precisión del teclado de ratón, algunos mataremos For también. now, though, we're Seguro. actually going to head on over to Miles, Lottie, and Nameless, as well as Alley Una lupa. for their Esto thoughts una lupa. on live gameplay for Warzone. What you got for us, guys? What you think? Choo-choo! All aboard the new train. That's what I'm looking for, friends. Está en la I was fortaleza todavía. discussing with this with you guys prior Sí, to going antes on camera. I salió. was like, are we going to drop train, win Lo the que no sé si fight, se ha cambiado lo de los get colores, our pues take que the son cash, así. buy our gear, Algo te digo, all porque ahora aboard salen the en next verde. stop. It's going to be an amazing experience. A mí me Like, sale we're going to be able to siempre finish on blanca. train. We're Entonces, going to cada uno les dará rotate un using color. train. Francis Borgia's going to be out there Hold really on. excited with the camera on his face because of the train. It's a big day Vamos for a ver, Club. este All right, audience, if you want the pasando. freest kill in the game, make sure you go to the train to find Miles. The freest. But I do want to say, I was hoping that it was going to be an actual like train, like you turn the train on and you run somebody over Madre to mía. get out that bingo card. But now I'm seeing EMD, the train track. So I'm guessing you throw the EMD, you can stop the whole train. So forget about the stop and the drive. I'm going to be sitting in a bush next to the train track. Like, all right, Bueno, Miles, chavales, you mañana want to nos rotate vemos. to another side of the map? Venga. I'll Venga, keep tío. coming. Oh, that, Venga, my hasta train, my luego. precious Hasta train. luego. Just to give it a cool name. But yeah, really, really fun. I mean, like we've seen change after change when it comes to Warzone over the years. This one sort of feels, again, like movement's back. Everyone's super Yeah. excited about that. Guns look really fun. But the increase in health. I think Fights feel a little longer, you know? That's the big thing, right? It's the quality of life, the presence that the game now has. And do you know what I've absolutely loved about Raven and the team up as well? Is the fact that they have not been afraid to bring things back, to bring things back that the community wants. And I think that is just incredible. They're listening and they care. And that is They love definitely you. coming across the screen. So for me, I think, you know, things like the red Hostias. dots that we're seeing on the map. Ahora sí que te tira para arriba el dron, Fire. ¿cómo? We're seeing also just small things like Oh. the blue plates that are also happening in the HUD. And Ya se ha tirado un dron de esos que te suelen por el suelo y lo ha tirado alto. I Dios, Dios, think Dios. the community that grind Warzone is their life, it is their El career. dron ese creo que va. Estoy campeando y ya lo voy a contar, perro. tío, haciendo una bandera, creo, estaban. Life upgrades. You know, we heard them talking El dron about va, the unique creo que perks that persigue we're al going to primero have in de arma Warzone. Like cercano, the creo, o Shrouded algo de is eso, ¿no? massive, right? You drop a Sí,
No, es que hay varios drones. Estás de reconocimiento, el que te tira para arriba y el dron bomba, ¿no?
huge. Also, when you start to get shot, you talk about the health now, which is great having 100. Hay 3 drones, creo. Well, now when you get shot, you move faster. So not only do you have that extra health to survive and evade enemies, you also have the faster movement with MW3 that they're bringing and a perk that you can get faster. Because we know there are some players, come from myself, who's a bit more Lo que esos mañana dirán, me cago en Dios, ahora volver al otro. in those 1v4 situations. You have the ability to do that, and it's all. Que va, eso yo creo que ya dirán para cuando salga el otro. Ahora van al otro y dicen, vaya mierda, huevo. Which has got something to do with how you interact with the gas, but more on that later. Plenty more cool changes though. I mean, like we've seen different. Bueno, yo todavía Division. Tú te la lían luego al último. Esto que estás viendo es una beta. Spotlight. Put it in a doorway, Miles. Put it in a doorway, but the range of Después empiezan a meter la pata y venga. Esperemos que lo dejen y no metan mucho la mano, ¿sabes? En el X de Fire han hecho lo mismo. Al principio era muy frenético, ya era muy metido. Iban los tíos como pesados, no sé. No lo veía yo igual de fluido y pegaban los muchachos. And, you know, a lot of people talking about Verdansk and how much they miss it, the nostalgia coming forward, I think, from Urzikstan. Es que ellos te ponen esto y después te recogen como la opinión de la gente y al final hacen lo que les sale de los huevos a ellos, ¿sabes? There are drops there for everyone who wants to get a battle in and perform at the highest level. Yeah, and I think something that's crazy about Warzone specifically is the fact Esto te meten todos los hate, te lo dejan todo rápido, que dices tú. It's been around, right? And I feel like it's continuously just getting better. Esperemos que no lo toquen. Yo me pillaría el 2019. Si ya que tan parecido, te pillo el 2019. Cuando te hagan 20 euricos. Ya tienes mucho jugador. No, el Steam está igual que el otro. Que el de Warzone 2. No tira para adelante. No te hace nada, ¿sabes? No te... Es que eso era muy falso, tío. Ya, el Steam de Caldera es que era muy duro, tío. Es muy falso. Y la aturdidora, antes le han tirado una aturdidora y no la aturdió tanto, tío. Como en el otro que tenía un cuarto de hora. Mira, conforme entras al agua se te activa la pistola. ¿Le han pegado una mocha de 3? Parece, ¿eh? Es que no le puedo dar para atrás los directos. Lo del agua, sí, eso lo dijeron, que es una pistola como auxiliar, ¿sabes? Siempre la lleva. Siempre. Exacto. Pero que eso en el 2, cuando tú subes una escalera también te saca una pistola al tío. Tienes 3 armas también ahí, ¿por qué no lo han hecho en el 2 también? Que tú cuando estés en el agua puedas disparar, igual que cuando estás subiendo una escalera. Claro, porque al final era muy random antes, ¿sabes? Tocaba una zona de agua y un tío del gulag y te ganaba y te jodía. Sí. Por eso te digo que tú cuando subes una escalera puedes sacar el arma. Saca el arma al tío. No lo podía haber hecho antes en el agua. No, el dron como que muy inteligente no es. Ha tirado el dron ahí y se ha metido contra la pared el dron, ¿sabes? No. Está un poco brillado. Ya. El dron, el Walha le falló. And we want a little bit of random. You don't want us to be that predictable. The one thing you do want to be predictable is how efficiently you can take down your opponents. And that's been so nice to see. Headshot indicators now, you see you got a double X on the hit marker. You know you're dealing damage to a head. The limb damage has all been uniformed across the board. So you're going to get a much stronger and more, Es que no, tampoco creo que... And how I can employ that to la parte de la... The last thing you're going to be doing is guessing in a game like this. Pero ahora te vas a ir. Exactly, Miles. And I think something that may have went over a lot of people's heads when they were talking about it was the evasion in this version of Warzone is going to be way better than before. We talked about that perk, but also the horizontal zip lines. I mean, that's massive. They've had big upgrades to quality of life in terms of trying to get in fights and evade over the last years. Like we have the PRD where you can go up and redeploy yourself and fly away. I think all those things are going to be coming back, but now you also have the ability to hop in these horizontal zip lines that they've placed throughout the map. So, you know, if you get into a fight that maybe
is pretty far out of the circle, you can take your De a time, ver finish that fight, and then que si no strategically hay use nada those por zip aquí lines me to get pasa a back buscar. towards circles. So I think that that's something, you know, it just piqued my interest. Para echarte un cable para no te metas tanto tiempo ahí, porque... Going back to small things like the gas mask, you can now put the gas mask on, toggle it with tear gas. I mean, there's ways to make sure that you can survive. The survivability is so big. You know, no more wafting in front of the face. The gas mask will go on, and you are able to evade enemies and try and counter things that are coming away, because that's all that Warzone's about, right? It's being aggressive, but also countering pushes that are happening from left, right, and center. I think a big point is like the controlled chaos in Warzone. That was something that always really stood out to me, is like it's really chaotic. You don't know where the gas is going to be, where you land changes a lot of the time. Al final donde están las palmeras y eso hay que hacerlo también, lo abajo. Unpredictable in that sense, but there's those predictabilities of having a horizontal zip line now, like knowing about those little small things that you can control. And something I really, really enjoy is the fact that I feel like obviously most people's goal early game is to get your loadout drop, right? But again, with the amount of loot, I feel like there's a lot more loot on the ground as we've been watching gameplay. But again, the gun, quality of life, the attachments and stuff, maybe not try prioritizing the loadout so much as getting to a certain stronghold or getting somewhere else on the map. Seeing swag here with the MCR, and that's a single attachment on the weapon. Exacto, no la dejas que se ponga así, ¿sabes? A lot of players have been talking about this. We saw Shotzi, there was a clip on Twitter not too long ago, or X.com, wherever it's called. Talking about how auto-aim feels like it's slightly reduced in this game. It feels a little harder at certain ranges to land very, very accurate shots. That's really nice, man. I mean, that changes the way the game plays. More health, harder to shoot. The better you are, the better you're going to play, essentially. Yeah, and you add that with that movement, I mean, there's going to be a decent skill gap, obviously, right? And I think that's phenomenal. And like you said, we're watching Swag here. These are the guys that we're going to be learning from. You know, these creators that are in here figuring things out, what's going to be the meta, what people are using. And right now, he's rocking that MCR, and he is beaming. You said he only has one attachment. Going to get knocked, but, I mean, that thing is laser. I mean, he was beaming, though. He was beaming indeed, and you see him get knocked down and potentially might. Lo que es que está más ambientado, tío, en he's going to be in the gulag, but estas zonas de allá del you also have extra health now as well. There has not only just been de Arabia, esas cosas, ¿sabes? But when you are knocked down, there is that again survivability. Your teammates can make plays around you. Well, stop thirsting. Yeah, stop. I mean, everyone needs a drink out there in Al Mazrah, but they're so very, very thirsty. Out here in no es como, ¿sabes? Como Verdan, que era más verde, más... Who you got? I got Blake. I got Swag. Come on, Blake. I think I got Blake. Come on, Blake. He's going to send out. If it was a sniper, I'd pick Blake. That's my boy! There it is. That's my boy! You can't ever doubt Blake. Come on. He had to deal 10 bullets, deal 250 damage there. So you're seeing like full plates when it comes to, you know, like the amount of health and lot. As you said, when you go down, I had the pleasure of downing an opponent in Warzone. I took a sniper rifle to the head. They didn't. I couldn't thirst them quickly enough. Yeah. So I mean, this is just going to change the way the game plays. I would love to see any. I mean, this is something that more folks out there are going to know how throwing knives impact, because we saw that was the absolute way to play Warzone. Really was the down meta. Players, throwing knife out immediately, recover that bad boy, get out and get. I hope it's still a one tap, man. I need it to be a one tap. No, I like that. You know, just running around and I'm out. Yeah, we're seeing different areas of the map. You know, they talked about, I think it was Old and Newtown. I think is what it was called. They look absolutely fantastic. Going dog. It's a night. He's out. Oh, ciao, peace. He's gone. That was incredible. That is a solo YOLO champion. That man knows pressure is nothing. Look at that. How fun was that? Dude, the night vision looks good. Low town. My boy was out there. All sorts of good fun happening here. And again, look how dense the map is. That is a ton of buildings, though. I mean, you know what I did see, though? Even in the largest of buildings, not a huge amount of stairwells. That was a real pain point for many, many players. Between the horizontal, vertical zip lines, redeployment balloons, you name it. There are so many ways to traverse this colossal landscape. And you know what else I see, Miles? I see a lot of rooftops. I see a lot of rooftops for those snipers. So even though that like there are denser areas, which might make it slightly more difficult, there's still plenty of opportunities for those crazy clips. But you know what, Ali? I can just take one of those cranes and I can fly right down to the rooftop. Seems like they have a decent amount of those placed around the map as well. We saw one on this screen right behind them, and
You know, Ahora obviously mismo no tienen clases rooftops, porque there's están some jugando campers con who like armas to del sit up suelo. there, but Pero se there's puede ways that comprar, you can creo, go up ¿no? there La and take clase. them out now. Sí, Pretty pero nice. si no las tienes Yeah, and the montar las drones armas, as well. You Yeah, can yeah. also get a drone in the sería. sky and literally Porque take antes the Chica ha line right intentado, up iba a there and try and comprar get on y the se ha quedado rooftop como or pensando, try and como counter a diciendo, little ¿para bit qué la voy a yourself or comprar? follow Claro. innovate, which is probably what I would be doing. So we're still within the TCL Power Hour, Se ha comprado una looking to see if any more of those Y creo que sort of valía the bingo 10.000 card la moments caja de happen. armas, Haven't seen anyone get a breacher drone elimination out, Oh, come on. which is actually crazy because it's, I mean, from our experience, especially multiplayer, very easy to do. Yeah, I mean, you guys are all standing and messing with movement. I came in and remember I threw the breaches drone 3-piece. Like, that thing is Yeah, crazy. that was me. On the I was also a on the part of bingo that card, obliterated I squad. don't know if you guys saw, but there's also somebody has to get a guardian kill. No, it's a guardian SC Yeah, like an elimination. opponent who's affected by the Yeah, Guardian. just kill him, yeah. Oh, it does it like, this might be a Juggernaut suit. Oh, yeah. We got It miniguns certainly back. looks like it, 'cause He's that moving minigun fast. is, Boy, schmooving. I told you, you'll be schmooving like you've never schmooved before, COD fans, in this game. Everyone's very, you know, nimble on their feet, a lot of twinkle toes, and you can even dress for the occasion and put on even slicker shoes to improve movement, improve speed, strafe speed, how quiet you are, you name it. Dress for the occasion, COD fans. Bueno, yo It's voy a time to dress up and cambiarme have a good para time. 9 entrenos. Certainly is indeed. I Vale. must say, it looks absolutely gorgeous. Dime just ahora después algo, in ¿vale? terms Sí, of ahorita just cuando the llegue el día de la style, escuela you know, te we digo heard actually Ted talk a ver about si the way hay that algo it para hacer looks. mañana. It's all kind of part of a bigger picture. Si Looking puede a ir little bit Lida like Al-Mazrah at times. We a also llevar have al the crío, Dansk as well coming through, but I think nos the vamos colours are poquito just in antes, tío. perfect balance. So I think it Claro. also looks stunning. Ahí lo mejor es estar lo más Like, temprano we want to go posible. back to Verdansk, back to Verdansk. Well, you're llegamos close tan enough. tarde ni pasamos Kazakhstan is tanta the calor. country where Claro. Verdansk was. Oh, yeah? Yeah, man, Me we're voy a back. quitarme Yeah, un we're back. We're capucho de totally la back. piscina, You're a ¿no? lawhead as well, aren't I you? really am. Like, I read all the Dice que había que signs, recoger I algo ahí read al bits of fondo. paper. I love all this. I really do, mate. You know what else is interesting? Venga, dale, Obviously, tío. like the Dale, perks venga. are a little bit different in this game. Now you have your Hablamos, gear ¿vale? and your vest. Dale. You're going to be able to find Chao, the boots in pescado. Warzone, obviously, as well. And that is